Estás mute. Hola, buenas. Estoy muted. Estoy comiendo. Muted, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chavales? Buenas, Garci. Ay, daros de hostias. Que aproveche. Oh, qué puto calor hace, Dios mío. Oh. Ayer nos llamó la mafia para darnos la misión a las 4 de la mañana hoy. 3 y pico de la mañana. Los que no estabais por ahí, si queréis verlo, está en el resubido de ayer. Contra el final. Estuvo guapo, ¿eh? No estás comiendo, estás merendando. ¿Cómo quedó la charla? Me fui ayer a dormir. Ah, claro, que te fuiste justo cuando llamaron. Nada, nos mandó la misión, nos fuimos al yate. Y nos lo hicimos. Hicimos el yate, salió todo bien, solo cayó Jesús. Otro gitano. Y el resto maravilla. Sí, sí. Éramos 7. Hombre, claro, imagino. Y después de eso, aún nos fuimos a plantar. Yo me estaba muriendo ya en vida. Y a las 6 de la mañana aparece la Martina. A las 6 de la mañana aparece la Martina para ir a vender. Y nada, ya que nos vamos a vender. Movida no, estaban procesando. Fueron 3 solos a procesar. Y llegaron los rosas allí, irían a procesar también o lo que sea. Y le cayeron allí. Pero luego parece ser que le devolvieron las cosas. Ya jodería también. Nosotros le caímos 2 veces y las 2 veces le devolvimos todo. Si ellos nos caen una y no nos lo devuelven... Hombre. Si están vivos es porque les dejamos. Básicamente. Luego nos contarán la historia y la movida de lo que pasó, a ver si hay algo más. Yo no sepa, pero... por lo que me dio a entender a mí, es que fue eso, que caerían allí en el punto y punto. También te digo, a las 9 de la mañana estaban procesando, ¿viste? Vaya locos. Ya casi termino, ¿eh?
Y hoy el plan sería, si decide el flaco acá, claro, franquear la pasta, pillar otro almacén y repartir las cosas. Tampoco es que tengamos demasiado, prácticamente no tenemos nada, pero bueno. Claro. ¿Que no escucho el juego? ¿Se ha muteado el juego? ¿Por qué? Hostia. Voy a reiniciar, a ver. Qué movida, ¿no? Vaya movida, loco. Vale, está cargando. Entre que carga, voy un momento al baño, vengo ahora. All units, there's a robbery in progress at the Bank of Liberty in southern Algonquin. Units, please be advised. Are considered to be armed and dangerous. Ah, qué calor, Dios. Bueno, vamos al lío. Pam, 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 pam. Ahora sí que se escucha, coño. Es que antes no se escuchaba, tío.
Una segunda. Vengo ahora. Vengo ahora. Es que sí, estoy aquí, pero voy a hacer un pidillo. Oh, Dios mío, qué calor. ¿Cuándo se irá este puñetero calor, tío? Yo no entiendo a la gente que le gusta esto. Ok. A ver si arrancamos. Necesitas un ventilador de esos que echan agua gocha. Necesito mudarme al Polo Norte o así. O mudarme a una casa con aire acondicionado. No lo sé. María, una casa subterránea, tío. Bajo tierra. Bajo tierra se está fresquito. Un sótano, tío. Tenía que comprar una casa y montar el setup en el sótano. Eso es lo que tenía que hacer. Montas el setup en el sótano con una buena extracción de aire. En el polo sur a 6 mastro. Ahí igual ya hace demasiado frío. Ay, Dios. Vamos a intentar vender hierba de la mía, de la que tengo yo aquí. Tengo que vender. Yeah, man. Lo dejé en el otro garaje.
Un minutito, agora. No sé qué hacer, la verdad. Es que no hay mucho que hacer. Plantar no me apetece. La verdad. Yo no entiendo nada. Falta toda la hierba, loco. ¿Pero qué hicieron estos ayer? Madre mía. Ay, Dios. No entiendo nada.
Es normal. Uf, qué calor, Dios. A ver, 300 me llegarían para comprar unas barritas de mierda de esas. ¡Aguas, pendejo! Oh. Un puto calor, tío. Esto no tiene sentido.
Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estás trabajando, ¿no? Claro, Quería unas barritas de esas. claro, hombre. ¿Cuántas quieres? 10. Venga. ¿Necesitas batidos o algo o no? Nada, que va, que va. Unas barritas me sirven. Ah, Qué calor, Dios. Mamá. Serían 100 pavos, ¿no? sí. Ya. Ahí vas. Pues ahí estaría. Muy bien, muchas gracias. Nada, hombre, a ti. Buen día. Igualmente. Ande, Vicente. ¿Qué nivel eres ya? ¿En qué nivel tienes al macaco? Tredici. No está mal. Hostia. Sí. Es el anterior, es el primero que teníamos, pero cambiaron las formas. Tenemos los números de antes y todo. Recuperamos los contactos todos. Y los darches y todo.
Oh, Dios. Dios. Me quiero morir. Puto calor, tío. No te lo voy a negar. Es ¿Gallego mi por los deber. niños? Hola, buenas. A las buenas por los niños. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí está fuerte. ¿Estás recuperado? Mírame cómo estoy ya. Estoy hecho un titán por los niños. Hombre, claro. Es que los Sí. porros estos que tenemos Porros, rejuvenecen sí. a cualquiera. Sí, por los niños. Vamos a la tienda de ropa a hacernos unos outfits o qué. Vamos por los niños, que me hacen falta. Venga, Además, va. me hace falta comprar ropa. Me tengo que comprar algo elegante, que si no luego Chema me dice que no voy elegante por los niños. Sí, a mí me dice lo mismo. El hijo puta, por los niños. Está todo el mundo durmiendo, ¿eh? Claro, trasnochan, luego Claro, duermen. claro. Guau, guau. Dos señoritas gallegos por los niños, ¿eh? Esto es un clarísimo. Moradas. Hola, buenas. Buenas. A las buenas por los niños. A ver. Yo qué sé, yo no lo cambiaría demasiado, ¿eh? Este lo tengo guardado. ¡Qué mierda! ¡Qué perfecto! Un placer. Hasta luego. Hasta luego por los niños.
un gorro, ¿qué? Vale. Se rompe un poco. $181.
Madre mía, pero te vas de boda, colega. No, por los niños. Estoy buscando una parte de abajo arreglar, la verdad. No me... La verdad que la tienda no está en su prime. No, la verdad que no. Esto no queda bien y se rompe atrás. No me gustan, tío. Fuera, no llevo nada ahí fuera. A ver si encontramos una gorra guapa. Quede bien con esto. Dios, qué calor. $126 no está mal. Esto me mola más. Sí, ¿por qué no? Dios, qué calor, madre mía.
Joder, qué calor, Dios. Pues nada. A ver si se empieza a activar esto, tío, porque esto es... El server es full nocturno, Full nocturno, macho. También te digo, es normal, Con este calor que hace... Solo gente enferma como yo. Están aquí en directo. El señor Galleta ya no está entre nosotros, Vicente. El señor Galleta se fue. Nos abandonó Galleta 69, tío. Me sudan las orejas, tío. Es increíble, mi puta vida. Los últimos días, hoy está siendo el que...
Por los niños. Ole. Me he comprado unas cuantas bolsas de ropa por los niños. Sí, me gusta. Que si no, luego siempre voy con la misma puesta y no la lavo. Soy un cerdo por los niños. Claro. Está guapa la camiseta, ¿eh? ¿A qué mola por los niños? Sí. Aparcado. Por los niños. Entonces, ¿qué? ¿Estás con ganas de currar hoy? Hoy vamos a currar fuerte por los niños. Hay que darle. Yo voy a visitar algunos de los tenderos esos de la Munatium por los niños que me han dicho. Me han dicho que les caigo bien. Sí, ¿no? Yo quiero ir a visitar al a la Munatium de Industrias. Que al final ya fuimos a eso un par de veces y el pavo ya debe de estar bajo mínimos. Por los niños. Hoy nos vamos tú y yo ahí a la industria a visitarlo. Sí. A ver si nos dan el chivatazo. Sí, podríamos ponernos a buscar a lo mejor un deportivillo así para luego hacer las cosas, la verdad. Bueno, pues sí, la verdad. Venga, voy a pillar una ganzúa de esas. Dale. Venga, conduce. Que sé que te mola.
ahora vuelvo. Vale, Vicente. Anda. Bueno, Puede valer, ¿no? sí, tengo que probarlo, pero vaya. Puede valer. Ahí le tiro para el barrio. ¿Cómo va eso por los niños? Va bien. Pasa que está bajito, ¿eh? Estos los bordillos hay que tener cuidado. A ver. Píllale, vamos a echarle gasolina si quieres. Sí, dale. Voy a guardar este. Ok. Pero esto va como un camión. Sí, sí, agarra que flipas. Lo que frena esto es una locura. Sí, sí. Y además, qué colores más bonitos tiene. Eso es verdad por los niños. Mía, que si pierdo la policía con esto por los niños, pues. Maravilla. Qué calor, madre mía. ¿Buscamos un sultan ya o qué? Sí. Para prepararnos, la verdad. Claro. Pasa, cisnas.
Grande. Maravilla. Uy, va. El coche está demasiado bajo. Sí, la verdad que sí. Hay otro aquí, gallego. A lo mejor. Ah, ya tengo este. Claro, no vamos a poder pillarlo de todas maneras. Claro. Da igual. Con uno vamos tirando al momento. Hay uno aquí en la entrada del barrio gallego, no me lo puedo creer. El vecino no aprende, macho. No, no, los niños, El turismo este por los niños, ¿cómo va? Madre mía, me he enamorado. Va, de locos. Pillar otro soldado. Ay, Dios. Voy a ponerlos ahí por los niños. Por los niños. Tiene banda sonora y todo. Joder, por los niños. ¿Qué te has puesto? ¿La gorrita y todo para cuando Claro. lleguemos allí? Claro. Soy socio de allí. Por los niños, claro que sí. ¿Opa? ¿Decía? ¿Policía? O ambulancia. Puede ser la ambulancia, ¿eh? Puede ser ambulancia, sí. No sé cómo les iría a estos ayer. Yo cuando me fui se iban a procesar. ¿Que sí? ¿Muy tarde o qué por los niños? Fua, 7 y pico, 8, no sé, por ahí. Hostia, por los niños. Yo es que me metí en la cama con... Yo ahora fui a ver allá al almacén, pero es raro, porque no están ni las ramas ni Ah, los hostia, bolsos. pero han hecho un grupo de WhatsApp, ¿no? Por los niños. Sí, ya lo teníamos. Recuperamos el móvil, hicieron una actualización, ¿viste? Por los niños, claro. Ah, por los niños. Vale, vale. Hostia, estaba flipando gallego por los niños, ¿eh? Pero en color además, ¿eh? Hostia, pero estaba flipando en color. He dicho, ¿pero qué está pasando aquí? Estos chinos que no se aclaran. Bueno, ponle... Uy. Joder, abro lista pic, doy un me gusta y un match por los niños. Así soy. Ole, maravilla. A ver, tips por los niños. Una no me para. Nada, así es la suerte del momento, ¿eh? Sí, ¿no? Ni una más por los niños. Una vez tengo 9 matches, pero claro.
Le gusta la moda, el atardecer y los helados por los niños. Madre mía. ¿Me podré sacar una foto? Sí, claro. ¿Dónde? No. Digo si podré yo por los niños. Supongo que Porque sí, ayer claro. intenté sacarme una foto y me pegó un electrocutazo al teléfono. Prueba, a ver. A ver por los niños. ¡Hostia! Pues Foto. en HD te he grabado por los niños casi. ¿Con qué porte que lustre te saca la foto por los niños? Escucha, vaya fotón, te lo digo. Botón. Mira, saca el teléfono. Mira qué fotón. A ver. Mira. ¿Con qué Hostia. porte que lustre? Sí, señor. Al Instapic. Claro, por los niños. Y tengo yo fotos de Ania porque... Ah, claro, porque hemos recuperado el... Joder, los chinos estos de mierda por los niños. Yo no me acordaba ni de esta foto. Ay, Dios. Dios. Perfecto por los niños. Claro, ahora tengo números que ayer tenía. O sea, ayer conseguí números que hoy ya no tengo. Perfecto por los niños. Sí. Por eso yo pasé de coger contactos ya. Lo único que tengo que ir a la casa de empeños a pillar el de Levi. Festivity Wonder, por ejemplo, ese era uno bueno por los niños. Pues nada. A ver si podemos empezar a trabajar ya mismo, ¿no? A ver, vamos a ver. Por lo que te estaba diciendo, yo no sé qué hicieron ayer, pero fui al almacén y no están ni las ramas ni las bolsas. ¿Y cuánto plantasteis? Pues 90 ramas. Solo quedan las que dejé yo en la furgoneta. Las que estaban en el almacén no están. Que eran unas 30 o así. Más 40. Sí, por los niños. Claro. ¿Y marihuana no hay? Más no. Había la que había ayer. Bueno. Cuando me fui. No sé si la guardaron ellos en algún coche o qué. Eso o blanco y en botella, horchata por los niños. También, puede ser. Y si es eso, me voy a cagar en Dios, porque mira que les dije que no era buena idea. Sí. Hombre, a esa hora la verdad ya el sueño ataca, no es muy buena idea la verdad.
No, y menos 3 personas, coño. Sabemos lo que pasa en ese sitio, coño. Hola. Hola, buenas. Ahí no se puede ir. Y si se va así, si vais 2, 3 personas, hay que llevar muy poco, coño. Porque sabes que te pueden robar. Y que te roben es lo menos que te puede pasar, la verdad. Sí, la verdad. O sea, uno que te roben al fin y al cabo, pues bueno. Claro, El problema es que salgas herido. Eso es la cosa. claro. Herido o muerto. Sí, Sí, bueno, digamos mal parado en general. ahí está. Pero sí, completamente. Pues no sé, habrá que preguntar. ¿Qué tal, Lidi? ¿Cómo andas por los niños? Bien. ¿Muy cansado o qué por los niños? Un poco. Por los niños. Eso es policía gallego, ¿eh? Sí, eso parece. No, Pues ya tengo mis dudas, ¿eh? no. Es una ambulancia por los niños. Tú estás de Sí. espalda, pero yo lo he visto pasar. Yo lo he visto pasar para allá por los niños. Es el hospital este que tenemos aquí al lado. Joder. Me cago en el hospital. Joder, de verdad, soy un tonto por los niños. Me cuesta quedarme quieto, una cosa loca por los niños. Parezco hiperactivo de eso por los niños. Lo que tiene. La droga, ¿no? Por los niños. Claro. Ya me lo decía mi padre. No, y ser hiperactivo no es malo, coño. Mejor eso que no moverse. No puedo estar quieto. Por eso me gusta ir en el coche, porque voy rápido como el viento. Claro. Y siempre atento. Ya lo decía una canción, a 300 por los niños. Nunca fui a 300, la verdad. Yo una vez, pero no en Fórmula 1, en un circuito cerrado por los niños que alquiló mi padre de pequeño. Hostia. Esto tiene que ser la hostia, ¿eh? Está guapo, la verdad, por los niños. Bueno, ¿y qué tal con la chavala? Pues fíjate tú que espero que vayan bien las cosas por los niños. Ayer no supe nada de ella. Estoy preocupado. Joder. Pero iría a algún lado, yo que sé, ayer era sábado, igual salió. Pues no sé por los niños. ¿Qué dices, tío? Pasa. ¿Cómo andamos? Bien. Si bien no suena muy convencido de Didi por los niños. Ah, es que hemos procesado, pero lo levantamos en el hospital. ¡Os! Madre mía, ya lo sabía. ¿Cómo lo sabía? Nosotros diciendo, a lo mejor la han metido en algún coche, no sé qué. Joder, por los Estaba hablando de eso. niños. Sí, Sí, claro, fui a hace ver dos minutos, la verdad. y no estaban las ramas y dije yo, hostia. Ah, no, pero todas las ramas creo que no las pillaron. Las del almacén, sí. En el almacén no queda ninguna. Quedan las de la furgo. No me acuerdo cuántas ramas pillaron, pero... Pues No, muchas, la verdad. 30 o así por los niños, yo creo. Y más también. Por los niños. Una caja son 30 más... igual unas 40. Maravilloso. Bueno, habrá que ir a procesar hoy por los niños, tojo. Es que ahí no se puede ir así, no se puede ir tampoco, aunque sea la hora que sea. Ahí hay que ir bien preparado, coño.
Y si vas hay que llevar poco. Que dijo que les pasará las ramas. Que les robaron ayer. Sí. Pues eso Claro. que... Y si aún os despertasteis en el hospital, pues mira, ni tan mal. Pues, como que ni tan mal. Claro, que estáis vivos, que nos mataron. Ah, eso sí. Hombre, claro, podríais no haber aparecido por los niños, eso hubiera sido peor. Claro. Y claro, y llevabais pipas y todo. Sí. Joder. Vaya hostia, de verdad. Madre mía. Bueno. Pues nada, Sí, es que... Igualmente. No, ¿sabes? Yo qué sé. Está muy tarde, ¿sabes? sí, sí. Y da igual ahora, ese sitio está siempre concurrido. Y más últimamente, que está habiendo tiroteos ahí todos los días. Se ve que hay gente nueva por la ciudad procesando. Conocimos a uno que se dedican a la droga y no los habíamos visto hasta ahora. Sí, yo ayer cuando fuimos a plantar, que fue un poco antes de eso, me crucé allí en el punto de procesado, había gente, había un montón de coches. Por eso te digo que ese sitio ahora está demasiado concurrido, hay que ir con mucho cuidado. Y más incluso a esas horas, porque la gente pues aprovecha más esas horas. Hay mucha gente que aprovecha las horas esas para olvidarse del conflicto y... Claro, claro. Pero bueno. De los errores se aprende por los niños. No pasa nada. Obviamente. No está mal intentarlo. Es así. Hombre, no, claro. Hay que aprender. Bueno, tú eras la primera que ibas allí, ¿no? Vivía el procesador la primera vez. Sí. Pues buen estreno. Claro, por los niños. Yo de momento... Bueno, ayer llegué a ver en el hospital por los niños. Que me resbalé en el barco, claro. Sí. Yo sigo pensando cómo tengo una herida de bala en el hombro, pero me resbalé. Eso te darían de rebote, seguro. Claro. Y no te habrás reído, ¿no, Didi, por los niños? No. No me tendréis que contar algo, ¿no? ¿Qué va? La culpa es del Fari. Exacto. Ah, ¿que sí? Claro, tienes que hablarlo con él. Pero cuando se levante. Le voy a echar la puerta abajo ahora, tú verás. ¡Madre mía! Al médico le dije que te rebalaste, pero... No, sí, y el médico... Yo me desperté y el médico ni estaba allá, imagínate. ¿En serio? ¿Así? Pues le dije... Cuando se despierte, le dice que lo esperamos ahí en la esquina del tequila. Sí, no me dijo nada. Qué hijo puta. Me desperté y ya no estaba. Salí por la puerta y me dijo... un doctor, ¿está bien? Y le digo, pues no sé, me duele la cabeza por los niños y el hombro. Y me dijo, muy bien. Y se fue también. Y dije yo, pues hasta luego. Así funciona la sanidad. Y tuve que ir yo a comprarme una bendita, ponérmela la bendita en el hombro y una herida de bala tenía por los niños. Yo mismo, allí. Pues eso fue lo que pasó, Cindas, que las ideas de bombero del Yolo, solo a él se le ocurre irse a procesar. Habrían dado la Y seguridad. querían ir dos. Al final fue K con ellos también. Había mucha gente allí, que por los niños, porque yo no me acuerdo de nada.
Que si Mira que habíamos- les dije que no era buena idea, ¿eh? No, si casi no lo contamos a nadie. Por los niños. Entonces menos mal que fui yo solo por los niños. Eran mucha gente. Vale, bueno. Y no está bien. tenían pistolas, ¿sabes? Por así decirlo. Pero bueno, fue más light que la última cosa que nos mandaron a hacer. La anterior nos mandaron a un portaaviones militar, con eso te digo todo. Nos dispararon con RPGs y la Virgen. Por los niños. Sí, 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 flipas. Y aún así no cayó ninguno en el portaaviones. Experto. Somos profesionales. Nos dedicamos a hacemos- esto por los niños. Lo que hacemos lo hacemos bien. Si no, no nos lo habrían cargado. Claro. Esta es nuestra vida, ¿me entiendes? Nos dedicamos a robar. Claro. Lo que me acuerdo que antes de llegar al procesado, bueno, cuando llegamos, pasó un coche. Y ese coche se fue. Ajá. El Estábamos chivato. procesando. Pasó un buen rato. Y ya después, pues, donete. No me acuerdo de nada. Era un chivato que avisó a los demás y os cayeron allí, seguro. Seguramente, no sé. De Hombre, algún sí. color en los coches, ¿te acuerdas? Por los niños. ¿El qué? De algún color ver en el coche o algo, ¿no te acuerdas? Era un coche negro 4x4 de eso. Te he robado, seguro. Bueno. Habrá que ir con cuidado allí. Sí, aparte que ese sitio es como muy cerrado Sí. y no te puedes cubrir con nada, ¿sabes? No, pero ahí cuando vamos, normalmente lo que hacemos es se ponen uno en una esquina, en una montaña de un lado y otro en otra montaña del otro y ya ven todo alrededor. Entonces, si viene alguien, te da tiempo a coger y pirarte o colocarte y esperar que vengan. Si vais 3 solos y estáis, no sé cómo estabais haciendo, pero si están uno procesando y 2 vigilando, no es suficiente. O si estáis 2 procesando y 1 vigilando, no es suficiente. Bueno, nosotros con el mínimo que hemos ido gallego, ¿cuánto fue? 5 creo. Uno en una montaña, tú procesando Claro. y 2 en la otra. No, a ver, y se puede ir de menos. Yo tengo ido con 3 personas, pero uno procesa y 2 vigilan, uno en cada montaña, ¿sabes? No sé cómo lo haríais ayer, pero... Si os pillaron allí será porque, bueno, lo obvio, que no los visteis venir, imagino. Claro, en esa situación. Vaya, no pasa nada. Ah, sí, no pasa nada, claro. De ahí se aprende. ¿Quién es, Sí, quién yo a las estaba ahí? tantas no voy solo. K y Fari, yo. No, por los niños. Joder. El dúo calavera por los niños, el Fari y la casa. Me maten con tomate. Madre mía. No, la idea fue del señorito, el Fari. Ya le voy a decir yo después. Mira que se lo dije, le dije que no era buena idea. Siempre que vayas con Kai y el Fari, te va a pasar algo. Por No jodas. experiencia. Y una vez íbamos a vender marihuana y acabamos a los tiros por los niños. Mi madre. Cae en el suelo. El Fari y yo que estábamos patidifusos por los niños que nos habían rozado las balas en el coche. Una locura. ¿Qué pasa? ¿Tienes mala suerte o qué?
No sé por los niños, yo creo que tienen la negra encima. El turismo que se puede hacer en el mundo y que resulta directamente. O sea, por individual o juntos se pueden juntar los rehenes o cada uno de los tres, por ejemplo, puede robar algo si hace falta o en No pareja. hay nada, cualquier tío. cosa. No hay nada, tío. Lo que apetezca. No hay O sea, nada, Gallego ha tío. dicho que tiene que ir a visitar a su colega de la Munation de aquí de la fábrica por los niños. Para las 7 de la tarde no hay poli, tío. Hemos pillado un de verdad. deportivo para correr un poquito. Un Y poco luego, solo, pues, ¿no? sí, por los niños. Pruébatelo, pídelo. Está, el coche se va de loco por los niños. Sí, sé cuál es. Hemos llenado gasolina ahí a full. Y nada, ¿Y qué pero conduces tú o él? normalmente estoy conduciendo yo. Yo llevo, bueno, desde que he llegado yo no me han pillado todavía. Eso está bien. Sí, efectivamente, pero no sé cuántas cosas habré robado Gallego. Yo todavía no he ido a la cárcel por los niños. Pues no tengo ni idea, pero no, unas pocas. Ayer tuvimos una persecución tú y yo, ¿no? Gallego fue. Sí. De la peluquería, ¿verdad? Sí. No me acuerdo ni qué pasó. Pues escapamos sin nada. Ya, pero no me acuerdo cómo por los niños. Pues no sé, como tuvimos tantas, tío, ya no sé ni cuál. Epa. Que ayer aún dimos unos cuantos palos. Y no, la verdad que ayer curramos como cabrones por los niños. Y hoy más. Esperemos que sí. Voy a cambiarme a ras un rato. Buah, esto... El chivato no habla. Yo creo que voy a salir un momento, ¿eh? Dale por los Media- niños. Media horita, 45 minutos. Dale, no te preocupes. Tardaré en volver, no creo que mucho más. Ok, no te preocupes. Darle caña a Métete ahí vosotros. Métete ahí en los bloques un ratito por los niños, no te preocupes. Sí, sí. Tengo que hacer una videollamada. Ahora vengo. Dale caña. Vamos al RAS. A ver el final del evento y luego volvemos. No sé muy bien para qué, porque vamos a morir seguido, pero bueno.
Vamos a ver el final del evento de Rush y luego volvemos para Family. Madre mía. Seguiremos teniendo base. Oh, Dios. Oh, Dios. El calor es criminal, chaval. Yo no sé ni cómo ponerme, tío. Sí, parado de la silla que me da calor, tío. Está ardiendo.
Garci, ¿qué tal? Vamos a ver el final del evento aquí en RAS. Y después... ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Y... Ya. Estaba... Me fue la olla. Ahí está. Pues nada, final del evento, estamos pelados, no tenemos ni mierda. Pero bueno, no conseguimos ni terminar la base. Nos faltan los muros de fuera. Bastante triste todo, la verdad. Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estamos. Vamos a ver qué tal el final del evento, ¿no? Bueno, tirando los tiristas, a ver si pegamos los primeros. Nah, que va, si cualquier cosa va a salir mal, vamos a morir, pero bueno. Sí. Sí. Sí, esto para la gente pro, sí, porque en 3 días les da tiempo a todo. Pero a nosotros, la verdad que nos quedó un poquito escaso el tiempo. Nos faltaba aquí... Yo con haber puesto los muritos de fuera ya me quedaba contento con la base terminada. Pero bueno, mira, la base quedó bastante bien, terminada. No la raidearon. ¿Qué va? Sí, ahora la gente ya no creo que esté a eso. Sí, es súper sencilla de hacer y no consume muchos recursos. Y es rara. Y la gente de las bases raras, pues... No. Claro. Hay gente. Hombre, claro. ¿Se estaban moviendo o qué?
¿Para el medio? ¿Para dónde? Ah, vale. Vale, sí, lo vi. Se va para allá para abajo. Mierda. Sí. Sí, coger el cuerpo de fuera. Se me entró el juego. Buah, de locos. Complicado, pero de locos. Estamos ahí recuperándonos. ¿Vosotros no le dais al rol o qué? Hostia. Yo tampoco llevo mucho, ¿eh? Yo empecé con Spain RP en febrero. Y ahora aquí estoy aquí en Family. Es la primera vez que roleo de banda. Y está guay. Se me cortó, seguro. Eh, Es... Es el push to talk. Este que va fatal, tío. Pues sí, empecé en Spain y ahora estoy de banda, aquí en Family. No, que va, no hay whitelist, es por formulario, rellenas el formulario, porque en principio es para creadores de contenido solo. Rellenas el formulario y te contestan. No sé por qué me está abriendo el RAS en la pantalla secundaria, tío. ¿Por qué me lo abren en la pantalla secundaria, tío?
me quedo pillado el directo. Vale. Estaba congelado, sí. Estas congelou. Lo sé, lo sé. ¿Y eso qué va? ¿Cómo va? Tienes que hacer TP. Ok. Es /race join, ¿no? Nos van a raidear. Acordaros que podéis piquear el tejado por los laterales sin tener que subir, ¿eh? Donde están los hornos, en los laterales, ¿sabes? Que hay 3 cajas y encima un horno. Ahí veis el tejado si subís. Si subís al horno, veis el tejado. Asomaros, como os digo yo, por los laterales encima del horno y a ver si conseguís matarlos. Sí, claro, dentro de los huecos, justo encima de los hornos esos, hay un triangulito. En esos triangulitos van una torreta en cada lado y luego en los otros 2 lados también.
Ah, sí, claro, hombre, normal. Hombre, claro. Tampoco hubo muchos raideos, me parece a mí, Ya no están en el tejado, ¿no? Ah, eso, pero... Ok. O sea... No, una invasión de zombies o algo así, supongo. Y el último que sobreviva, pues es el que gana, ¿sabes? Matando zombies. Supongo, vamos, no sé. Busteándose, seguro. Mira. ¡Hostia! ¿Nos vamos al monumento ese o qué? Al que tenemos al lado, para ver cómo es. Hostia, qué guapo. Pues a ver qué tal este. Yo te digo, yo en general, a ver, yo lo pasé bien.
Me hubiera gustado darle más horas. Pero me gustó, lo pasé bien. Yo también pensé que nos iba a costar más, ¿eh? Al final conseguimos hacer una base, asentarnos. Sí, Vanilla de Ras, que va a ser super tryhard. Sí. Yo también pensé lo mismo, pero lo pensaron bien, lo hicieron bien, porque el mapa es tan grande que es relativamente difícil. E volvió. ¿Qué están? ¿Desde el tejado o qué? ¿Están dentro del coche? Al tejado, al tejado. Al tejado como suricatos. Por lo menos dispararle a un gorrino, yo que sé. No dijeron nada del evento, ¿no? Del evento no dijeron nada, ¿no? Están muy lejos, o que yo no los veo.
Pedí 1 a 1, pero no sé dónde se metieron. Ya de verlos. Sí, va bien. Yo creo que va a ser en la ciudad. Y tía, vaya mocha me metieron, colega. No se les oye a ellos. Ya sé. ¿Está muerto o qué? ¿Dónde está? No. Ahí donde estás tú, un poco más hacia la base. En el seto que está ahí, viniendo hacia la base. Por ahí, setón estaban. Mm. Madre mía, mira que me apareció. Madre mía. El de las ideas de bombero. Madre que te parió. Estamos sin tela para hacernos vendas ni hostia, no tenemos nada. Estamos más tiesos que tiesín. No tenemos tela para hacer vendas ni nada, ¿no? Hostias, ¿quién se iba a pensar que había otros enfermos como nosotros a las 9 y de la TAM? Hombre, pues ya te lo dije yo. Los últimos días está viendo gente a cualquier hora allí. Y más a esas horas. Que todo el mundo piensa como tú. En plan, oh, las 9 de la mañana no va a haber nadie. Y ese sí van a procesar también, seguro. Ya te lo dije, llevamos 2 días que vemos tiroteos y gente allí constantemente. Ahora hay un montón de bandas de droga, tío.
No era buena idea, ya te lo dije. Bueno, no pasa nada, se aprende. Te caes, te levantas. Te caes, te levantas, pues así. Nada, pillaros equipo, unas vendas y vamos para allá. No sé, para donde haya que ir, prepararse para ir, para moverse. A algún lado nos mandarán, digo yo. No os rayáis ya ni a cerrar puertas, total. ¡Oh, no! ¡Oh, no! La base esta me encantó, la voy a hacer más veces. En próximos wipes voy a hacer esta base. Tiene un montón de pics guapos como este. Desde aquí... No creo que hagan TP, mandarán ir a un... No sé, vamos. ¿Por qué no Mandarán ir se a un les nuevo. escucha? Ahora. Ahora sí. Nos harán teleport, no sé, no creo. Le voy a disparar a Leli para que nos venga a tirar pepinazos. No, todavía no. ¡Que viene, que viene! Ahora sí. Comida, comida, comida. Esta base mola que flipas, tío. Me gustó, ¿eh? Es fea, porque es fea como el demonio. Viéndola desde fuera, es amorfa. Pero es súper práctica, tío. Súper fácil de hacer, pocos recursos. Tiene búnker. Para jugar solo de 2 o 3. Sobrado. Ya por encima... Señor Yolo, no, ni puto caso me hicisteis. Os dije, si vais, llevar poco. Llevar poco. Y os fuisteis para allá con 30 y pico ramas, desgraciados. Uy, ¿quién se murió? ¿Qué fue eso? Hay gente en el tejado. Está todo abierto, Se murió. ¿Qué pasó? ¿Hay gente arriba? Cerrar las puertas. De eso no me enteré XD. De nada, desgraciado. Che, pero entonces no hay evento tipo... Pero todavía no han dicho nada, ¿no? Hey, what? ¿Cómo abrió la puerta? ¿Vos abriste la puerta, Débora? Yo no. ¿Y cómo abrió nuestra puerta? Estaba cerrada. Yo estoy en el búnker. ¿Qué? Abre nuestra puerta, boludo. Yo les cerré el búnker, así que abajo no vienen. Ah, nos ha disparado por aquí, por esta parte de acá. Qué boludo, yo pensé que había eventos, te digo la verdad. Es que hay evento, todavía ¿no? Todavía no hay evento, pero todavía falta 2 minutos. Ah. Boludo, este se hace el pro porque subió al techo, boludo. Dale, amigo. Gracias, muy guapo el evento. Te la sacaste con el evento. Gracias a todos. Pará, ¿no estamos perdiendo una parte, me parece a mí? Boludo, ¿nos perdimos el evento? No se lo digáis mucho que se le cree.
Si no os cargan la cinemática, ahora tenéis en el Twitter de Apocalipsis. Ah, ¿qué? Bueno, todo muy lindo. Todo muy lindo. Ok. Ujú. Vamos, zombies. GG, asquerosos eventos. ¿Qué? A ver. Twitter. Supongo que también lo tienen acá en Discord, ¿no? A ver, no entendería, no estaría entendiendo. Piripipipi. Ah. Mm. This is super, Onion. Ahí está, cinemática. Ahí está, a ver. Ahí está, cinemática. Pero- A ver. Hizo el intento, la concha de tu- A mí no me la carga nunca, tío. No sé qué pasa. No me digas que van a bombardear todas las bases. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Comentarme el vídeo. Contad. Explosiones por todo el mapa. Oh, Dios. Bueno, hay aviones lanzando misiles por todo el mapa. Bueno, la cinemática tampoco está acá. A ver. ¿Qué acaban de ver? ¿Y qué pasó? Pues prácticamente lanzaron misiles y no explotó nada. Cargando cinemática. Ah, hay una bomba nuclear, boludo. A la verga. Lo que pasa es que a mí me quedó encargando cinemática y no puedo ni, A mí ni también. ver ni nada. Sí, a mí A mí igual. también. Imagino que saldrá solo. Ahora aparece. ¿Sonó algo? Eh, Ahí está, otra cinemática. Cuenta. ¿Qué ves? Yo no veo nada. Un soldado hablando. Vale, aún no acabado. En 10 segundos, hay un conteo. Sí. Repoblación United Rebel Task. Radiación. Hay un búnker. Están lanzando. ¿Qué? Están lanzando un cohete. Bueno, no es muy bueno describiendo cosas de esto, ¿no? Es que todo está pasando muy rápido. ¿Qué? ¡Un búnker! ¡Números! ¡Explosión! ¡Wow! ¡Gente! Cinemática. Cargando cine. Regresando al juego. Ok, entendí todo. What? No entendí. A ver. Supongo que será una explosión nuclear. A ver. ¿Tendremos que ir a algún lado? Porque... A ver el mapa. No, no hay nada. No. No. Voy a pasar subir por la escalerita. ¡Hostia! ¿Eso qué fue? Ah, ¿Qué sobre llegar al final. Modo permadeath. Ah, modo permadeath. O sea, el último gana. Ok. Vale, no hay que salir de casa. Nos encerramos en el búnker. ¿Dónde están? Yo estoy en un coso de afuera.
¿Y si les abro todo, así entra la gente? Y los mato. A ver. Se ha detectado una alerta de radiación. Vale, se va a ir cerrando un círculo, seguro. Buenas. ¿Viste qué cosas son? Entonces. Ya te digo yo que se va a ir cerrando un círculo. Ah, Rollo Fortnite, ¿sabes? Ah, amigo. Puede ser, ¿eh? puede ser, True. Esto es una... Sí, se activará una Dejar cúpula y armadura. tenés que huir porque os mata la radiación. ¿Sí qué? Hay que mirar fuera. Ha sido eliminado del evento. Ha sido eliminado del evento. Ha sido eliminado del evento. Se activará una cúpula y tenéis que huir porque os mata la radiación. Y la cúpula no se ve en el mapa. No se ve en el mapa la cúpula, dice. Edificio en deterioro. ¿Cómo? Entonces ahí. ¿Por dónde se cierra para que no mate la cúpula? ¿O afuera? Mira, en el cielo se ve un círculo. ¿What? ¿Puedo buscar madera? Nah. Necesitamos chatarra un poquito, creo. ¿Qué es ese Y si círculo? ahora, y si ahora farmeamos para las paredes. Ah, vale, que el círculo ese debe ser la radiación. Es ¿Qué como la hacemos? pared. ¿Vamos a radiar ahora? Ahora que no Pues viene. la tenemos aquí al lado, ¿eh? Creo. Digamos que si vamos hacia el noreste nos alejamos de la cúpula esa, pongo. Se acerca, se aleja, crece, no crece. No entiendo nada. La cúpula está ahora mismo en el agua del mar. Supongo que se va a ir... Ah, se va cerrando poco a poco, ¿ves? Sí. El Fortnite. Fortnite. Pero, ¿dónde está la cúpula? No se ve la cúpula. No se ve. Bueno, todo muy lindo. Todo muy lindo. Muy lindo el evento. Muchas gracias por la invitación. ¿Vamos? Sí, qué sé yo, vamos. No sé dónde hay que ir. ¿A dónde queréis ir? Yo me quedaría aquí mientras no venga la cúpula. A ver si justo se va a cerrar aquí. Esperemos, esperemos. Vamos. Tiene que estar dentro de la cúpula. No voy a dar más información, dice. Ah, vale, que hay que acercarse, hay que meterse en la cúpula.
Si se quedan fuera, tienen radiación, ya saben cómo identificar. Va, mira, Ah, bueno. si apuntas hacia la ciudad, hacia el suroeste, al 220, ahí la cúpula parece más grande. Yo creo que va a estar ahí dentro, se cerrará ahí. Dice que ahora vamos a ver la cúpula. Ahora mismo está por el agua. O sea que todavía no está la cúpula acá en Entonces, ¿qué es lo que sale cuando miras al cielo, tío? Que miras como una cúpula. No entiendo. Tampoco, el tema de lo que se ve en la mira, no sé de qué va. Claro, lo de la mira, no sé qué es. Son 300.000 euros, así que hay que aguantar, chavales. Sabe que ahí sí, boludo, ahí sí no salgo ni en pedo. Para las rivals. Son 300.000 pepos, chavales. No hay que... 100.000 para cada uno. Qué chill. A mí me molaría haber participado en el que empieza hoy, en este de 7 Days. Tiene que estar guapo. Ah, en el... Sí, El de Nexus. sí. A mí no me gusta mucho el set. Nosotros hace 15 días empezamos por primera vez a jugar el 7 y estábamos 8 horas por día jugando. Y ahora nos eliminó porque hubo una actualización y ayer empezamos uno. Amigo. Están dando la vuelta a los del gorrocóptero. Sí, porque le dispararon con un AK desde allá abajo. Sería muy triste morirse de caída desde el tejado, ¿no? ¿Te imaginas? Has sido eliminado porque te caíste. Fíjate que yo recién casi me suicido para cambiar de cama, weón. Eso sería peor. Salir que la ración os mata insta. Pero recuerdo que tirarse kit auto elimina del evento, de nada. Me lo acabo de decir uno. Me escuchó, boludo. Queda madera por ahí. Acá al costadito me parece que había. Acá, mira, hay un montón de nudes. Que me entró el hambre. Y si mejor hago que me mate un jabalí. Si querés te mato, no hay problema, A mí me tendría que matar el Eli. El Eli, ¿no? Y sería el final que todos queremos. Claro. Vamos a ver. En estos momentos.
La mira está media media, ¿no? Creo que sí, un poquito. ¿Quieres que te mate, Néstor, que me estás buscando a mí? Tomar, pillar la tele, hacer los vendas. Yo tengo. Hace Nacho. Ahí en el fondo. ¿Ustedes cuántas tienen que...? Yo estoy bien. ¿Cómo era para quitar el PvP aliado? Es que me lo veo venir. Néstor. Quédate quietito. Vete. Luego me cierran la puerta por la duda también. No, yo te cerré. Bueno. Por la duda me dejaron en el medio. ¿Pero qué pasa, boludo? Hay Hay amor y alguien, paz en esta hay serie. alguien en 280. Vienen hacia aquí, Matátelo, matátelo. Venía detrás de la montaña. Llama, mira. A ver si tenemos. Uy, uy, uy. A ver si tenemos primer plano de la muerte de Destro. No puedo saltar, me cago en todo. Vale. Pero. La base está god, tío. ¿Y la cúpula, boludo, avanza o no avanza? 214 personas. ¿Cómo? Si recién había 213. Vamos, que sea 1 hora aproximadamente. ¡Vamos! Y no es entrar, Más que otro, sí, sí. no correr más por otro. No sé cómo va, chavales, ¿eh? Y de última cogemos un tren, que es lo nuestro. Así cierto. sales con el tren, ¿eh? El otro día lo pasamos de puta madre con el tren. Sí, Sí, estuve bueno. viendo. Fueron las risas. Encima se cruzaron con Ayer, los peores. ayer me del puse a tren, ver ¿eh? todas las perspectivas. Me puse a revisar todas las perspectivas, ¿eh? Estuvo muy bueno. El M2 se partía el culo. Sí, sí. De primeras estaba cabreado porque pensaban que habíamos sido nosotros. Claro. Pero luego él dijo que él quería ir. Él se fue de cara contra el tren. ¡Hostia! Me disparan. El primer. El participante destro ha sido eliminado. Elimina. No he visto de dónde. No los vecinos.
El tejado de los vecinos, seguro, por ahí. Puede ser. Allá van, mira, 200, 180. 180 van corriendo. Pero no creo que ya sean ellos, ¿eh? Pokémon, tengo que atraparlo. Bueno, ya duramos más que el Roche ese que nos vino a la base hace un momento. Cierto. Hostia, misiles, misiles. ¿Dónde? ¿Qué cojones? En 180 alguien tiró un misilazo a alguien de los que iba corriendo por allí. Yo creo que en un momento peleé a escarapear, Cuidado, te disparan, ¿eh? Ya, sé. Suerte. Bueno, todo muy lindo. Quedan 203. ¿Hasta dónde aguantamos y salimos a caminar? 150. Conformas con poco de esto, ¿eh? Yo espero un top 10. ¿Cómo está un top 10 aquí? ¿Qué tal se os da el fornite? De chill. Oh, mira, ahí están los misiles. Los veo. ¿No has jugado al PUBG de horas? Fua, que va. A mí los shooters no son muy lo mío. Si tienen así como el rush de construcción y tal cual, supervivencia y tal, sí, pero shooters. ¿Ninguno? ¿No te gustan o...? No se me dan bien, entonces no los juego. Pero se juega de chill. Me frustran. Puedo echar unas partidillas al Fortnite o alguna cosa así, pero Claro, pero no gano una. no te sentarías vos solo a jugar un shooter. No. Uy, se me colgó el juego. Sí, a mí también. ¿En serio me desconectó el servidor? ¿Ya está? Me ¿Nos desconectó el conectó todo? servidor. Y bueno, pero no estamos muertos en teoría. ¿A ti también? Sí. A ver. Creo que a todos, ¿eh? Como empezaron Sí, todos sí. los mensajes. Sí, mira. Nadie ganó. Se cayó el servidor, volvamos enseguida. Conectado. Bueno. Bueno, todo muy lindo, chavales. Yo creo que hasta aquí llegué. ¿Y al Golfit no ha jugado de olas? Se cayó el server chill. Pues no, bueno, sí, lo probé, pero con gente nunca jugué. Algún día Yo podemos con echar gente unas. tampoco, solamente con Destro y una. Con gente normal nunca, la verdad, pero un día podemos quedar y hacemos un Golfit. La última vez casi nos acabamos a piña con el Destro. Tal cual, ¿eh? No era a Yo ver creo que quién hacía menos para ganar, sino era quién le pegaba al otro para tirar la pelota más Sí, lejos, man. boludo. Sí, bueno, ¿el servidor ya está desconectado o no? ¿Ya está? Quedamos en tablas, todos ganamos. Eso me sirve, ¿eh? Bueno, prácticamente se ganó.
No, en rollback estoy en el agua y mi PC de gobierno no me caerá antes de que tome aire. No os entra aún, ¿no? No, están recién reparando todo. Pero yo con este empate me siento genial, ¿eh? Me voy. Con sabor a victoria. Exacto. Prácticamente no sabremos si es que me llegaron a matar o no. O si es que gané. Mejor un Bueno, el empate. stream más corto de la vida, dice, creo yo, a ver. 1 hora, bueno. Está bien, ¿eh? Bueno, chavales, todo muy lindo. Bueno, creo que sí, ¿no? Porque ya no. Sí, bueno, no sé cuánto van a demorar en tener esto, ¿eh? ¿Qué va a hacer Petrovich? Yo me voy a preparar el almuerzo y ¿A qué? después estoy libre. ¿Preparar el almuerzo? Entendí, a sacar el muerto, digo. ¿Qué le pasa a este boludo? Sí, yo Voy a también. preparar para comer mejor. Hago unas cositas y después, no sé, capaz que voy al cine un rato y a la noche capaz que hago un ¿Un streamcito. extensible? ¿Un extensible? Dale. De chill. Bueno, chavales. De bolas Bueno, al que chavales. te da a rolear, ¿no? De una. Yo sí, pero que ya se terminó. Ok. Es que no sé cuánto va a demorar, ¿eh? A ver qué dice acá. Van a tardar mucho. Sí, claro, no voy a estar aquí esperando 2 horas. A ver qué dicen acá. Que no dicen nada, dicen que tengamos paciencia. Dice, un poquitito de paciencia, ya estamos trabajando, capitanes. Yo me voy. Sí, yo me voy. Muchísimas gracias por participar o por darme la oportunidad de participar con ustedes, chavales. Thank you. Nada, hombre. Igualmente. Ahí a ver si quedamos para otras cositas. Sí, claro. Para un golf. Un Sí, mira, golfit. para un gol. Igual también, no sé, el roleito podría ser por ahí, no Sí, sé. aplicarlo ahí. Voy a ver qué onda. Nos vemos, chavales. Suerte que vaya bien. Chicos, Venga, Destro. ahí me quedo viendo vuestros directos y nada, suerte, chavales. Nos vemos. Venga. Adiós. No, lo saqué el muerto. Adiós. Esperaremos 5 o 10 minutitos más, a ver. Sí, vamos a ver si qué pasa, a ver si retomo. Joder. Vaya día hoy, ¿eh? Primero que llegamos allá y no hay poli. Ahora venimos aquí, falla esto. Llevamos 3 horas de stream y no hicimos nada. Literalmente nada. El stream más aburrido del año. No pasa nada. A ver si recupera y si no, pues nos vamos para Family. Ahí está conectando, ¿eh? Maravilla.
Tengo una cuenta atrás de 900 segundos. ¿What the fuck? ¿De qué? Ah, no, ya está. Vale, yo estoy entrando también. ¿Pudiste entrar, Nicolás? Ah, está cargando. Está cargando. Con el cleaning up. Hay 700 segundos de espera para que vuelva a reiniciar. Buah, 10 minutos aquí esperando. Madre mía. Ah, pero baja más rápido el tiempo, ¿eh? Eso a medida que está entrando la gente creo que va bajando el tiempo. Ah, genial. Sí, porque esos segundos no son segundos, coño. No me jodas. Sí, es cierto, sí. 3, 2, 1, sí. Están esperando a que se reconecten todos. Hostia, pues a ver si no tienen que conectarse todos, porque el destro... Quedaba en un segundo por dentro nomás. No terminaba nunca el evento. ¿Te imaginas? Yo creo que ya en un ratito. $400, bueno, un poquito. Sí, no, va bajando rápido. Igual sigo sin entender mucho lo de la cúpula. Dijeron que había que meterse dentro, ¿no? Ah, sí. Nada, cuando aparezca la cúpula habrá que meterse dentro y ver qué pasa. Yo de momento no la vi aún. Pero vamos, que va a estar jodida la cosa, ¿eh? Imposible, ya está. No, ya, obviamente. A no ser que se alineen los astros, tengamos la suerte del siglo, se mueran todos y quedemos ahí. Sí, lleguemos ahí a un costadito y nos quedemos ahí medio acobachados. Claro, agazapaos ahí en un seto. ¿Sabes que tengo ganas yo también? De algún evento de Minecraft, tío. Está bueno el evento de Minecraft, sí.
Sí, a mí el Minecraft me mola bastante. Y hace tiempo que no juego. De hecho, justo antes de rolear estaba... De empezar a rolear aquí en Family estaba en un servidor yo solo ahí. ¿En un mundito? Sí, con un modpack de este, ¿sabes? Que te modifican todo el juego. ¿Has estado en eventos de Minecraft, Digola? Evento de Minecraft, no. Aún no participé en ninguno. Yo soy medio mancardio para el Minecraft, pero me gusta mucho también. Cuando me vicio, me pego las horas. Yo... A ver, no soy un pro, pero sí que conozco bien el Minecraft. Claro. A mí me gusta mucho eso. Me bajo un modpack de estos y juego hasta acabármelo. Claro, investigas todo. Sí, sí. Claro. Este último era rollo subnáutica, ¿sabes? Era un mundo submarino. Ah, mira. Y tenías una base debajo del agua y tal, y vas, bueno, explorando como el Minecraft, pero en vez de por tierra, pues todo acuático. Estaba guapo. De esto le da mucho a Minecraft. Hemos hecho muchos interactivos, así tipo de 2 o 3 juntos. Ajá. También hemos participado en unos tipo del último que sobrevive, otro que era con zombies en una selva, no me acuerdo muy bien cómo era. Estaban buenos, te digo. Está bueno si estás con gente conocida, amigos, viste que te cagas de risa. Claro. A mí Yo creo que tampoco... todo está bueno. A mí tampoco me importa entrar solo en los eventos, ¿eh? En los eventos o series o lo que sea, ¿sabes? Porque al final siempre acabas conociendo a alguien, igual que os conocí a vosotros. Eso es cierto, eso es cierto. Cuesta un poco al principio porque tienes que ir, bueno, vas tú solo por ahí buscando un poco la vida. Pero siempre acabas conociendo a alguien. Eso es cierto. 5 segundos. A ver qué pasa. Cargando cinemática. Oh, Dios. No las carga. Uy, se trabó todo. Buf, esto está haciendo... Hostia, ahí estoy. Ole, sigo en el tejado. Uy, para que se me... Sí, está pegando unos lagazos muy extraños. Vale, estoy. No matéis hasta que empiece el perma. Ok, ya estaría el perma, ¿no? Aún no lo activaron. Hay que esperar a que lo activen. Le podemos dar el perma al destro, ¿no? Hacemos los honores y... Pues sí, ¿dónde está? Está acá, al costadito. Es ahora cuando lo activen. Gente. Los vecinos. ¡Hola, vecino! ¿Qué dice? Este es el... ¿Dónde están? Estaban enfrente. Me quedé Yo escucho, colgado. escucho saltar. ¿Eres tú? Está ahí. Estaban para aquel lado, ¿eh? Sí. Ese es el pick que te decía yo, ¿ves? Ahí te asomas y aunque te maten no te pueden lootear. Por atrás. ¿Qué vas? No creo que maten hasta que esté el permadeath. 3 minutos para activar el permadeath. Pues esto lleva aquí una vending. Se pone aquí una vending en esta dirección. Le pones una pared aquí. Y la vending nadie la puede abrir. Para abrirla pones un tejado aquí
y se parte la pared a la mitad y te deja abrir la vending. Bueno, eso. Sí, está bastante guay. Cómo nos salvó las papas, la venden en Velum. Terrible, increíble. La vending. No, chatarra, todo por la vending. Claro, hombre. Es que la vending está muy rota aquí en el Rush. Muy, muy útil. Pi, 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 pi. Están radiando. Sí, estoy escuchando los bombazos. Qué pesadilla, tú. Pi, pi, pi. Vendo un Pelcorsa como nuevo. Pocos kilómetros. Ahí está, ¿no? Ya, se hizo de noche. ¿Qué cojones? ¿Qué fue eso? ¿Fuiste tú? No sé como una casa, boludo. ¿Pero quién fue? No, creo que a todos, boludo, ¿no? Porque No sé. mirá. Tenemos a ver qué pasa. Venid, ahora veréis la cúpula. Hay que esperar. Cuando se vea la cúpula arrancamos. Pi, pi, pi. Uf. Lo destró.
Que estoy mandando un mensaje. Mira, esto estamos esperando todavía. ¿Qué fue eso? Pero estoy matando al listo. Ah, Ah, no se muere, está. tienes que activar el fuego amigo. Estás muy concentrada. ¿Activaste el fuego amigo? No, ¿sabes? No lo activo, ¿sabes por qué? Porque capaz nos peleamos con otro y te acabo matando a vos sin querer. Ah, pero lo puedes volver a activar. Ah, vos lo habías desactivado, ¿no? O lo desactivás Claro. y lo activas. Lo desactivas y luego lo vuelves a activar. La verdad que esta base me gusta mucho. Inclusive Es- para solo dúo. Sí, está sí. buenísimo. Es que es cómoda, es pequeñita, no consume mucho. Y si te fijas, bueno, a medida que vas conociéndola encuentras un montón de pics que tiene para abajo y para afuera y tal. Sí. Y para defenderla parece bastante bien, porque en el tejado es eso. Si te entran en el tejado tienes bastantes formas de matar a los del tejado sin que te puedan lootear, ¿sabes? Mirá si gana Destro el FK durmiendo acá, ¿te imaginas? Se moría. Nos moríamos todos y quedaba el Destro durmiendo acá. Tranquilito. Se lo comería la radiación, seguro. Todo muy lindo el evento. Si arranca. Hay que tener un L96 bajando cabezas, ¿te imaginas? Sí. Mires, aquí donde está esta mesa, aquí puedes poner una cama de las buenas y en el otro lado igual. Sí, porque ahí le pones las ventanas. Claro. Esta base para jugar 1-2 está bastante bien. Incluso 3. Joder, ¿dónde está la cúpula, tú? Pi, 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 pi. Acá veo algo, veo como una línea, no sé si es el juego.
no hay cúpula, nunca se vio la cúpula. O sea, se está viendo dónde está la cúpula. Where is the cúpula? Sí, pero se va cerrando, no se va cerrando, la verdad no estaría... No tengo ni idea. Ha sido eliminado del evento. ¿Cada cuánto tiempo se achica la zona de la cúpula? Yo le hubiera dado un kit para que todos tengan las mismas armas Sí, estaría bien. y que la cúpula se vea y sea más rápida, así como y chao. Que salga lo que salga. Está mejorando cosas. El búnker. Claro. Yo me quedo en el búnker. Oh, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, voy a ver si no hay ninguno por acá cerca. Me bajan del techo a piñas, boludo, ahora. Para papá.
¿Se mira algo por ahí fuera o qué? Nada. Nada, nada. Bueno. Nada, nadie. Salimos de aquí, tengo reunión en Family. Piri, pi, 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 piri, pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Piri, pi, 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 piri, pi, pi. Vamos a farmear un poco. Un poquito de madera. Tenemos que decir que no tenemos explosivos, si no le hacemos mierda a aquella base solamente porque nos rompieron los huevos. El que ya se murió, boludo. La verdad que sí. Vamos allá a ver si la dejaron abierta. Podríamos, ¿no? Que sí. Ahora nos morimos si salimos de casa. Yo quiero que cierre la cúpula, cosa de ir, por lo menos morir intentando ir a la cúpula, ¿me entendés? Claro. Pero no estaría... Para mí está tardando demasiado la cúpula, pero bueno. Sí, siento lo mismo. Vimos la cúpula. Voy yo. Ya estamos en la cúpula. ¡Eh! Me volaste casi. Cago en sus muertos. Casi se te vas. Casi me voy, menos mal que A debe la estar cúpula, lejos. Es el tejado de la casa de allá abajo, seguro. Ya murió Héctor. Héctor no lo vi hoy, ¿eh? Se abandonó el... Segundo día, me parece que se fue, ¿no? Seguro. La cúpula. ¿180 queda por el reloj? ¿Por dónde?
¿Qué va? Disparé a los de la base de allí por tocar los huevos. está bien. Sé que tenías algunos cerca. ¿Qué va, qué va, qué va? Héctor. La esfera de momento no ha tocado tierra. Madre mía. Y nosotros, Bueno. nosotros estamos en el centro. ¿Te imaginas? Cerraba acá arriba. ¿Y eso que pone arriba de tier final en 12 horas? No lo sé. Aquí, en el que estamos ahora es el final. Las 2 horas no sé. Pi, 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 pi. Es cierto, yo creo que estoy más posibilidad de morir de hambre esperando que... ¿Te imaginas que mueren todos de hambre? el que tiene más comida gana. Yo vendas, me curo vendas. Levante unos zombies, algo como para entretenerse mientras, ¿no? Estaría bien, la verdad. Yo preferiría una invasión de zombies. Pero bueno que bombardeen todas las fases, weón. Pues sí. Al azar. No, lo malo de esto es que, claro, ¿qué va a hacer la gente? Pues igual que nosotros, esperar a que aparezca la puñetera cúpula. Y está tardando mucho. Yo pondría, en plan, drops especiales en los monumentos o algo así, mientras no llega la cúpula, ¿sabes? En plan, pues, Claro. full equips, con AKs, con de todo en los monumentos. Entonces la gente como nosotros que vamos más Empiezan tiesos, a tirar drops por todos lados. claro, podríamos ir a jugárnosla, ¿sabes? Cosa de que tardéis a ir a buscarlos, que... Claro. que Que si haya no poquito. aquí, claro. ¿Para qué vamos? Nosotros, por ejemplo, ¿para qué vamos a salir? No tendría sentido. Es que están todos adentro, ¿eh? Sí, sí. Imagino que estarán muchos como nosotros, cada uno en su base esperando.
Susto, cabrón. Ah, te asustaste. Te veía muy concentrado. Yo no me hace cagar. Vaya susto. Digo, este se está esperando que no lo responda, tío. Toma, mochazo. Muerto. La va a ganar el esto. Che, muy lento está en serio. Sí. Creo que... voy a coger un F1 y me voy a suicidar. Salió defectuosa la cúpula esa. A ver si nos matan los de allá. A ver si una mira por 8 nos saca el... Sí. Pues me voy a hacer un piti. Yo qué sé. Yo voy a salir de aquí ya y para la reunión de Spain. O de Pi, Spain, pi, de pi, todo. pi. Perfecto. ¿Dónde está la cúpula? Al final, lo que os digo yo, hoy llevamos 3 horas y media de directo y no hicimos nada, macho. Madre mía. No pasa nada. Pero es un aburrimiento. Me aburro yo, imaginaros vosotros. Ahora me entran ganas de ir al baño. Ya. En el mejor momento, siempre. Preciso. La cúpula ya ha tocado tierra. Ok, está en tierra. ¿Dónde? Vaya uno a saber, Oneli, mirá, atrás. Vamos a ver si viene por nosotros. Se da media vuelta. ¡Ahí viene, boludo! ¿Qué es de combate? Abre. Me matará acá, ¿ven? Se han cabreado, Sí, debe ser el Lau, boludo. ¿Dónde se fueron?
Está aquí, está aquí. Viene. Viene por abajo, viene por abajo. Sí que no está el fuego, amigo. Te metí un mochazo. Débora, te metí un mochazo. Sí, sí, me dieron un mochazo, sí. No, guardabalas no desperdició más en el heli. Nos gastamos todas las balukis. Yo tengo balas, Tengo Muchas. 109. Toma, toma, te doy yo. Tengo un montón. Súbete aquí. Vale. ¿Por dónde andas vos? Aquí en este lateral. ¡Epa! Aquí abajo. Te las tiré ahí abajo. Thank you. What? ¿Qué fue un pepo nosotros? Boludo. No, como al costado fue. ¿Y dónde coño está la cúpula esa, tío? No sé, boludo. Dicen que en teoría tocó tierra, pero... El tema es que digan, che, cúpula está en tal lado. Vamos, nos matamos a piñas y todo. Habría que coger un heli, tío. Sí. Tenemos un heli encima, No sé en dónde, pero lo tenemos encima. Acabo de ver la sombra. Vi la sombra, yo también la vi, ¿viste? Yo también, boludo. Hijos de perra, subieron arriba de todo para que no los viéramos, Pues no me mataron de milagro, me dejaron a 18 vida, Yo pensé que ya se habían ido a la mierda. Yo vi la sombra tipo tiburón y dije, para. Sí, yo igual, dije, ¿qué mierda es eso? Boludo. También te digo, menos mal que vimos los ojos, si no nos mataba a los dos, Sí. ¿Hará la misma, che?
Mira, hay un globo allá, boludo. En 20. Voy a romperlo. Yo me estoy curando. A vendas. Y con un globo, te digo, con un rifle nos bajan los dientes. Aquí hay un 98% de gusto. Mirá, boludo, ahí viene la zona. Viene la zona, chabón. ¿Dónde? Por allá, mirá la excavadora gigante. Yo no veo nada. Yo vi en la excavadora gigante una cosa roja que viene. Ah, vale, sí, hay una línea, sí. Viene, ¿no? Sí, imagino, claro. Estamos dentro de la cúpula ahora mismo, pero está viniendo hacia aquí. Vamos a tener que ir hacia la ciudad esa, ¿eh? Yo iría hacia la ciudad e intentaría esconderme por ahí. O esperamos a que se acerque de todo. Que no sé qué rápido va, ¿sabes? Igual no nos da para correr. A ver, ahí se viene, ahí se viene. Creo que sí da para correr, la cosa es que sí. Sí, no parece que vaya muy rápido. Además, tendría que venir gente atrás nuestro. Sí, Los imagino. globos se están acercando de una manera. Sí, yo creo que están bicheando. Nos vieron y van a intentar venir. O eso están volando, bordeando la línea, ¿sabes? Mm. Buah, si encontrásemos un globo sería goce. Hay que ser manejable igual, te digo, ¿eh? Hay Bueno, que ser un semidios para manejar eso. ¿sí? ¿Más difícil que el Heli? Sí, porque no sé cómo va con las alturas, con los vientos, algo así es. Madre mía. No es que vos le das dirección, ¿se entiende? Es como que según la altura va. Vale, vale. No se está moviendo la línea esa, tío. Bajan, Estaba bajan. moviendo y ahora está. Baja, el globo bajó, ¿eh? Tocó tierra. Es momento de robarle el globo. Esa línea no vi que se haya movido más, ¿eh? No sé que vaya pegando tirones, no sé, no entiendo. Pues, igualmente es muy lento, ¿eh? Yo a las 10 tengo una reunión, a ver si me da tiempo, ¿eh? Sí, si vemos que pasan 10, 15 ahí y ya nada, ya fue, vamos y nos. Nos inmolamos. Sí, sí. A mí me molaría irme para la ciudad aquella. Nos vamos a morir seguro por el camino, pero... Ah, no, que allí también está la línea. Estoy viendo la línea. Al Pero- final nosotros estamos en el centro. Mira, pero al final- mira para el otro lado. Es que se ve la línea, ¿eh? A la misma distancia, más o menos, que la otra. Sí que estamos en el centro, ¿eh? O más o menos. Mira el patrol. Sigue volando por ahí, ¿eh? Nos va a hacer otra pasada, ¿eh? Ahí lo viene.
Viene, viene, viene. Métete. Si se cierra aquí, yo me meto en el búnker, cierro el búnker con HQ y me la pela. Olvídate, olvídate. ¡Cuidado! No me morí de pedo, boludo. Nos van a intentar aterrizar en el tejado, ya te lo digo yo, Nos la van a intentar hacer, ya te lo digo yo. Los tengo a la vista, creo que vienen de vuelta, ¿eh? No, se alejaron. Tío, es que se meten arriba de todo en las nubes, tío, que no se ven. Son re duros para bajar esos. Pasa, Vicente. Tío, si te digo que a mí me da la sensación de que estamos en el puñetero centro. Se acercó, la de la playa se acercó ya a la línea, ¿eh? Nah, el centro es el... Es casi aquí, pero... ¿Será la ciudad? ¿Urbanización La Moraleja, capaz? Hacienda Nápoles, por ahí, sí. La Moraleja o Hacienda Nápoles, por ahí diría yo. Por ahí por el medio. Pero incluso un poco más para acá, ¿sabes? A mí me da la sensación, vamos. Mierda, y no tenemos HQ, que no nos llega el HQ para cerrar el búnker, tío. Pi. Los del Eli se quedaron, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Le gustó que le disparemos? Queda algo de metal por ahí. Pi. Ya sé. Todo controlado. ¿Qué andas necesitando, boludo? Voy a quemar metal. Porque HQ sin quemar no hay, ¿no? No. Vamos a tener suerte y se va a cerrar aquí, ya verás. Hazme caso. ¿Y todos nos van a querer bajar la baza piña? La línea de la playa se acerca, está ahí cerquita ya, ¿eh? Y la otra está lejos, un poco más lejos. Es que estamos casi en el centro, ¿eh? Fíjate bien. Casi, ¿eh? Ahí viene la línea. Sí, es que es muy lento. Soso no, muy... Final más soso. Soso no, muy lento. Es muy lento.
Porque la cúpula se va cerrando muy despacio y, lógicamente, si quieres ganar no te vas a salir de la base. Te esperas a que se acerque la cúpula. Pues eso... Viene Leli, viene Leli. Que viene, que viene. Adentro. Tenemos que proteger al destro, tío. No podemos irnos. Hay que exiliarlo. En ese rincón, boludo, una pared acá, mirá. Helicóptero. A la mierda, lo exiliamos adentro. Que viene, que viene. Le tiro cerca por 60, ¿eh? Ojo que quedan 117, mirá. Leli, Leli. Ya viene toda hostia, tú. Sí, que viene, sí que viene. ¿O no? Tío, al puto sol, no lo veo, tío. Ahí los van. Por ese lado que va cerrado tendré que ni gente, che, pero... Oh, la madre, tenemos que llegar a pasar por ahí y nos hacen mierda. Hay dos helis peleándose. Dos helis dándose de putazos. Arriba de... Ahí pasó el heli. Hay gente acá en 70. En 70 están en esa base que hay allá abajo. Estaban disparándole a un heli. Esto tiene que salir. Ahí está viniendo la línea, ¿eh? Hostia, dispararon desde aquí,
Bueno, top 100. En 100. Levántame, levántame. ¿Puedes abajo. venir para acá? Sí, sí. Espera que me tiro. ¿Tenés arma o te doy una? Está aquí. Toma, acá tengo una. Ya tengo. ¿Nos encerramos o qué? Igual va a venir el coso, Yo no tengo para curarme. Te queda tela. Toma. Igual ahora de noche era buen momento para salir, Agachados por ahí como ratas. Si ya viene el coso, ¿no? No sé, habría que mirar. Hace un chorizo, boludo. No se ve nada de nada. Que obviamente vemos acá la línea. Cada que salgamos, salimos. Ah, la línea se ve, Se acerca. Está aquí al lado, Hostia, hay tanto, que viene. Vámonos. Vámonos, que está en la línea, Sal. Por aquí. Agachaos. Queremos ir con la línea, Guárdale Claro. arriba. Claro. Porque la línea nos indica dónde hay gente. Mira, nuestra casa está comida ya. Está llegando a nuestra casa.
Vamos a durar menos que un caramelo, colega. Hay gente aquí al lado, Gente a la izquierda. Que aguante la noche. Se hacía eterna la noche, ¿verdad? No, que aguante, mejor de noche. Sí, sí, por eso, que sea eterna toda la. Siempre, de acá a que termine. Sí. Sería guapo igual, ¿eh? No, boludo, un heli con coso, boludo, hijos de puta. Tenemos la línea aquí, Muévete que viene la línea, tú. Vente, hacia estas rocas de aquí. ¿Dónde estás? Atrás tuyo. Viene gente atrás ahí comiendo el culo. Guarda que viene el heli con la luz. Había jeringas. ¡Hostia! Me lo encontré de cara, loco. Con visión nocturna. Hombre, con visión nocturna. Justo había looteado un AK, tío. No, escuché que recargaste la cámara. Escuché el chic. Fue por lo que me escuchó él, seguro. Bueno, se terminó. A mí me quiqueó de última. Sí, no, claro, cuando te mueren, cuando te matan. Bueno, no estuvo mal, yo qué sé. Aguantamos. Aguantó. La base no tuvo ni un C4, eso fue increíble. Eso es maravilloso. Eso fue increíble. Quiero morirme. Me Bueno, digo, a ver cuándo Bueno, hacemos alguna otra cosita más de sí, chill. tío. Sí, un placer. Para lo que sea, ya sabes. Me vuelvo para allí, para el rolito. Venga, tío, vamos hablando. Dale, Diego, nos vemos. Nos vemos. Cuando quieras hacer algo, avisa nomás, ¿eh? Sí, sin fallo. Que Ya si me entero enseguida. de algún eventillo o alguna cosa así, también te digo. Esa. Nos vemos, Diego. Hasta luego. Venga, tío. Chao. Por jugar. Bueno, chavales, pues nada, así fue la aventura. Habría molado un poco más tryhard, pero bueno, estuvo bien.
Pues nada, volvemos para el rolillo. Hacemos esto. Hacemos esto. Y en 15 minutos tengo reunión. La escucharé. Vosotros no la vais a escuchar, pero la escucho yo. Yo no tengo que intervenir, no tengo que hablar. Cambiamos las categorías, volvemos para el GTA. A ver, era un evento chungo, tío. Ay. Estaba claro que iba a pasar algo así. La gente iba muy... Ese Nacho ahí de... Bueno, estuvo, lo que estaba diciendo, que estuvo guay, tío. A ver, fue corto, supo a poco, pero estuvo guay. A mí por lo menos me gustó, sobre todo el primer día que le dimos caña. Pero que era casi imposible hacer algo porque, joder, es gente muy pro, tío. Había gente muy pro ahí. Pero igualmente se disfrutó. Ya sabíamos dónde nos metíamos. Y ahora vamos al roleíto. En 15 minutos tengo reunión de bandas. Como no tengo que intervenir, puedo seguir en el rol y me la pongo yo, la escucho yo. Ya está. Vamos al lío. Qué calor hace, Dios mío. Yo Ganzúa, tal cual, pim pam. ¡Increíble!
Y... Uy. Estoy cansado, Hoy no sé si aguantaré mucho, ¿A qué andas? ¿Qué gallego? ¿Qué dice? ¿Cómo estás? Pues bien, estamos buscando trabajo Ah, ¿con quién estás? con Jisoo. Ah. Pues que venga por aquí, no tiene No radio. sabemos dónde meternos. Si de puto, no, porque se la han robado. Ah, bueno, pues que venga por aquí y le doy una. Vale. ¿Y dónde hay radios? ¿Y qué pasó? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que te robaron? Ahí, mira, justo ahí, detrás del arco ese. Hostia. ¿Y por qué no te lo metiste para aquí, para el barrio? Porque eran 4 con pistola por los niños. Ah. Claro, es que... Claro, el coche entró... Mira, te explico. Hemos visto un coche entrar en el almacén. Literalmente se ha metido hasta la puerta de nuestro almacén. Y le digo al Didi, suba al coche que un coche acaba de entrar en nuestro almacén. Vamos los dos, uno en cada coche. Le decimos, le hablamos, no dice nada. El nota pasa de nosotros, se va de largo. Vuelve el nota, nosotros nos íbamos a hacer una casa y estoy saliendo por el arco. Justo el nota se me cruza, me para y me dice, ¿tú qué? ¿No vas a dejar de seguirme? ¿Tiene algún problema? Literalmente acababa de salir del arco. O sea, literal, me lo he cruzado de casualidad. El problema es suyo, que está buscando problemas aquí encima delante del barrio. Ya. Y se mete hasta nuestro almacén. Entonces tiene él un problema. Y de última me dice, bueno, venga, tira. Apártate, acelera y vete de aquí, no sé qué. Y le digo, mira, lo primero es que no puedo acelerar porque tienes el coche delante. Y coge, se me bajan los 4 y me apuntan con un arma. Y me dice, ¿tú que estás muy subidito, no, por los niños? Bueno, por los niños no me ha dicho, pero ya me entiendes. Ya. Y me dice, ¿estás tú muy subidito, no? Y me ha robado. Me ha robado el cuchillo que llevaba para la casa y la radio. Y no se sabe, no sabéis quién era, ¿no? No sé, un yugular verde enacarado negro. Y iban con alguna bandana negra, pañuelo negro. Pero el que me ha robado a mí llevaba la máscara esta completa de cara, como la que utilizan los flacos por los niños, que es una calavera. Y no le visteis las caras en ningún momento ni nada, ¿no? Nada por los niños. 4 enmascarados se bajaron del coche con armas. Bueno, pues nada, estamos jodidos. No podemos saber quiénes fueron. Ya no, sí, sin problema. O sea, si veo el coche sé quiénes son, eso sí te lo digo yo. Ya. El problema es que bueno. Sí, pero igualmente, si fuéramos más aún podríamos ir por ahí a buscar, pero... No, nosotros estamos buscando algo de trabajo por los niños. A ver si puedo entrar de mecánico en algún lado o algo por el estilo. Pues no sé si le dijeron acá el otro día cuando fuimos a reparar el coche que estaban buscando mecánicos en el auto exótico. No estoy seguro. Justo ahí me han dicho antes que pregunte, pero está cerrado. Amigo. En cuanto abran voy para allá por los niños a preguntar. Pues sí. ¿Y nada más? No, nada más. Hasta hace literalmente... Ahora... Han preguntado una tía por ti. La chuca. Ah, la chueca por los niños. La chueca. ¿Cómo la chueca? La del vanilla. Ah, buen. Ah, vale. Sí. Me ha dicho que nunca te pidió tu número. Sí.
y le he dado tu número, por si te llama, que sepa que se lo doy yo. Perfecto. Vale, vale. No sé si genial, tú genial. tienes el suyo o no. No, pero... Que también Claro. ahí busca trabajo de puto. De puto. Gallego por los niños. Ah, bueno. Yo qué sé, es un Bueno, trabajo. de puto no. De bailarín. de puto. Bailarín. Eso. Profesional. No confundamos términos. Claro. Tú dijiste puto. No, tú eres el que ha dicho puto y luego has dicho no. Yo a seguridad. Así que no digas. Que allí no hay prostitución, ahí solo hay bailarinas. Claro. No se confundan. Nosotros es un completo. Pero el completo ya es voluntario. No. El completo no entra en el precio, ¿no? Claro. Ahí te pagan por bailar, no te van a pagar por otra cosa, ya te digo. Ya, eso es verdad. Pero nada, ¿qué os apetece? ¿Qué tenéis pensado hacer? Bueno, te tengo que dar una radio, claro, si no tienes. Voy a- He mirado en el almacén, he mirado en todos lados y no. Luego hemos atropellado a uno. No, bueno, pero. Espera, estamos por el almacén. Sí. Sí, no, sí. pero si ya fuiste, si no hay, no hay. Ya, pero bueno, voy a revisar otra vez. Yo qué sé, a lo mejor es que me he buscado Si y no... había. Espera, es que estoy pensando. La de ayer te la di al final. Sí. Pues... Entonces igual hay que comprar. Te doy, Yo te que- doy la claro. pasta y vais salvado a comprar una, coño. Bueno, me la dejaste en el almacén, ¿no? Pues no lo sé, la verdad. Madre mía. Hay que blanquear esta pasta. $1.500 creo que cuesta, todo. Sí. Ahí no hay ninguna en el almacén, ¿no? Aquí no queda ninguna. Listo. Ahí compro una. Perfecto. Voy a preguntar en el. En el mecánico ahí. Creo que es de Mirror, si no me equivoco. Ujú. El mechanic sí, es el de Mirror. Voy a preguntar a ver si buscan gente. Que también está aquí cerca. Pues sí. Y si no, pues nada, me espero a que hable el Exotic. Es que la verdad yo quiero estar esta de mecánico por los niños. Me gusta a mí, me. ¿Y en la casa de empeños? Justo he dicho el 10 y que él no va a la casa de empeño por los niños. Que ayer me gritó el jefe ese ¿Por qué? en la oreja. No sé. Creo porque lo ignoré. Ah, pues puede ser. Es que llegó y dijo, ¿os puedo ayudar en algo? Y le dije, no. Y empezó, ¡eh! Así, y a gritarme. Y pues yo pues estaba en mi mundo, ¿sabes? Ya. Bueno, Tienes el Venice también abierto. Ahí al no, lado. pero Es no mío, buscan- pero no, estaba no buscan muy lleno. gente. Ah, amigo. Pues nada, tienes el Badulaque Central, si quieres ir allí por la radio. Imagino que allí tendrán. Perfecto, por los niños. Si no, Hay noticias. si Mirror está por ahí abierto, no sé si está abierto el de Mirror. Pues no estoy seguro, creo que no. No. Pues nada. Voy al mecánico y vengo para acá, Gallego. Vale, Si necesito perfecto. algo, me pego un toque. Sí, no, estaré por aquí esperando. Venga, ahora. Venga. Hostia. Buah. Pues nada. Creo que voy a ir un momento al baño. Pasa que aquí no me mola mucho quedarme, pero bueno. Así agachado no debería haber problema.
¿Cómo era la animación de tumbarse? Me quedo tumbado aquí. Sí, yo voy ahora también. Yo Pero voy tirándole para la reunión. creo que me da tiempo a ir al baño. Vengo ahora. Voy un momento al baño, vengo, me meto en la reunión y ya me puedo mover. Estoy en la reunión. Ay, un segundito.
You fucking snitch! You're a dick without a dick! I'll pay you that 50 on Friday!
Ya, estoy muteado. Estoy escuchando. No quiero que se meta nada de audio, ¿sabes? Si puedes, mira Discord, Mary.
Tenéis que disculpar, que esté muteado tanto tiempo. Pero bueno. Es una reunión... La primera reunión que tenemos desde que entramos en Family y tengo que estar aquí, atento. En un ratito seguimos, Disculpar,
what's up, Holmes? Hey, man. Esto se va a extender, ¿eh? Madre mía, llevamos 1 hora ya. Lo siento, chavales. Darme un poco de chance. You know I miss you. What are you wearing? You dirty, dirty little girl. Of course.
Hola Reyes, pues estoy esperando, escuchando la reunión. No soy el único. Hay más gente tirada por ahí. Estamos en reunión. Buenas, Rucet. ¿Qué tal, tío? Sí, sí. No, no, entra a escuchar. No, no, seguimos ahí. Es normal que dure, es la primera reunión que tenemos desde que empezamos, así que... Tú seguramente no coincidiste con ellos, Reyes. Solo vinieron una vez al barrio. Sí, vinisteis una vez al barrio a presentaros, pero no coincidimos más.
No, tienes que estar más, Reyes. Si no estás, tienes que estar para meterte. ¿Cómo que no te queremos? De verdad. Ese grupo lleva desde el principio. Pero ahora vamos a hacer uno nuevo. Yo ya te dije que sí. ¿No te lo crees? Y varios me preguntaron por ti. No voy a decir nombres. Ah. 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 No te voy a decir. Porque sería MG. Sí, claro.
A ver si acaban de una vez, tío. De verdad. Vamos. Oh, it's you, David. ¿Qué pasa con vos? You still bring the money, yes? David, this sounds very chapas. You stick to the plan, okay? They tell me.
Joder, las 12 de la noche, tú. Madre mía. Y ¿Qué pasó? ¿Ya llegó? Y ¿Qué pasa, bobo? nada, cansado. Yo también por los niños. Tengo ganas de trabajar. Y yo. Sí, ¿no? Yo voy a rolear, pero cuando acaben aquí.
Sí, a ver si acaba, sí. Oh, Dios.
Joder, qué bucle, colega. No, no, es que no tiene sentido. Vaya día, Vaya día de rol. O de rol no, vaya día de streaming de mierda. Llego a saberlo, no habría, tío.
Mamá. Joder. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo.
Madre mía. Joder. La verga, Esto no acaba nunca.
Oh, Dios. Madre mía, casi 4 horas de reunión, Dios mío, esto... Ay, Dios. Mañana trabajo, sí, de tarde.
de San Cuernos de Chihuas también. You want grenades? They're expensive, but I'll see what I can do. A demonstration? Okay, sure. Who do you want dead? All right. Well, meet me at the drop, same time and place later. Ay, Dios. Yo lo siento, chavales, pero esto está durando más de lo que pensaba. Ay, Dios.
Déjame.
Madre mía. Dios.
Dios, esto no se acaba, tío. De verdad, macho. Madre mía.
Bueno, por fin. Ya acabó. Vamos. Por fin podemos arrancar. Vamos al lío. ¿Cómo se jugaba esto? Que ya me olvidé. ¡Huepa! ¿Qué pasa? Me subo. ¿Qué le pasó a este coche? ¿Por qué está todo roto? Porque le ha pillado capo los niños, porque va a ser. Ah, vale, eso lo explica todo. A ver si no se lo han llevado por los niños que había aparcado aquí un cochecito. ¡Ay! Madre mía. ¡Madre mía! ¡Hombre! Me lo llevo, ¿vale? Claro. Tengo un juguetito que abre cosas así. Vale, vamos a laburar. La putada, que es la 1 de la mañana ya. Yo mañana trabajo por la tarde. Va. ¿Qué pasa aquí? ¿Despertamos o qué? Sí, yo estoy despierta. No, ya te veo. ¿Y ese coche? Lo acabo de comprar. Claro. El coche del Jezu. Claro. ¿Por qué no subimos siempre a este muro? No sé, la verdad, yo creo que estamos mal de la cabeza, sí. Sí, yo sinceramente creo que también. Con lo bien que se está aquí en el suelo. Bueno, gallego. ¿Qué? Ahora mismo te iba a vender, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Vamos a robar algo? ¿Con los niños? ¿Qué quieres robar? Pues... yo qué sé. No hay nadie más despierto. ¿Quiénes estamos? Ania, Didi. ¿Y nosotros dos? Sí, no, pero estaba el Brazuca, estaba por ahí, creo que estaba. Con el hermano o algo así, no sé, pero no están en la radio. Pues si no están en la radio, no están. ¿Qué iba a decir yo? Joder, qué guapo está este coche, tú. Este es una maravilla. Es un Jester, ¿no? Sí. Lo raro es que estuviese allí aparcado. Nunca lo vi ahí aparcado. Yo tampoco. Por Debe ser. Por eso he vuelto antes de que se lo lleven. Debe ser nuevo. ¿De algún trabajador? No, del dueño de la empresa, seguro. Seguro el dueño que... No se dejó nada en la guantera, ¿no? Pues chequealo a ver si no hubiera dejado 1000 pavos ahí por los niños. Pues no. A ver el maletero. Joder, tiene un buen maletero para lo poco hueco que tiene. Los niños. Pues yo qué sé. Es que para vender creo que no hay, sinceramente. O hay muy poco. Así que... ¿Por qué me susurras? Por los niños. No me susurres, ¿eh? Ahora. Ya estaría, hombre. Digo que solo hay lo que hay aquí en el almacén. Claro. Lo que queda ya en el otro es para vender. Pues entonces sí, hay 50 bolsitas nada más. Entonces lo que habría que hacer es procesar. Sí, pero no vamos a cometer el mismo error que cometieron ellos pero ayer. No digo nosotros cuatro, Claro. cuando se despierta alguien del bloque por los niños. Claro, mientras no seamos más, estamos jodidos. Yo qué sé, nos llevamos a este si nos vamos a un amo o qué. Pregúntale ahí al chivato, a ver. Hay que buscar un coche más de 4. Pero para escapar, nos metemos los 4 o qué. Claro, un Sultán habría que buscar de 4. Claro. Mismamente. Porque en 2 coches no podremos, ¿no? No lo sé. No lo sé. Es algo que pregunté yo ayer también. O sea, no sé. Pero diría que no. Haz una consulta con tu cabeza. Por los niños. No sé, es una duda, es una gran duda. A ver. Por lógica, sí. ¿Por qué no? Claro. A ver. ¿Qué nos lo impide? A ver. A ver, si pueden entrar
Si podemos ir 8, Claro, si pueden entrar 8, eso implica que haya 2 vehículos. digo yo. Pero claro, al ser 4 no te impide nada que vayas en uno. Claro. Mira, hay una solución bastante fácil. Vamos con un Sultan y con este. Y vamos los 4. Y a la hora de negociar, le comentamos la situación. Con los niños también. Que no nos dejan marcharnos con los 2. Nos vamos con el Sultan. Pues no me parece mala, no me parece mala. Pues vamos a buscar un coche de 4 nuevo, porque este será para los rehenes. Pues sí. Quédate aquí si quieres. Bueno, no es verdad, si necesitamos los 2 coches. Aunque este esté reventado. Bueno, no tiene ni gasolina esto, no veo. Oh. Bueno, pues para pillar unos rehenes debería llegar. De hecho, para pillar unos rehenes que me llevo esto. Ah, este no. Aquí en el barrio mejor no llevarlo. ¿Tú estás seguro con los niños? Yo en el barrio prefiero no vender ni robar. No, igual traes a la policía aquí y... No, pero ¿Y por qué hay un coche estampado en la fuente? ¿Lo ves tú también? Sí, y este también por los niños. Joder, la gente ya no sabe ni cómo... Joder. Ah, tira para ahí adelante, seguro que hay alguno. Ay, sí, tampoco voy a coger un coche que vaya a 20 km por hora. Tira al garaje que está aquí atrás, porque por allí no veo ninguno. Bueno, vamos a... Que no trabajan en la fábrica. No, últimamente no. Se me va el coche un poquito, se me mueve un poquito el volante para la derecha, hay que tener cuidado. Sí, lo veo, lo noto. A ver, ese coche no voy a coger ahora. A ver, aquí dentro. Ay. Pues realmente para rehenes nos da un poco igual el coche, la verdad. Sí, en realidad sí. Llevo el A total. no ser que se tuerza y haya que escapar. Pero mira, hay un Sultan aquí. Vale, me lo llevo este. Pues fato. Buah, ¿dejamos este aquí que no tiene gasolina o qué? Dale. Nos llevamos a este y ahora buscamos otro. A ver. Sí. Porque antes he visto acá por los niños fuera del bloque, lo que pasa es que no sé si he vuelto a irse a descansar o qué. Pues lo mismo, se metió para la habitación. Buah, el depósito casi lleno, qué maravilla. Pero el coche ese de la fuente por los niños, ¿qué vecino tenemos? ¿Fumados, loco? Sí, sí. Mírala. Vale, pues nos vamos 5. ¿A ti te quería llover? Sin vergüenza, ¿eh? Mírala. Jefa, ¿qué? Patrona por los niños. esta está en un cumple por los niños. Se fuma un borro. Joder, por los niños. Vamos a por otro. Sí, ya que estamos 5 personas. Y usamos... No, claro, no podemos usar la misma técnica. No, lo que hay que llevarse es este y otro. Y 2 y 3. ¿Me entiendes? Yo iría con 3 Sultans, a lo loco. Bueno, primero tienen que aparcarlo en la calle para poder encontrar Sultan por los niños.
me da igual qué coche conducir, ya lo sabes. Me gustan Ya. los coches en general. Sigo diciendo lo mismo que te dije ayer. Tenemos que preguntar por ahí el tema de las carreras. Sí, tío. lo que me dijiste. Lo que me dijiste que querías poner una matrícula también y demás. Sí. Habría que preguntar con quien tengamos contacto más amistoso, preguntarle si saben algo. A ver, a nosotros se nos vinieron unos pavos a ofrecer el rollo ese. ¿Las matrículas? No, las carreras. Unos asiáticos que trabajaban en un taller por el puerto. Ah, el Exotic, ¿no? No sé, creo que no era el SOTI. Nos dijo... vinieron al barrio y nos dijeron ahí abajo, en el puerto. No sé, yo es que no sé si hay un taller ahí o algo. La verdad no tengo ni idea. Ni idea, lo único que conozco Es es que- el de al lado del gimnasio. Vinieron una vez y no volvieron a dar señales de vida. Nos dieron el teléfono, yo no sé ni quién lo tiene. Es que como vinieron una vez solo... No, claro. Pero bueno, sé quiénes son, ¿sabes? Yo si los veo, a lo mejor igual me acuerdo de alguno. Que nos dijeron que se iban a encargar de hacer carreras y tal, igual. Yo el tema de las carreras me flipa por los niños, la verdad. Hombre, claro. Seguro que puedes ganar pasta con eso. Y una cosa, para mí, eso ya no es tan importante, pero a mí la adrenalina de una carrera, de pensar que puedo ganar, que puedo perder, que tal, es lo que me motiva, la verdad. El dinero, pues bueno, me pongo a vender marihuana y ganamos dinero, ¿me entiendes? A mí me motiva todo. Si puedo disfrutar y hombre encima ganar dinero, maravilla. No me lo puedo creer. El Chima. A lo bueno de mi primo. El Chima. ¿Qué dice el tío por los niños? Ahí estamos. ¿Ha visto el cochecito que me he comprado? Está bonito, me mata, Sí, se lo he comprado, se lo he quitado un payo por los niños de la hora. Hombre, claro, ya me extrañaría a mí que te lo comprara, ¿ves? Por los niños. Aquí está el gallego, mira qué guapo que está. ¿Qué pasa? Parece que la gorra ha robado una Munatio novia, que sí. Sí. Es del otro día. Se la ha robado el payo vendedor. De hoy una no, cosa, es primo. del otro día. Dímelo. Tú te vas preveniendo el peto de trabajo por los niños, que nos vamos a ir a una Musnation también a robarlo. Entre todos. Vámonos. Nos vamos a ir todo el mundo que esté despiertos. No, a ver, yo lo planearía todo bien. Tenemos que buscar Haría vehículo. una hoja de ruta. Que no sea coger un coche y escapar, porque eso al final, sí, nos están saliendo bien, pero tarde o temprano nos van a pillar. Vale, pues dejarme ahí que me eche un peta y... Para lo que quieras, hombre. Sí, vamos a buscar vehículo por los niños. Vamos. Vamos a seguir buscando otro sultán por los niños. Hemos ido... Bueno, vamos a ir otra vez a ver si entraba alguien en el parking de aquí atrás. Yo te digo, yo en realidad, yo metería máximo 4 en el AMU. Y otros A ver, 4... Se puede hacer de muchas formas, o sea... Claro, los otros 4 que ayuden, ¿sabes? En tema, no sé, un bloqueo, no lo sé. ¿Sabes qué molaría? Ten en cuenta que... Meterse en un garaje, ¿sabes? Intentar despistarlos un poco, meterse en un garaje y que haya 5 coches iguales esperando. ¿A los Fast and Furious? Claro. Y llegamos, nos metemos, nos repartimos, el que lleve botín se mete en otro coche y salimos todos a la vez. Y a ver a cuál sigue. Eso sería la hostia, loco. Eso es como lo hicieron en Too Fast Too Furious para perder a la policía por los niños. Claro, pero eran con un montón de coches tuning. Claro. Nos falta personal por los niños para Claro. recrearlo. Bueno, somos un montón de ellos, ¿eh? Eso sí. Echarle aunque sea un poquito de gasolina al coche este para no tener que dejarlo tirado. ¿no? Sí, sería bueno, sí. No vaya a ser que lo tengamos que utilizar para algo. Esto te dicen contrario, pero bueno, que me lo diga la policía, ¿me entiendes? Sí. Fua, mañana tengo que trabajar. Qué pereza, ¿eh? Tan. Lo bueno, que es de tarde. Y luego el martes y miércoles libro, descanso. Así que
dentro de lo malo, pues ni tan malo, ¿no? Y Julio ya se va a tomar por culo. Bien quitado. Está un poquito más de medio tanque por los niños. Hombre. Ya que estamos aquí, vete a ver el garaje rojo, a ver. Sí, a eso voy justo. O sea, en el garaje rojo la gente suele tener dinero, la verdad. Tiene que ser de caro por los niños tener el coche ahí aparcado. Una zona, bueno, de dinero. Pues no ha venido ni nadie por los niños. Por aquí solo va a aparcar algún coche. Y adelante ahora. Y me han dejado algo por los niños. Aquí a la derecha. En este aparcamiento también los pijos de aquí que venían a comprarse ropita por los niños, pues dejan los coches. Y en la bajada a la playa. No veas cómo corre tú. Como Usain Bolt por los niños. También hay coche. Algunos de los primos ¿Qué dice mi primico por los niños? han hecho una munición. A ver, por los niños. Estoy buscando coche. Preparamos un bloqueo, ¿no? Pues comentamos ahora si queréis. Yo tengo algunas ideas. Ya como queráis. Pues venirse para el barrio. Estamos aquí todos. Estoy buscando un sultanciño de esos por los niños. Hay que ponerse creativo. Perfecto, ¿Tú quieres que yo me ponga creativo? Claro. Motocross y a la montaña por los niños. Me sirve. Y persecución en motos por la montaña. Oh, maravilla. Está aquí en el barrio, ¿Dimes? Está bien. No, ¿quieres ser creativo de verdad? Y ese es el que he dejado yo, pero estoy buscando otro por los niños. Pues aquí hay otro ya en el barrio. ¿Eh? Hay dos sultas por los niños. Hay otro sultan, sí, a ver, hay que ganzuarlo. A ver. ¿Quieres Ya, ser pero si creativo? está en el barrio que se lo va a robar un primo por los niños. No son sultan. ¿Tú quieres ser creativo de verdad? Yo sé dónde hay un coche único. A ti que te molan los coches. Y que si le aparecemos a la poli con eso en el Amunation, vamos. O sea, mañana salimos en el periódico. ¿Tú querías robar con el coche los payasos por los niños? No. Sé dónde hay un Monster Truck. Tiene 4 también ese coche. Sí, pero es que no se lo quiero robar un payico por los niños. Pues lo he prestado. ¿Sabes lo que es eso, no? Sí. Si le aparecemos un amo a la poli con eso, madre mía. Al mínimo se ríen un poquito también de la más de la cuenta, ¿no? No, se van a reír los cojones, a ver con qué vienen, con qué nos persiguen. Que se te metes por cualquier lado, sube muros, se sube de todo. Por los niños no hay una mierda aquí. Aquí no hay ni mierda. ¿Aquí es donde venía yo a buscar trabajo antes? Al taller este, por los niños. Pero No me gusta. Han dicho que no estaba el jefe y demás. Y no No me vuelvo, gusta, la verdad. yo no vuelvo a ese taller. Son unos timadores. ¿Te trataron mal o qué por los niños? No, me intentaron cobrar por las ganzúas 750, una cosa así. Sería épico, claro que sí. Pues que sepas que me voy a hacer un amo con el Monster Truck. Hola. Pues yo te ayudo por los niños. Ya, jefa. Las buenas patronas por los niños. ¿Qué pasa, Jesús? Ya estoy tranquilo. Yo buscando coches para robar cosas por los niños. Yo tengo 2 coches ya aquí. ¿Y qué querías hablar conmigo? Ah, que nos vamos a un Asmonation en conjunto. Yo tengo un coche para coger reyes. Sí. Lo que pasa es que tenemos que hablar de lo que queremos hacer por los niños. Tan guapo. Claro. Algo different, que dirían en inglés por los niños, los payos ingleses.
Creativity. Claro, eso para los otros ingleses, para los niños, que hay dos lados. A las buenas. Hola, chicos. Díselo acá por los niños. Díselo. Díselo. Y una cosa, si alguna vez vais al Vanilla y me veis como bailarín, no os sorprendáis, ¿eh? ¿Por qué? ¿Que trabajas en el Vanilla ahora? No con los niños, pero eso, he pedido ahí trabajito de bailarín. Mira, de puto. Claro. Eres A un mí, puto. a mí me Se pone sexy. Toma, toma. Esa es la demostración. La primera es gratis, la siguiente os cobra. Sí, así. Yo hago el twerking, míralo, míralo. Pues parece que te está electrocutando. Hala, todo aparecido por los niños. De loco, la verdad. Porque tengo una Seguro que corriente gana por la mucho pena. dinero. Sí, sí, seguramente. Alegría por los niños. Que dinero es lo que no tengo. Qué bien. Claro, no me Hay sé que qué chorar. por los niños. Ah, había entendido qué tal. Sí, hay que hablar con el teléfono con los niños. Había entendido qué tal. A ver, Habéis llamado para blanquear. 5, 6, nos vamos a Mamo, ¿eh? Tenemos Sabe acá lo que hay que hacer. No hay que decirle todo lo que hay que hacer, ¿eh? Nos vamos a Mamo. No sé, si llamó, no llamó, no creo. La verdad, pues estuvimos con la reunión. El plan. El plan, ni puta idea, sinceramente. Pues eso es lo que hay que pensar. Ah. Pues yo estoy para pensar, ¿eh? No corre prisa. Pues yo no, porque yo estoy también medio soba. Sí, hay que llevar... Va a No llevar corre la prisa familia. que... ¿Qué pasa? Seguramente problemas con ellos. ¿Por? Porque me preguntan que qué relación tengo con los vagos. Modo mortadela. Para que el pajarito tarde más en venir por los niños. Sí, sí. Bueno, ¿y a ellos qué les importa? La relación que tengas tú con Te quién. voy a decir que les importa y se va a liar. Ah, por cierto, os tengo que contar Claro, una cosa. eso es el problema. Pero si quieren hierba, no se tiene por qué liar. Pájaro del columpio con los niños. Hablemos todo. Ya, pero es que tienen movida ellos dos. Y a mí me la suda que tengan movidas. A ver, Eso ¿qué es lo pasa? que... es- ¿Qué pasa? No. Está pisando. Tengo que contaros una cosa que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? En el acontecimiento de esta tarde, alrededor de, no me acuerdo qué hora, con mi compañero Didi por los niños. Vale. Está fumando. Un coche yugular verde nacarado en negro se ha metido directamente hasta la puerta de nuestro almacén. He salido a ver quién era y qué cojones quería estando por aquí dando vueltas. A la altura de la gasolinera estaba pasando de mí, me ha llegado incluso a chocar el vehículo y se ha pirado hablando por teléfono. Ha vuelto después, lo que pasa es que yo no me había dado cuenta. Y cuando he salido yo, que me iba a robar una casa con Didi, al salir por aquí por el arco justo, me han parado y un poco más adelante a la derecha, ni en el semáforo, justo el semáforo, me han robado 4 notas que se han bajado armados del coche, aquí delante del bar. Pero está bien, ¿no? No te han hecho nada malo. Me han robado el cuchillo por los niños, lo más sagrado que tenemos los gitanos, el cuchillo que nos da el papa de pequeño. Pero, ¿y qué te han dicho esa gente? ¿Por la cara te han robado? ¿Qué me han dicho? Me han dicho, ¿qué me estás siguiendo por los niños? Bueno, por los niños no ha dicho, eso lo digo yo. Pero me ha dicho que me estás siguiendo y le digo, no te estoy siguiendo. Digo, tú me estás siguiendo a mí porque estás delante. Cuatro con puscas. Sí, por los niños. 4
Si te han bajado los 4, yo creo que Dos, ¿sabes por qué? dos cerámicas y 2 SNS llevaban en la porque se mano. huelen Un que tenemos ahí el yugular. almacén y se pensaban que ibas cargado y por eso han bajado a robártelo. ¿Para qué se han llevado una mierda? Se han llevado un cuchillo y la radio, que son Eso unos es que no tiesos. tienen fichado. Hay una ¿Y ganzúa cómo por los iban? niños. ¿Cómo iban vestidos? Verde, ¿no? De negro. No, completamente de negro. Llevaban pañuelos negros en la parte de atrás, como los que llevamos nosotros. Y luego las bandanas que llevaba, uno llevaba una bandana que es como completa, como la que tiene el flaco por los niños, que es completa de cara, Sí, pero sí. con una calavera. Montaña. Y lo otro era, ahí sabes, un pasamontaña. Y lo otro eran bandanas negras. Y el coche era verde nacarado negro, pero no son de los ¿Verde? verdes, obviamente. Sí, pero no eran de los verdes, obviamente. ¿Cómo lo sabes? Hombre, se Porque, veían de porque verde. los de verde llevan el pañuelo verde. Todos los que me he encontrado van con el pañuelo verde atrás. Ok. Estos vale. iban con el pañuelo negro. Me cago en su raza. Pero es lo que te digo, o sea, literalmente delante del barrio. O sea, Eso porque lo porque. tienen fichado ya que tenemos un almacén ahí, Y entraron Sí, hasta pero- la puerta del almacén y cuando yo creo que comprobaron si estaba la puerta abierta, se volvieron. ¿Qué es esto? 1-1. No sé. ¿Quién es? No lo sé. Este es Dromi, seguro. ¿No? Ah, yo me he salido del grupo ese por los niños. Sí, hay que hacer uno nuevo. Y otra cosa acá, ¿te acuerdas Ujú. los chicos de la piscina vacía que visitamos ayer? Los ¿de qué color? se llamaba iban? Nico. ¿Blanco? Los No, azules. Negro y azul, eso es. Han venido al barrio hoy. Estaba Sí. yo con Didi también solo, estábamos los dos solos, preguntando por Ahora uno de los voy a jefes. recoger Vinicius. Sí. No por nada, sino porque van a hacer combate en los que cada banda va a poder mandar a su gente a que pelee por 2.000 pavos de inscripción y quien gane se va a llevar mitad del premio la persona que pelee y la mitad la banda. Hostia, pues me gusta, ¿no? Sí, tengo yo el Tenemos. contacto y demás. Me ha dicho que de todas maneras esta semana me ha dicho que va como por semanas o cada 2 semanas. Sí. Me ha dicho que es 1 contra 1, a no ser que haya mucha gente y tenga que hacerlo en 2 contra 2, pero que debería ser el sábado que viene y que el jueves o el viernes pasará por aquí para preguntarnos cuántos vamos a participar y apuntar. De locos. ¿Tenemos Darkchat con esos? No. No, pero... ¿Qué tal? Hola. Hola, Lee. Ni ¿qué tal, hao. guapo? Pero que tengo el contacto, que si quieres que lo llamo y se lo comento en cualquier Pues momento. sí, coméntaselo. ahora después lo acabo de hablar con Coli y Coli Me ha llamado. Bueno, sí, la familia me ha dicho que si nosotros lo que tenemos con Blagos y le he dicho que le negocios que no le importa la Vale. y me dice, perfecto, es que no sé qué ha pasado, que el otro día fui por ellos y se metieron en tu barrio para que vosotros lo defendierais. Digo, Eso es pues, mentira. Eso es mentira. digo, pues no sé nada. Y dije lo dicho que quería hablar contigo porque dice que pasó problemas de eso. Entonces no sé. Lávalo si quieres, no sé. Ya lo he llamado, me ha colgado. ¿Coli? Pues sí, acabo de hablar con él. Sí, me ha dicho que Cori, le me ha llame. colgado. Me ha dicho que tú le llames ahora, no sé. Y si no, lo amo yo y te pongo mano libre. No te preocupes, si quieres. Pero me ha Vamos, dicho- nadie defendió a nadie. Pero me ha dicho, dile que me llame. Y yo, perfecto. Ni hemos defendido ni tenemos intención de defender a nadie por los niños. No, No, ni- pues sí, aquí vamos, en escúchala, la puta escúchala, calle yo sí. no voy a defender a nadie. No, no, sí, Defiendo a escúchala. los míos y poco más. El Ah, otro a mí qué más me día, da. el otro día estaban ¿Qué ahí pasa, Cody? ¿Cómo tirados. El otro día estaban ahí Sí, que me tirados, avisaste, porque me habían avisaste tenido tú. Claro, me avisaste problemas. tú. Claro. Sí, sí. Que dije que hacen aquí, dije, vale, perfecto, que le di comida y todo. Así que no le toquen el huevo chino, porque el huevo chino entonces se puede cablear. Y no Los funciona. niños. No, Cuando tú te cabreas no funcionan las cosas bien, ¿eh? No funciona, mira. Porque empiezas a cortar huevos por los niños y te quedas solo. Claro. A ver, estamos aquí hoy reunidos. Sí. Para hacer una mona. Allá vamos para el barrio, el Vinicius y yo. Efectivamente, ¿En serio? por los niños. ¿En serio? Sí, sí. Por los niños. No, coche, claro, hay coches. Hay coches para rehenes, hay coches. La cuestión es ya lo que queréis hacer. En cuanto a que ¿Paracaídas? queréis ¿Nos quedamos hacer. 4 sin personas sin paracaídas? ¿Hacemos viaje paracaídas todos? Por los niños. Con el paracaidita por ahí, claro. Claro, qué peticiones. ¿Qué te pasa, gallego? Que quiere besarte y no sabe cómo decírtelo por los niños, míralo. Hola. ¿Qué me miras así?
¿Por qué tienes una gorra de laminación? Porque está dando ya por hecho que la vamos a robar por los niños. La robaste el otro día. Vaya, ¿no? galego. Claro. ¿Pero qué te pasa? Te estoy viendo fijamente. ¿Por qué? Pues porque me apetece. ¿Por qué? Aquí la Muchas- gente, no sé. Muchas preguntas. ¿Qué ha pasado, José? ¿Qué te han dicho? Nada, que Muchas quería saber preguntas. si los estábamos defendiendo porque venían de tirotearles a ellos y se habían metido en el barrio. Le he dicho que venían a hacer negocio, básicamente. Y me ha dicho, bueno, es que no quiero, a la próxima no quiero que se metan en tu barrio porque si no tendremos que disparar. Y eso no va a ser bueno para vosotros porque os pueden caer redadas, me dice. Yo No, no te preocupes, no te preocupes. Si me viene Lo que tendrá- el problema lo va a tener él. Claro, lo que tendrá es que esperar él y hacer el lío donde lo tenga que hacer. ¿O qué necesidad tiene de hacer las cosas a correr y en caliente y en el sitio que no debe? Pues que se ve que los estaban buscando y como se metieron aquí al barrio. Bueno, Vamos, pues, pero no vivieron aquí, no se metieron aquí a dormir. No, que no, vinieron a Pues comer. eso. Ya está. Hello. Hola, buenas. Hola. Por los niños. Escucha, vamos los 7 al amo. Los 8 por los niños, ¿no? Bueno, vamos a planearlo bien. De una. Claro, vamos a hacerlo bien. Sacar un poco de imaginación. Espérate, que saco la libreta y empiezo a apuntar por los niños, espérate. Ah, mira, podríamos hacer un bloqueo con un camión o algo, ¿no? Oye, ¿hay alguna radio para mí por ahí? Creo que sí. No. No, hay que comprar. ¿No quedan? Pues Ah, es que ayer nos robaron. Si Sí, me han robado ya la me radio- contaron, sí. Si me han robado la radio en la Creo- puerta por los niños. ¿Qué Que nos pulimos arroba así? A De ver. tolo. ¿Qué Creo te que se ha parece puesto idea? triste. A ver, Link, no puedo apuntar aquí en la libreta, podemos hacer de todo. Eso no me sirve por los niños. ¡No, no sirve! ¡Guau! Joder, A ver, un poco más, podemos un poco más hacer el específico. bloqueo. Yo le dije la del Monster Truck. Ah, lo de Monster Truck. ¿Te imaginas que sacan ellos un Monster Truck con sirenas? Imagínatelo. Mira, Sería pues, épico. vamos. Motley Truck. Parece una carrera de esas del Discovery más de antes. del Apuntamos, negro. apunta Link. Segundo, bloqueo. Tercero, tráeme una bellota. Tercero, Tercero, la de Tercero, Chufas pájaro en el nido. Furious. Pájaro en el nido por los niños. Pájaro Nilo, no, eso aquí quita. Pájaro Nilo aquí quita. Eso sí falta Eso mucho es el leves. 1. La de Chufas Furious. Ah, la de meternos en un garaje y que salgamos todos con el mismo coche. No, eso será con gusta. dos coches diferentes, ¿no? No, eso gusta. Muchos coches diferentes. Esa está guapa, Bueno, Claro, diferente la o el mismo, da igual por los niños. No, tiene que ser el Claro. mismo, porque si no Tiene que saben... ser el mismo closet. Claro, todos los claro. mismos Claro. closets. Confundan. Claro, por los niños. Y el del botín, que se vaya para casa por los niños. O podemos Es el hacer. partido que se vaya. ¿Quién es Sí, sí. Palomo? Acabo de... Será uno de ellos. No se va. Porque ellos no venden radios, ellos venden pipas. Pero, Los que venden radio ¿y son qué los es de Marwin? No, ese no es Marwin, ese es de los de No, Neo. digo, ¿quién nos vende radio Marwin? Marwin, claro, en el Badulac Sí, Central. sí, por los Es una niños. palabra clave. Debe decir, vamos a caer. Ay, vaya. El palomo cojo por los niños. ¿Queréis que vaya por un camión para hacer un bloqueo? Oh, mira. Hay un ¿Pero entonces sitio. queréis hacer el bloqueo, el de los coches o cuál? Mira, ponemos así todos. Claro. Por eso, ¿ves cómo yo tenía que apuntar todos? Claro. Mira, Vale, vamos con entonces- 6 Monster Truck dentro de un garaje. Y después hacemos un bloqueo con otro Monster Truck. Claro. Claro. Madre mía, no sé si va a hablar mucho Motetela para ponerlo mal, Yo... ¿Cuentas asiáticas, Marwin? Lo dejaba, Yo no conozco ¿Eh? de un ¿Cuentas vaquero asiáticas, Marwin? de ese de norte. No, al Marwin llámalo por teléfono directamente, si está. Si no hay que... mira a ver si está el Badulaque Central abierto, que allí tienen a la venta. O cualquier Badulaque, en realidad. Y si, escucha, y nos tiramos con paracaídas, En cualquier Badulaque te venden la radio. como galego. Claro, eso Galego. es lo que yo digo, ¿Qué? eso es lo que he dicho yo. Los pájaros por los niños. Nos tiramos con paracaídas, pero no Yo nos ese tiramos plan no lo pegatina, veo. ¿vale? No, nos tiramos en paracaídas y usamos la técnica, que yo me quedo pegatina y vosotros os vais con el botín. No, ¿Cómo sí, que no se pero tiran en entonces, paracaídas, entonces no te entrego botín a ti, ¿no? Claro, mejor no. Yo ese plan no Perfecto. lo veo, la verdad. Entonces anótalo que no te entregamos botín a Ay, galego. yo creo que queda otra pegatina. Lifito, apúntalo. Oh. Entonces, galego, hemos puesto que no se le entrega botín. Perfecto. Ni paracaídas.
¿Cómo que para Keila no? Pero vamos a ver. Por los niños. No, pues Oye, escucha, Tú palpas escucha. con el pecho, no gallego por los niños. Tú no quieres Hombre, para claro. Keila, Saltar, pues escúchala. tendrás que saltar a darle Tú una coge moto, manera. tú coge la Abre moto al la agua. chaqueta y planea. Uno, que coja moto al agua, claro. Ah, moto de agua. eso mola también. Claro, moto al agua. Como Una no moto la de agua y tienda una ropa lancha, de ¿no? Por los mientras, que son niños. lentos. Claro, Es que pero no le piensan. falta la moto al agua si somos 8. Entramos 4 y 4 motos al My agua. name is Difabel. Pero eso sería Don Ángela. Voy a Don por Ángela, radios. Eso ya uno lo tiene sé. que uno tiene que pelar con un toloteleno para cogernos. A por radios. Pero entonces, ¿qué plan queréis hacer? No me ha quedado Vamos a claro, ver, la verdad. mira, muy sencillo, mira, pela. Yo no lo veo sencillo, Rocío. la verdad, porque no me entero. Pasa. ¿Vas ahora? Todo bien. ¿Y tú? Mira, mira. ¿Qué te pasó anoche? Límela. Dime. ¿Qué pasó anoche? Toda la hoja, joder. No sé, no. Hola, la No, pisa no, Monticello. no me acuerdo, no me acuerdo. Límelo, cógelo. Ah, Y... No. Tampoco quiero que me lo recuerde. vale, mejor. Mi nombre es Difabel. Con el coche le cogemos y vamos 4 personas. Hola. Pero ¿y por Vale, qué no entonces, 5? este coche no nos vale. No. Hace falta Bien. Sultrans. Hace falta Sultrans. Porque si luego Pues teníamos queremos dos y ya hacer- no hay ninguno. Todo bien. ¿De qué? Sultran. ¿Sultán? Sí, se la No llevó pasa nada. Chema a la tienda de ropa por los niños. No pasa nada, la cogemos. ¿Más? Claro, son gratis. Son de vecinos gratis, no pasa nada. Pero entonces, Oh. ¿le vamos a hacer el lío con 3 sultán? No, con 3 no, tiene que ser 5 Sultran para hacer lío. 5. Para hacer lío, claro. Para hacer lío tiene que ser 5 Sultran. Y con leones dentro. Porque si que tú vas con 5 Sultrans, igual es. Pero no van 4 personas dentro, ¿de qué te sirve? ¿Entiendes lo que Pero te es quiero que decir? no somos tantas personas para No. llenar 5 sultán con 4 personas cada uno. No hay que llenarlos. Los llenamos de rehenes por los niños. ¡Claro! Oye, Tú llenas de leones, no pasa nada. ¿vais Le con decimos, vamos a tola? una pequeña vuelta. ¿Eh? Claro, ¿vais con Tola? claro. Pagarme uno, ¿no? Ah, pero ahora mismo no, ¿no? No, pela para luego sí. Para ahora no. Claro. Claro. Vale. No, y llevamos una solo. Necesitamos 4 sultans más por los niños. En los Y cuales tiene nos que van a ser- esperar en un garaje. ¿En qué garaje por los niños? Un galaje lojo, Vale. por ejemplo. Arriba de garaje rojo por los niños. Desde la planta, galaje lojo. Claro. Y cuando O lleguemos. Y segunda cuando planta. llegue. Y cuando llegue el coche del robo a la tercera planta, empezamos todos. 2 por un lado bajada y 2 por otra. Por los niños. Hay una idea mejor. En este garaje de aquí, en los laterales hay escaleras para subir andando. Entonces, en este de aquí de enfrente, detrás del depósito. Ah, en el de aquí detrás del depósito. Claro, No es mala, no es mala. entonces se baja en la tercera, sube corriendo a la cuarta, los polis van a pensar que salen corriendo. No es mala, Link, porque al de aquí abajo puedes entrar por la planta subterránea metiéndote por la hierba. Y sales por arriba. Sí, Y claro, sales por arriba. pero Polilila va la de fuera también. Claro, no, Entiendo pero lo que- te esperan arriba en la segunda planta. Sí, pero Y toda la cuando tú subas a la Polilila no segunda se va a planta- meter. Sí, pero toda Polilila no se va a meter en galaje. No, ya, pero. Claro, se claro. meterá uno los coches. Claro, pero luego tienes que hacer que varios salgan por la puerta principal y varios por abajo, por la planta de abajo, por donde has entrado. Pero Colin, ¿no dices? No, en el coche. Incluso, claro, también, claro. O sea, arriba te esperan los 4 sultan. Claro, y el coche claro. del sultan que ha robado, cuando llegue a la planta de arriba, Claro. todos arrancan. Empieza, claro, arrancan y Y empiezan a cuando bajar. arranquen, claro, bajan y salen 2 por la puerta principal. 2 Y el del atraco se queda arriba. No, porque. No, hay que salir también de ahí. No, tiene que salir de ahí Claro, todo. tiene que salir de ahí. Claro, y no ten en puede cuenta que ¿Qué? si Pero si la poli no sabe cuántos coches hay, si son todos Claro, iguales. Pero La vamos, poli va a haber cuando 4. tú subas saliva, Polilila va a subir contigo. Claro. Entonces Y va a te haber y 4 te o paran, 5 te coches. claro, Van si a haber te 4 o paran, te 5 van a coches, ver. pero tienes que hacer muchas clubas entre ahí entre los coches para que ellos no sepan cuáles son. Por eso tienes que secuestrar las leones y llenar todos los coches de leones para la vuelta. Porque si tú coges y vas una presión en un coche, no sirve de nada. Pero si van una persona, o sea, 4 coches con 4 personas cada coche, ¿sabes lo que quiero decir? Eso confunde. Claro.
¿Sabes lo que quiero decir? Por eso habíamos dicho el garaje rojo también, porque Claro, porque el garaje no puede, luego es también un puede. poco más amplio. También. Claro, y luego tú puedes. Pero eso es una movida, porque alguien van a coger. Y al que cogen le van a meter robo de coche y secuestro. Pero no te tienen por qué coger ninguno. A ver, ¿Por qué te pueden, tienen que cogerle? claro, pueden Porque luego, escaparse con los escúchala, niños. claro, luego ponemos así 4 o 5 coches pasa? por ahí electro y ya está, ahí no pasa ¿Estamos nada. ya para la MU? Necesitamos coches por los niños. Veo fallas en el plan. Bueno, pues si quieres podemos tirarnos con paracaídas. ¿Tú qué Claro, a ver, prefieres? si no, pues paracaídas y 3 personas en Casi, el agua. casi me convence más el paracaídas, la verdad. Bueno, pues tiramos paracaídas, no pasa nada, todo perfecto. La otra opción, sí. Es que claro, es que llenar los coches de rehenes, no, eso es lo que no me. No, claro, la cosa es que entren Hostia, dos y al es- AMU, ¿Qué es un camión? entren dos al AMU y ahora no... Al bloqueo con los niños. de la playa. Nos dividamos de perfecto. 2 en 2. Que somos pares, creo. Pero... Cada una cosita, ¿tú sabes cuántos coches se puede llevar a la Monation? Pero ¿tú sabes si podemos ir en dos? Diferente. ¿Pero tiene quién lo que ser impide? No lo impide nadie, ¿no? Es que me explico, si vamos 4 o 5 dentro y luego los otros 3 fuera para hacer cualquier plan, llevamos 2 coches, ¿sabes? Plan... Mira, eso. ¿Sabes cómo se comprueba fácil? Que entren 4 con 2 coches. No, mira, esto es muy sencillo. Vamos a ir todos. Está bien. Pero 4 entran dentro y 4 están fuera. 3 en lancha y 1 con un todoterreno. El todoterreno vale coger lanchas para luego coger intelegal. Bueno, me parece. Sí, pero lo que estábamos hablando es si nos metemos varios. Si nos metemos 4, Claro, ponte. yo te digo una cosa, en plan, si podemos ir en 2 coches, ¿sabes? Y escapar en Lo 2 que coches. sería- No, solo se pone en un coche. Entonces, si vamos 8 y nos metemos 8, ¿cómo te salimos de allí? No, vamos 8 y 4 entran y 4 se quedan bajo el puente con moto al agua y todo. 4 no van a entrar dentro de Amunathlon. 4 están fuera para recogernos. Intentando robar los payos de los mortadelos, tío, el sultán. Y les digo, no, que es mío. Y me dicen, que era tuyo. Y digo, sí, quizás, pues perdón. Y ya está. por los niños. ¿Cuántos sultanes queréis? No, pero espera, vamos a hablar. Es que no sabemos si vamos a ser Sultlan, operación Sultlan o operación paracaídas. Pero no robéis los coches. 3 sultans, 4 y un camión. No robéis los coches de aquí del barrio, coño. Pero estos no son Sultrans. Escúchame. Los coches de aquí del barrio no los robéis, coño. Que puede venir la poli si los ve algún No vecino. es que venga Polilila, es que seguro que vecina se puede quejar. Claro, por eso. Claro, porque le han robado los coches para la loba. Que no, si me lo ha dejado mi colega 11. Escúchame, mírame aunque paro. Vale. Sí, no, hacemos el plan. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Reyes? Listo. ¿Qué 4 quieren estar en lancha? Yo 1. Yo también, yo no salto, ¿eh? ¿Tú no quieres tirar con paracaídas? No. Yo sí. Vale, pues él conmigo. 2. Listo. Cierra el Faifem y vuelve a abrir, a ver. A mí me da igual, o sea, tienen que ser 4 allí. Uno tiene que estar en un todoterreno por los niños para llevarse el del botín. Pues yo el todoterreno mismo. Bueno, todo coche de o no. control, da igual. Pues Solo coche, tenemos O me, coche, llevo, igual. o me llevo otro sultán y espero en donde me digáis la costa, espero a que llegue la gente con el botín y me lo llevo. Mira. Pero eso es otro plan. Espera. No, en plan, el Suyo que... cogle. pero es que- Como nos tiramos con paracaídas, Sí. abajo está el para recogernos con Sí, lo que lancha. hicimos el otro día. Sí. Claro, o con moto al agua. Yo prefiero moto al agua. Vale. Porque moto al agua, moto al agua, A mí mucho me más rápido. convencía más el plan de Porque moto al agua, Sí, pero yo lo haría, pero sin el... Sin los rehenes, tío. Yo lo haría, pero sin los rehenes. Es en plan, llegas arriba ¿De la moto de agua? claro, o uno no moto al agua va por un y coche te al piras agua, con coches. o uno Ok. no sube moto al agua y en una moto al agua tienen que ir 3 personas. Tienen que O uno por sultan. 4 sultans arriba esperando. Mira, entra un coche con... En una moto de agua no cabemos 3 personas, parimos. 2 y 2. Ah, no.
Vamos a ver, no. Hace falta un montón de gente, claro. Claro, vamos a ver. Estoy apurado. Yo lo que haría es, llega el coche con los 4 personas. Para que la poli vea gente en el coche. Chema, tú, el link. No hace falta que vea a nadie en el coche. Con los niños. Es en plan, llegan 4 y esos 4 que llegan arriba Sí, no. tienen 4 coches, se reparten en 4 coches y se van individualmente. En coches diferentes. ¿Entiendes? Entonces divides la persecución. Vinicius con los niños. ¿A por quién van a ir? Todos los ¿Entiendes? habituales para la caída, ¿no? Sí. Yo creo que sería lo ideal. Yo no he visto el Chema, el aporte que tiene tirarse por Claro. Soy experto, me mate. Vinicius, tú vas a estar dentro del amo. No, si queréis meterse, si yo en verdad no voy a estar mucho tiempo por aquí. Pero ¿te da tiempo a venir al amo o no? Pues creo que no, la verdad. ¿No? Vale, No. pues lo que digas, ¿eh? Por apuntar. Es más Mira, 3 peligroso. dentro, 3 con lancha y 1 con Vale. coche, ¿no? ¿O cómo va? Ania, ¿tú vienes al amo? Pero la multa es más gorda. Si te pillan con 3 rehenes dentro del coche, no es robo de coche, es robo de coche con secuestro. ¿Cuántos somos? Joder, o 6. A los buenos días, mi primo, el gallego. Claro, entre dos sultans, sí. 2 sultans. Aquí estamos, pensando un poquito. Cómo, Pensando, no te cómo, molesto, entonces. cómo poder hacer esto. No, que va, estoy pensando. El tema de los sultans, la idea de los sultans a mí me gusta, me parece buena idea, pero A la que no, digáis vosotros, a mí me pero parece no- bien todo. pero no con rehenes, ¿sabes? A mí eso de tener 4 sultans con 3 rehenes en cada sultan me parece una burrada. Escúchame, no, tanto no. Claro. No, En tal no, caso, tanto, nos meten perder lo a haría, cuatro la claro, lo haría con el sultán del robo, con 4 personas que se meten en un parking y otro sultán igual, con 4 de nosotros, esperando. Que llegan, salimos los 2 y nos dividimos. Y a ver si saben cuál es el del robo. Vesti- A mí me la pela, bro. A mí también, pero bueno, por hacerlo un poco más creativo, que no sea lo de siempre, ¿sabes? Sí, o si no el paracaídas, me da igual. Quieren vivir la experiencia de... Nos gusta Escúchame, las más agro películas de este tira que riesgo no con vea. los niños. Sí, anda guay. A mí este es mi coche favorito. Sí, hay que buscar otro sultan. En este póntele, Para irnos a buscar yo. Bueno, en para este ir a buscar póntele a es el que nos tiramos. En ese póntele nos tiramos. Masacre Rosa. Vosotros tenéis que estar aquí abajo, con moto al agua. Vale, ¿cuántas? 2. Tres. Vale, pero tú sabes que entre que os tiráis y tal, la policía está abajo del coche y nos va a disparar a las motos de agua. No se pueden tirar de taliba si no tienen seguridad de paracaídas. No, no se van a tirar, van a disparar, que diferente. Escúchame, desde arriba hasta abajo las balas no llegan, ¿eh? No, las balas de pistola no llegan por los niños. Vale, 3 motos de agua. Yo una. Gallego otra. ¿Y Cosle? No, yo en el coche mismo. Me da igual. Bueno, Vale. no, venga, vamos en moto los dos. Ahora. Vale, tú una moto, yo una moto. Oh, hijo, quítala. Otra moto. ¿Alguien le hace ilusión? Y yo me quedo en tierra con el coche. Para pasar Tu coche. Vale. Y ya está todo mejor, mucho mejor. ¿Y a quién Clama, pasas a buscar ya tú? Supongo que el del botín, ¿no? O sea... No lo sé todo- exactamente. Vale, unos van a subir a las motos de agua y el del botín al coche. Ese es el plan, ¿no? No, pero Sí, más sí, difícil, porque claro, ya he solucionado el problema que tenía y ya todo mucho mejor. Si se tiran todos al agua. Le quito- Claro, van a ir a por Ya, vosotros. ya, O sea, ya. salvamos a los de la moto de agua, pero Pero el del botín no lo salvamos. Mi idea es que todos tenéis que ir a una moto de agua. Yo iría Y yo todos con a el- la moto y de yo- agua y y yo luego con ya el un coche que nos recoja a todos. Claro, y yo con el coche paso a buscarlo, ¿no? Pero un coche No, grande no. que quepamos todos. Si somos gente suficiente, ¿no? Claro, vamos, Somos 7. Tenéis Somos en siete, plan mira, dentro, tres tenéis entramos, moto al cuatro agua, fuera. tenéis moto al agua, un coche le coge. Claro. Porque Vale, luego pero en el un coche coche nos grande. apretamos, luego en el coche nos Jesús. apretamos, no pasa Claro, nada. yo Tú el estoy en un coche. coche dando vueltas por la costa para cuando me digáis Mira, aquí, mira. estoy ahí. Mira, Con el suble coche. el coche. Mira, suble el coche. Ahí voy por los niños. Hay que comprar los Listo. paracaídas, ¿no? Hay en el almacén 2, creo. 3 motos. Pues nos falta En uno. ese sitio no está muy Y bien. solo 2 van a robar entonces. 3. Vale, ok. Sí, chino. Perfecto. Así, claro. ¿Quién quiere robar? ¿De vosotros? Chema quiere robar. El Chema Tino gitano roba, quiere robar. 2 y Didi y Ania. ¿Quién roba? Me da igual lo que queráis. ¿Tú, Didi? Sí, sí.
Listo. Pues nosotros 3, Gallego, Ania y yo, moto de agua. Ale, Perfecto. Jesús, coche y los restantes robo. Vale. ¿Cuántas pujas ¿cómo lo llevamos? va? Una, ¿no? Una pistola. Una, claro. Vale, pues. Y una SNS. Coge la SNS y que tenemos que ir a por los rehenes. Hay coche para coger los rehenes. Sí, claro. El Sultan ese, este de aquí. Vale, vale. Y lo que necesitamos son las motos o lancha. Yo lo que necesito es comida. Pues No comida. tengo mi niño. Sí, Toma. madre. Ah, menos mal, Gallego. Que si no me van a trompar. Vale, voy a buscar el vehículo para la vuelta y voy a recogerlo. Voy contigo para que no dejes ese coche tirado. Falta los paracaídas. Tenemos que comprar los paracaídas. Yo me voy Sí, Sí. Venga, chulo, descansa. Si traes la radio esta para alguien. Descansa. No, no, quédatela, quédatela. Chao, chao. ¿Has hecho chill por los rehenes? ¿Has cogido la SNS, chino? Chile. Y he Vale. cogido los 3.000 dólares porque hace falta comprar paracaídas. Que no tenemos. Hay que hablar con el chivato por los niños. Hala, Si hay. a ver si Ese vamos es- a Vale, ¿quién va a Si hablar? está abierto el badulaque, cómpraselo en el badulaque, sale más barato, ¿eh? Claro, Vale, claro. pero ¿quién va a hablar? ¿Tú, chino? Sí, perfecto. Vale. No está Vale. abierto. Se encarga chino de la... Escucha, hay que ir ya por los niños. ¿Lo confirmó el chivato ya? No, pues digo eso, que hay que hablar con el chivato ya y todo eso. Sí, no, No, chino. pero hace falta. Vamos, no, hace falta lenes. Hace falta 5 lenes. Pues es que estoy viendo. Nos vaya diciendo ya. Los lenes lo tienen que coger los de moto al agua. A las 2 de la mañana, chaval. ¿Por qué? Pero claro, estoy yendo a buscar yo el todoterreno para dejar a los rehenes también. ¿Por qué nosotros? Perfecto, tú coges todos los telenos. Para hacer Perfecto. rehenes. Pues mira, coger un Sultán y- coche vosotros. Y... Vátela será tener normal. lenes y todos los telenes y vosotros coged dos lenes en el coche. Vale, pero... ¿ya? No, ¿Vamos no, arriba? el chivato no dijo nada. Vale, dale, pues... Entonces tenemos que... Nosotros vamos a, hacernos un pitillo, ¿eh? nosotros vamos a por las motos de agua y ya está. Vale, ¿y Ya los no. rehenes? Sí, no, pero antes de eso me tiene que dejar dos lenes. Aquí Claro, en- tenemos que Pero pillar los rehenes te los lleva Jesús, ¿no? Que es el que va a tener el Pero, coche. sí, pero llévateles. Lleva Porque 3. Necesito los más. Perfecto, No, te porque lo- tú... Bueno, porque tú te si la vas a compras. robar... Claro, tú Claro, si vas a pero robar, los- te entras al robo. Pero los Pues 3 que ya, vais a entrar, vale, claro, también. claro. Podemos ir en dos coches, esto en un sultán Claro. y con este, y ya está. Perfecto, y cogemos Claro, dos os lenes. caben, Perfecto. sí. Claro. Perfecto, perfecto. Voy a por un cuchillo. Vamos a por las motos, venga. Vale, de una. Voy a llevar una ganzúa además, por si acaso. Comida por el tiempo de espera, a ver si nos va a dar paracaídas. una chusca. Yo estoy bien lleno, ¿verdad? Voy a comprar paracaídas, señores. Pues yo... Vale. Un cuchillo por si acaso. Sí, lleva ganzúa. ¿Y el coche este metalizado que no sé qué coche lo queréis para algo o lo tiro? Vamos para ti si quieres. Solo hay 50 de María, ¿eh? Hombre, ya, es que menudo palos dieron ayer. Pues sí, porque yo recuerdo que íbamos como llevábamos como 400. Claro, y mira que se lo dije al puto Fari, ¿Teníamos el número de alguien de Balulaca de Centelal? Idea de Sí, bombero. te lo paso. Y querían ir 2 solos. Es que, de verdad. Llámale, yo- dile que voy para allá. Y son 400 bolsas, que no es ninguna tontería. Con Dios. A ver. Puede haber sido peor, la verdad. Sí. Pero bueno, sí, una mierda. Claro, eso pasa por por no pensar. A ver, escúchame, que a las 9 de la mañana también te digo, no sé, no es buena hora. No era mala hora. No hay horas buenas ahora mismo. No hay buenas horas ahora mismo porque ayer Es un fui... poco de suerte, escucha, estábamos... No, que ayer poco pasé ya, 3 ¿eh? veces. Ayer pasé 3 veces por allí y las 3 veces había gente. Hay Estábamos con todo gente ya. nueva. Hay gente nueva en la ciudad que está procesando. Mucha gente nueva. Hay tiroteos allí constantemente. Cuando se vaya hay que ir con mucho cuidado. Bueno, sí, así es.
¿Cómo se llama el que acabo de conocer en el Badulaque, tío? ¿En cuál? ¿En el central? Sí, Puta idea. Bartolo, creo. Tenemos Dark Chat con ellos, Bartolo. Háblales a ver. ¿Pero para qué? Porque van a comprarle paracaídas, que está cerrado el Badu ahora. Coño, ¿y el pavo que está allí no se lo vende? Vale, listo, ya tenemos 2 rehenes. Hostia, Perfecto. no le cogió el teléfono, loco. Otra vuelta, ¿vale? Perfecto. Digas, voy a la Munation ese, al que sea, me tienes que decir que es el santo te ha hecho algo. En el peor de los casos hay 2 paracaídas. Paracaídas y todo. Vale, 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 sí, sí. También me tendrás que decir la ubicación de dónde está el Amunation. Munation Central. ¿Al de Central? Podéis ir de fábrica, si no también. No, mucho más que nos ayuda el santo. ¿Sí, no? Lime. Lime. Balula que Central. Pero no lee. El chino está emporrado, avísalo que tiene la cabeza en las nubes. Madre mía. Vale, a ver. He preguntado al del Badu. A ver si te dice. Y no hay 2 allí, que entren 2 y ya está. Ya, pero ¿y el otro qué? Ya. Voy a ingresar. Y compré la radio y me quedaba a 0. Ay, no tengo tarjeta, tío. Me la quitaron en el... Creo que hay una ahí, ¿Y pero de quién es? Nada, me hago una nueva y ya está, no pasa nada. Pues te vale esa cualquiera. No, porque yo me dio el chino la suya y me ponía cuenta de Lindao. Ah, sí. ¿Contraseña? Sí. Dale caña, chino. Sí. Es Aquí a los personal. payos, voy a echarme un cigarro. No es como gimnasio. Pero lo que hace falta los paracaídas. Aquí no tenemos paracaídas. Pero que no puedo comprar. Y no vete al Badulaque de Mirror a ver si el que está allí 24 horas tiene. Uno voy a mirarlo aquí, el de aquí. El de Mirror no tiene, el de Mirror no tiene. No sé, 1000 o 2000 pavos. Mira, 3000. No tiene, Telemí tampoco tiene. ¿Necesitas más rehenes? ¿Lo busco yo? Madre mía. Que no puede ser, es 2 horas Listo, para... listo, me lleno el coche para por hacer los un niños de robo. la camioneta esta de los llenos de rehenes. También recoge muchos. A ver si nos van a meter más presión. Vale, a ver, vamos a No, ver. mínimo necesitas 6 por los niños. Buah, pensaba que nos matábamos. Yo confío. Ay, Dios mío. Bueno, pues no sé. Podríamos aprovechar después del amo, si sale bien, ir a procesar. Aprovechar que somos 7. Ania igual se va. Tenemos... pipas. Sí, tenemos pipas. No muchas, pero tenemos. Pero es que hay que procesar y ganar dinero. Ya. Y hacer pedido también de pipas. No, ahora hay que plantar. Plantar también. Ahora hay que plantar antes de procesar porque solo queda lo de la furgoneta, que son 40 bolsas. 30. 40 bolsas. 400. 400. Ah, vale. Ay, Dios.
voy a hablar con Marwin. Sí, llámalo a ver si está. También hay que hablarle para el tema del blanqueo. Hay que blanquear toda aquella pasta, que tenemos. ¿Qué me dice? De momento solo hay 2 paracaídas, ¿eh? Se cambia el aeropuerto a ver si puedo. ¿El qué? En el aeropuerto imagino que tiene que venderle, ¿no? No sé. Cuando va a ser el aeropuerto del Liego, tiene que hacer eso, seguro. Ya se irá al barrio, mira, tu puto. ¡Y no te queda pegatina! ¡Hola! Tu pután. Pues sí. Escucha, solamente hay 2 paracaídas. Pues Y la pela. 2 se tire del paracaídas y uno se queda en el coche de Sí, claro. conduciendo. ¿Ya? Claro. Y lo cosen a tiro por los niños. No va a coser a tiro, bro. Una vez que, Bueno, que baja también y es se otra va a opción, bajar, Se van a bajar todo a por lo de los paracaídas. Sí, es otra opción, sí. Pues no me parece mala, ¿eh? ¿El qué? Yo si quieres en el coche Que salten 2 y el que va conduciendo que se Hay un pire. Sultan aquí nuevo en fábrica si necesitáis. Listo. Hay que ir al almacén a por los Sí, a dos una paracaídas. malas, a una malas hacemos esa, ¿eh? Ah, hombre, si he ido solo, pues habrá que hacer esa, ¿no? Y ya está. Sí. Yo, si alguien no quiere quedarse solo conduciendo, yo me ofrezco. Ah, tú le escapas fijo, cabrón. ¿Bajas tú? Sí. Ya, por los niños, 2 motos aquí vendiendo en la industria de Pense marihuana, con salido a tiro los aquí. tratos Me cago en la disparan. boca. Sí, pero dispararán a los Estaban otros. vendiendo y lo han cabreado. A los que estaban en la calle por los niños. Buah, voy a caerle. Pues me llevo que atasca aquí, Hay que recuperar. Tengo un red más, ¿hace falta más por los niños? Entonces, si tenemos 5 sola. Ya me estoy en medio de la montaña con los rehenes, a ver si... Vamos. ¿Dónde estás, Lindao? Somos 6 al final, Y ¿eh? no buscarla a ver si en alguna tienda le han Por eso, solo pueden saltar 2. Da igual, somos 6, solo pueden saltar 2. Oh, madre mía. El tercero tiene que escapar con el coche. Oh, pero con coche van a batir, Cosle. Una vez que bajamos, nos vemos negociaciones y el de coche lo van a batir. No puedo huir en Cosle. Pues que roben 2 y el otro en moto de agua también. O sea, o con un bloqueo O preparado, con- por si acaso, claro, yo qué sé. o con Jesús en el coche. Hombre, Morrasensi, pues aquí, de puta madre, disfrutando del rol de banda, tío. Otro puto rollo, no tiene nada que ver. Sin Pues sentido. teníamos gente las 2, nada más. Señores, tengo eso que me llaman chivado, pero necesito loco. Vamos a tirarnos, vamos entre las 2 nada más. Vale. Vale, perfecto. Todos los paracas los tengo yo. ¿Dónde te los llevo? ¿A dónde voy? Te llevo los rehenes. ¿Dónde te doy los paracas? ¿Dónde está? Estoy en el valio. Vale, pues vamos al barrio. Vamos. A ver, no me mete con los rehenes en el barrio por los niños. Yo tengo los rehenes, a los rehenes al barrio no los voy a llevar. No. Decidme la Entramos moneda 2, que voy para entramos 2. allá. ¿Entramos tú y yo, Chino? Sí, tú, sí, los 2. Perfectos. Didi, entonces tú qué? Ahí está. ¿Con Jesús o con nosotros? Con Jesús. Ok. Mi colega Mira. Didi, claro que sí, por los niños. A la playa, allí al pie. Y vamos a ver, voy a pillar algo de comer primero, ¿vale? Vale. En la Tenemos tiempo, la Monatios que hay bonito. de Sí, Central. sí. Con No hay lenes. problema. En la playa mismo, allí tienes las barritas esas. Ay, Lupita. Ahí, Otros Lupita. rehenes mayores. Llevas tiempo desconectado, hombre, claro. Estás con el curro a tope, ¿no? Con la orquesta a tope. Esto estará cerrado, ¿no? Tiene pinta, sí. Ahora que estamos
Vale, el Curán. Espera, Vamos espera, a que- ver si está abierto el Curán. ¿Qué va? En el gym, hombre, que tienen las barritas esas también. Cuestan 10 cada uno. Se me llena una mierda las barritas. Ya, pues te compras 10. Me voy a por un pack del... Da igual. ¿El burger? Sí que me Yo gusta. tendría que ir en masacro por los niños y voy dos. ¿Llevamos ganzúas? ¿No, verdad? Sí, llevo yo, sí, sí. ¿Cuántas llevas? 2. Vale. Igual se nos complica con 2. Hombre, claro. Pero luego ya se te acaba el verano y ya tienes tiempo, ¿no? ¿Cómo que decías? Que igual con 2 se nos complica. No debería, yo no suelo romperlas. Ah, yo el otro día me costó un montón, ¿eh? Depende del día. Estoy aquí cerca de la multitral por los niños. Ahí. ¡No! ¡Uy! Buah, No me pensaba digáis, que pues. matamos. Sí, sí, yo también lo pensé, sí. Buah, la mierda. ¡Estoy para la calle! ¡Estoy aquí esperando! Qué locura. Voy. Yo creo que es el coche que va un poco mal, ¿eh? Sí, seguro. Sinceramente creo Sí, que sí. este coche está dañado. Yo también creo lo mismo, sí. ¿Y verdad? Sí. Sí, es el coche. No te preocupes, tú conduces de maravilla. Esta salida es que no la vi. A ver. Sí. Coño. Ahí. Ahí vamos bien. Ahí está. Aquí está aquí mis compas. No, es que no frena una mierda este coche. Yo paso. Ay, Dios mío. Sí, mejor. Mejor conduzco yo. Por lo que sea. Después volverás a la normalidad, claro. Sí, Tienes que aprovechar estas ¿Dónde fechas. estás? ¿Dónde estás? Yo voy para la munición ya. Estoy pelado de aquí con Lene. ¡Cole! Pues no me lo habías dicho, primo, si no me lo ¡Pero has si la dicho. cámara le estoy volando! ¡Cole! No se te escucha por la radio, ¡Cole, mira! ¡Cole! Voy. Te vale tener los dos paracaídas, ¿eh? ¿Qué le pedí, por favor? Pues si no lo has dicho en ningún momento, estoy llegando, voy por el banco este de flip. Ay, la madre que me parió, yo me parto el culo. Esto no tiene sentido. Un show. De rojo. Eushinu, jajaja. Están- Chino, me voy a la ubicación que me has dicho antes por los niños. No estás, me cago en tu raza, ¿dónde estás? ¡Estoy en el balulaque de garaje central! En el de encima del concesionario ese, primo. Había entendido Badulaque Central, ya estaba yo aquí en Badulaque Central, me están matando. ¡Vamos chino. a ver el balulaque central! ¡No es ninguna munición! Porque tú lo dices, Ya está, chicos, por favor. pero si hay una munición ahí. Mira, iba a ir de primera, primo, no te iba a engañar, pero me he dado cuenta que no era. El chivato se va a morir. Estás mareando tú mucho, chino. El chino es la hostia. El chino está desquiciado. Chino, fúmate un porro, tío. ¡Bravo, balón! Por favor, paciencia. Está atacado. Ay, Dios.
Vaya día, hoy no me rindió nada el día, ¿eh? No hice nada de nada en todo el santo día. Sí, agresivo, desquiciado, está jamado, perdido. El chino, el lindao está como una cabra. Lo hace de puta madre el pavo, ¿eh? Hoy, con la tontería, entré aquí a primera hora de la tarde. No había poli, no pude hacer nada. Después tuve el final del evento de Rust, que fueron 2 horas o 3, que fueron aburridas, que no hice nada. Acabé allí y me vine para aquí. Tuve una reunión aquí, reunión de bandas, que duró 3 horas, y tampoco hice nada. Al final llevo 8 horas de directo, de las cuales llevo una haciendo algo. Un día lamentable. Este directo es para acabar y eliminarlo, pero está siendo lamentable. La verdad. Sí, llegas justo, llegas cuando hay algo. Cuando hay algo. Cuando no estamos aquí mirando para el aire. Estuve 3 horas, sin AFK. Aquí en directo, escuchando la reunión. Vamos. Vámonos. Vamos. ¿Qué está pasando en radio, tío? Nada, el lindao que está un poco estresado porque el chivato le está metiendo presión. Ya sabes, ya entiendes. El estrés del momento, está allí con los rehenes y todo, pues claro, se pone nervioso. Vamos a ver Como si tenemos unas chiquillos, notas. de verdad. Sí, tal cual. En fin. Como si fuesen nuevos en esto. Sí. Gracioso es. Anabel está nerviosa. Bueno, vamos a ver. A ver si funcionan. Una ganzúa, porfis. Sí, me voy a quitar los zapatos. ¿Quieres que te la ganzúe yo? No. Ahí tienes. Yo la roja. ¿Por la misma? Yo voy a la roja. Coche de recuperación en posición por los niños. Aquí hay gente, loco. Lanzas en posición. Vale. Y no, cambiamos de ubicación por los niños. En lo del faro hay bastante gente, ¿sabes? Pero gente haciendo qué. No lo sé, Hombre, a no ver. le he preguntado. Claro, pero... a ver, tampoco me acerca a preguntarle, K. Al menos estando los dos solos. Creo que están enmascarados. No sé Tenía lo que de pinta, lejos. sí. Había unos cuantos por ahí y estaban vale, hablando vale. por radio. Vamos, K. Si no sabes dónde vamos. ¿Cómo no? Vamos al puente donde saltan ellos. Chema, primo. Y Lin, os mando ubicación de donde estoy exactamente. Y a los del agua también. Vale.
¿Está gallego? A tu derecha. ¿Saldrá bien esto o qué? Pa' aquí, pa' aquí. Párate por aquí. Quedamos por aquí para que no nos miren desde tierra. Solo hay que entrar por ahí para adentro y el puente es el que está ahí adelante. Cuando sea que digan, vamos para allí. No vaya a ser que estén por ahí rondando y nos vea alguien. ¿Tiene gasolina la tuya? ¿Tiene gasolina la tuya? Sí, sí, sí. Ah, la mía un poquito, pero bueno, espero que llegue. Más. ¿Qué te vas a despelotar o qué? ¿El bañador? Hombre, claro, disfruta, que no te escape la moto, ¿eh? Tranquilo. Uy. Ah, bueno. A ver, ¿dónde están estos? ¿Estáis ya robando, chicos? Hostia, no me jodas, pero... se fueron demasiado lejos, creo, ¿eh? Están casi en paleto esta gente, ¿eh? Voy a hacer el grupo. Bueno, pasa nada. Buah, pero yo no sé si tendré gas... Bueno, imagino que llegará la gasolina, pero... Las lanchas de la poli corren también, ¿eh? Y el helicóptero... ¿Sabes cómo vamos a perder el helicóptero? ¿Qué, Eli? Si el otro día no teníais, ¿no? El otro día no, porque lo negociamos y nos lo dejaron, pero hoy... Ajá. Hay que hacerlo antes de que salga el... Bueno, no, claro, en el momento que rompan negociaciones va a salir el Heli, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? En el momento que rompan negociaciones, el Heli va a salir. ¿Qué va? Sí, sí, ya te lo digo yo. Espero que les dé tiempo a hacer esto antes de que salga el Heli y aún así a ver si nos da tiempo a nosotros a llegar allá al norte antes de que salga el Heli. Tranquilo, para salir bien. Sí, bueno, si no, pues mira, tampoco pasa nada. ¿Cómo hago un grupo aquí? Mensajes.
Arriba, ¿no? Nuevo mensaje, no cancelar. Pues ni puta idea, la verdad. Yo no sé cómo se hacen los grupos. Hostia, ahí hay reinicio por encima. ¿Cómo va por ahí gente del Lindau? Dentro, cámbiate de lopa. Escúchame. Escúchame. Entra y cámbiate de lopa. Te lo estoy diciendo. ¿Cómo? ¿Quieres entrar y cambiarte de lopa? Escúchala a ti. Yo sí te veo, ¿cómo no te voy a ver? ¿Qué está hablando el Lindau de cambiarse de ropa? No me jodas que aún están... Yo no entiendo nada. Es que no sé qué coño están haciendo, no dicen nada. ¿Cómo que cambiarse de ropa? Delante del faro. Es que nosotros no estamos delante del faro. Estamos donde se van a tirar ellos. Para recogerlos e ir a donde estáis vosotros. Ah, pero porque se ha hecho videollamada. ¿No? ¿Todo en negro? A ver, espera. Madre mía. Dos horas para hacerse un Amunation, tío. Ya gallego. ¿Qué? Ole. Diego, ¿Qué pasa? saluda. ¿Qué pasa? ¿Con quién estás hablando? Galleguiño. ¡Hombre! Galleguiño. ¿Qué pasa, neno? ¿Para qué tiene el faro por los niños esperando? Ah, bueno, ¿y para qué os fuisteis tan lejos? Pues el Lima me ha mandado aquí al lado y había Sí. gente ahí un poco complicada por los niños. Pero estáis muy lejos, ¿no crees que va a salir el pájaro y nos va a pillar por el camino? Pues, bueno, sí, esperemos que no, las motos de agua deberían correr lo suficiente, la verdad. Esperemos, no lo sé. Yo Se me ha creo dormido el coche. que es complicado, ¿eh? O si queréis que cambie de ubicación, mira, ahí lo ve, por los niños. Espérate. Bueno, ahora ya está así. A ver cómo sale. Señores, creo que ha tenido un pequeño problema y ha pelido él el paracaídas, el otro, Cleo. ¿Puesto el paracaídas? ¿No he hecho la mano? No, te lo ha puesto el otro. Pone un paracaídas roto. ¡Puesto el otro! Me lo he puesto como me lo has dado. Pues que salte al agua. Esto es ya... Perfecto, vamos a hacer eso. Que salte el agua.
¿Y? Dime, ¿Diego? ¿Me oyes? dime. Sí, sí. Dime. Ahora sí te escucho. ¿Qué Ahora pasa? sí la cobertura ahí, que no tenéis cobertura en el faro. Claro. Oye, bonita, guapo, ¿eh? Qué locura. Ay, qué la afecta. Sí, sí. Tiene cara Hola. de... Con los niños. Dios. Verás tú. ¿Salisteis del AMU ya o qué? No, estamos en persecución, vamos en camino para allá. No, ahora mismo nos tiramos, no te preocupes. Estoy así, Vale. mételo. Vale, vamos, va acá. Vamos acá. Vamos. Feliz que están escuchando sirenas. Perdido, Gallego. Entra para adentro, hacia el puente. Rápido, que están ahí ya. Llegamos Puente del Ojo. Llego Puente del Ojo. De las patrullas, va a ser lápiz, bajar y tirarnos. No llego todavía, ¿eh? Dale para adentro. No sé dónde estoy, ¿eh? Acá. Gallego. Acá, detrás. No estás debajo del puente, ponte debajo del puente, justo. Debajo del puente verde. Mira los paracaídas, mira los paracaídas. Tienes agua. Otro, subió. Sube. La mierda, ¿has visto cómo se me ha abierto el paracaídas, perro? Que sí, primo. ¡Vale, emplea! Corran para acá por los niños. Jesús, pasa la UBI. Se le pasaba a todo el mundo por los niños. Gira a la izquierda. Y para arriba. ¿Has visto, chino? Me he puesto el paracaídas bien. ¡Perfecto! Sí, pero es que vale, emplea. Yo creía que estaba bien roto. No, pero ¿por qué se me va a romper si tú me lo has dado que no está roto? Una camioneta está esperando que salgan las sirenitas del agua por los niños. Aquí estamos. ¡Perfecto! ¿Sabes que va a salir el pájaro ahora, no? Sí, no pasa nada. A ver si llegamos antes de que venga. Claro. Tú métete más para adentro. Señores, metelo mal hacia adentro. Mal hacia adentro con la moto del agua, por favor. Porque pájaro no puede ver. Mal hacia adentro. Mar adentro y luego encaráis para la costa Mal hacia rápido. adentro, claro. Oceli, policía. No pasa Dos- nada, no pasa dos nada. Aquí Ls. tengo que salvar esta mini. Me le fielo, entiéndeme. Lo que quiero decir. Tengo yo el paquete aquí en la mochila. Tira para adentro. Mal hacia adentro, no te preocupes. Ya voy. ¿Dónde tienes helicóptero de policía? No tenemos. No. Ah, perfecto. Pero siempre tirar mal hacia adentro. Y además hay niebla. Ya jodería, ¿eh? Ahora sí que ya pone ubicar la dirección. Ya puedes ubicar si quieres la dirección, Luna. Sí, no, voy a seguir así, bordeando un poco. Ya voy girando poco a poco. Claro. Total, aún hay que subir un huevo, que están en puto paleto, colega. Vale, pelea, pero si tengo que le está eso aquí al lado. Están en paleto, ¿no? Vale, mira, pero ¿cómo para palételo? ¿Dónde le dijiste tú? En el faro. Es lo que yo no le he dicho en el falo, yo he dicho aquí al lado, en playa, aquí al lado. No, pues están casi en el faro. Vamos a hablar, señores. ¿Cómo que estáis en el falo? La instalación. Sí,
he dicho que estaba en el otro lado donde yo te he marcado. Sí, pero que había gente por los niños. Que había gente ahí. Claro, por eso me he venido para arriba. Mala emplea. Va a venir el Eli cagando hostias. International Gangster, me maten. Me maten con tomate. Escúchame, Chinorri, ¿qué has sacado? ¡Hola! Y sacarlo una glansula, tres gansulas normales, una sla, 13 balas, $8.654. 13 cargadores y ganzúas, ¿no? Claro. Gansulas y 8.000 pavos. y $8.000. De película, ¿eh? ¡Hola! Salió muy bla. Maravilla. ¡Hola! Pero de Talibán estaban disparando, mala emplea. Hombre, claro. ¡Hola! Escúchame, gallego, me sé tirar mejor paracaídas que tú, me están diciendo, ¿eh? Hombre, es que yo no necesito paracaídas, ¿entiendes? Ay. Yo paro las balas con el pecho, colega. ¡Vamos, fuértela! Pues prefiero yo no pararlas. Bueno, no está mal. 2 horas de preparación, por lo menos, que para que salga bien, ¿no? Estamos llegando, Jesús. Listo, listo, aquí estoy yo con los niños. Están aquí a los vigilantes de la playa en la motillo por los niños. Esta costa me la conozco, Morrasense. Qué tiempos cuando íbamos a bucear, ¿eh? Que me da la tos. Nah, yo después de probar el rol de banda, tío, el rol de civil normal, a mí se me queda corto, ¿eh? Yo si vuelvo a rolear de otra cosa será de civil, pero civil malandro. Civil malandro, banda o alguna facción. Vamos a vuestro lado. Adelante. Rojos de estos robos. No, a mí me gustó el rol de civil, pero es muy Jabotel, ¿sabes? Es muy rollo Second Life, ¿sabes? Es muy rollo hacerte una vida paralela, que no tiene mucho sentido, ¿sabes? Que sí, que está bien para una temporada, bueno, sí, estás de chill, tranquilo, no haces un rol muy sencillo. Pero este es mucho más divertido, tío. Siempre tienes cosas que hacer. Siempre hay algo que hacer. Bueno, casi siempre. Y si no tienes nada que hacer de la banda, pues puedes ir a rolear a Jabotel, a hacerse con live.
Es que madre mía, no damos la puta vuelta a la isla, macho. Me cago en diablo. Oh, malamlea, que lejos relación la ponemos y más ecla. Mira que no hay playas, Malamlea, se lo más lejos. Oh. A ver si le acepta y me deja que se lo entregue porque malamlea. Ya. Vamos los vigilantes de la playa por los niños. Pi, 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 pi. Tenemos gente ilegal y sola. Bueno, acá. Muy buena, muy buena, muy buena. Abre maletera ahí, venga. Ahí tenía el maletero, venga, pa' adentro. Dale, cierra. Menudo equipazo. Vámonos. Dream Team, me Vamos a mate. entregar, que Muy buena. tengo que entregar. Vale, vamos a hablar con el Márcale, payo de la jornada. márcale el punto. Vale. Chepas. Muy buena equipo, muy buena. Oh, se le Muy muble. buena. Has visto chino si soy un experto, me maten del paracaídas. Oh, pero malamlea, yo que digo, se la loto para la caída. A mí Digo, que se me conforme va se a la romper. puesto de la pilo, se la loto para la caída. A mí me ha pasado muchas veces que se me la loto, por eso te lo decía. Porque no eres un experto como yo. Claro, sí, claro. Ah, Claro. Y ya está, lo prefiero, yo no me quiero pegatina. Oh. ¿Eso va por alguien por los niños? Al pegatina se quedó el gallego, yo no. Yo planeo. Oh, sí, claro. Lo importante es que somos unos fieras, me maten. Los de dentro, los de fuera, los de la lancha y Jesucristo también. Hombre. Un gitano para no tocar el agua, el Chema es capaz de llegar planeando al barrio por los niños. A la ducharme. Ay, Malamlea. Los pobres tuvieron que quedarse con una cara. Sí, sí, yo escuché Sí, disparos. no, malamlea, pero escucha, pero es que eran de patrulla los que nos perseguían. 4. ¿No tenías interceptor por los niños? Sí, teníamos los. Y Por había eso he dicho. patrullas negros. ¿Y el, ¿Y el pájaro? Y pájaro estaba lo vendido. negociamos 8 minutos en hilo. Ah, está bien. Mira, como habla el chinorri me mata de Claro. risa, ¡Hola! Escúchame. ¡Hola! Di coche, di coche. ¡Hola! Cloche, cloche. Que no es un payaso, pobrecito. ¡Hola! Es que es increíble. ¿Por qué te parece que increíble? Polilila, claro. No, di clochina valenciana. Y chucle, clochina. Eso como un marisco, muy bueno, muy bueno. ¿Talicón? Sí, 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 sí. Sí, bueno. Cuando vengas a Valencia te invito a una clochina. Claro, perfecto. Vale. Y lo para eso tengo que ir a la playa, eso mola. Sí, sí, claro, claro, claro. ¡Hola, malamlea! Ah, pero ¿Qué di, viaje más largo? di clochina valenciana. ¡Hola, clochina! Valenciana. A me mate, qué risa. ¡Hola! Uy, el chino rico por los niños. El chinorri un fiera. Ellos tienen al Chuck Norris, nosotros al Chinorri por los niños, claro. Pero no veas lo que se ha cagado. Vale, tío, descansa. No me he puesto el paracaídas, Escúchame, Yo- me fusila ahí. Aún trabajaré un poco más Claro, aquí. porque yo le digo, malamlea, no puedes hablar. Digo, te la ponte tan lápiz, que si está loto. ¡Hola! Malamlea. Díselo, Toma, vámonos. díselo. ¡Hola! El equipo A. Chao, tío, descansa. Vámonos. Gracias por pasarte, tío. Y la casa de papel, me mate. Me mata, con ese flu me mata. Mira, helicóptero. Con ese flow me mata, con ese flow me mata. Por los Eso me niños. mata. Con los niños. Bueno, el juicio de mi hermano me maten. ¿Qué Mañana. dices? De locos.
Sí, a ver si lo dejamos libre. No, sigue lento. No, para atrás. Es por abajo. Puede ir por aquí, Vámonos, puede, sí, puede ir claro, por claro, aquí. No, Por la tarda mucho en abrirse las puertas por los niños. Claro. Sí, claro. Toco de companta. ¿Qué dice el Chepas? ¿Qué dice Chepú? Pero quítate ya el paracaídas usado, perro. Míralo, con toda la bolsa colgandera va el chino. El tiempo perfecto, para el reinicio. Buah, vaya equipo, Dios. El equipo gitano. Tipo A. El equipo, así que sí. Tenemos la fragmenta y todo. Claro. Claro. El Chechu conductor. Solo éxitos. Solo éxito. Ahora tendremos Como un contratante por los niños, solo hacemos éxito. Chavales, Hostia. ¿os animáis a procesar en un rato? ¿O no? Oh, sí. ¿Por qué no me fue mañana? Habrá que no. Oh, sí, Habrá que sí. Claro, vamos. Vamos los tenemos 6. buscas todos para Claro. cubrir. Sí, ahí, pusquis. Claro. Pega usted rodeo para que no nos parara la policía por los niños, para que se lo pregunte. Claro, mucho mejor. Que pasar por delante de la comisaría no es lo más inteligente, la verdad. No, la cosa sería peligroso. Claro. Así que eres putero, ¿no? ¿Cómo? Jesús, eres putero. No, en todo Que caso le da sería miedo a las puto, ¿no? mujeres, al primo. Bueno, En todo caso- pues sí. Uy. ¿Qué? En todo caso sería puto, ¿no? ¿Va borracho el coche, sí? Sí, un poco. Sí. Eres puto, ¿no? No, pero yo solo bailo. Pero haces bailes Ole. ¿Qué estás interesado en un baile? ¿Ah? Yo no. Ah, Voy a ponerme lo has dicho. zapatos. ¿Qué hace este el gallego? Bueno, está saludando ahí al aire. ¿Lo visteis? No, Sí, yo sí. Lo acabo de ver. yo no. Pecho, mis abdominales. Muy espectaculares. Madre mía. Primo. ¿Qué te parece este Osfi más gitanico, Gitano me mate, pero más que yo no. Mira. Mira las zapatillas que me lleva, tío. Mira. No, esas no. ¿Te gustan? ¿Te gustan Las estas a de... ti? Sí, las de los Sí, brillantes. mira. Las de Tachuela. Madre mía, es que locura, tío. Si es que más gitano que yo no hay nada. El mercadillo, tío. El mercado, claro. Y la cadena esa de gitano. El rastrillo que ponen ahí cadena en del el padre. llano de la feria por los niños. Qué barbaridad, tío. Zapatillas Oye, más buenas. ¿es son cosa muy mía bonitas. o he visto al marroquí por aquí por los niños? El moro está hoy en el techo. Repar paredes, ¿no? Sí. Con ese flow me mata. Escúchame, ¿y este hacha más guapa? Esa hacha es mía. No, esa es la que dejaron yo ahí. Qué guapa está, ¿eh? Ya, Está ya- guapa, ya tenemos me más. apetece usarla mucho. Esa y todo, Yo le quiero meter esto. Esa, Escúchame, esa. te pega esto, sí. Lo matas, Bueno, pero lo matas de una. ya tendremos oportunidad de usarla. seguro. Madre mía, pero con esto de joyas. Está guardado. Ahí va. Perdón. Apañado. Es que yo todavía cuando ruedo se me complica. Vale. Vamos a procesar entonces ahora. Vale, tenemos 8. ¿Pero dónde va con eso por los niños? Porque no tenemos nada de dinero en efectivo. ¿En qué nos lo Porque hemos está, gastado? En los paracaídas ahora 3.000 y quedaban 5.000. Las 3.000 viviendas. Hay 900. Los El otros todo ese me 2.000, no gusta a sé. mí. Yo no voy. mi radio por los niños. No, eso fue de la tarde, eso ya estaba. Ah. Entonces, A ver. Ah, no, si yo no tengo llave. Sí, ¿Sí, pero no? bueno, más o menos.
Son... Si no, porque no tenemos nada de dinero en efectivo. Mira, se ha puesto facilón el chino, ¿Sí? Se ha puesto con las TN y todo. Sí, no, Pero- puede ser que hubiese 5.000 cuando cogí los 1.500 para la radio, menos Claro. 3.000 y No, así y cuadran la- las cuentas. ¿Y tú no has comprado otra acá, otra radio? Sí, Sí, pero de mi dinero. Ah, ¿ves? Yo como no tengo de eso. Luego he cogido 1000 pavos del armario. Claro. Pues entonces ahí ya. salen las ma- cuentas. Pero estaba mami, en ese mil- almacén, no en la caja fuerte. Acabamos de traer $8.000, ¿no? Sí. Mira. Bueno, da igual, si faltan 1.000 pavos, no sé. ¿Y al final qué vamos a hacer con el dinero? ¿Vamos a comprar almacén o cómo lo vamos a hacer? Yo diría que sí, pero estuve pensando, tío, es que hay que estaría bien buscar la forma de que no estuviese a nombre de ninguno de nosotros. Eso es lo que te dije yo, primo. Porque ese que tenemos allí está mi nombre, Escucha. ¿sabes? Tema, ¿y si lo ponemos a nombre del de los tacos? Que es jefe empresario. Eso es lo que he dicho yo. De ¿Ah, poner el sí? nombre de algún payo. Pero es tu esa, colega. pero esa Colega persona, mío, Dani. a esa persona hay que tenerla, La tengo yo cogida por los huevos. Ese me le invitado a comer compra gratis droga todo el a rato. Chema. hay que tenerlo cogido, ¿eh? Porque, Sí, sí. porque como nos venda o nos robe, nos, No, ha- no, nos, no. nos hace un lío. Va, es un poco down también. Sí, pero te digo que le puedes dar No las digas llaves, eso de... Perdón. le puedes dar No las digas llaves a eso de la cualquiera. gente. Yo no dije nada. Que no, Madre que no, mía. que no. Si es muy majo. Pero que le falta un aire. Por eso Bueno. me cae bien. Hombre. Claro. Le O falta es un alguien- granito por los niños que me decían a mí. O es alguien de muchísima confianza, Encima es o es valenciano alguien, también. o es alguien que esté, que Sí, se sí, pueda. Dani es valenciano, como yo. Pues de igual. confianza. Y sé o quién es alguien- su mujer y todo. O alguien de confianza o alguien que tengamos extorsionado por los niños. Lo Eso tengo es. yo cogido por los huevos. En plan, me llevo Eso muy es. bien con él. No sé. Pero te llevas bien al punto de que no nos robe. Porque claro. No nos va a robar ni de coña. Si no, bomba en su local. Claro, Pues si no llamo al Que no Fari. da por igual, los eso niños. me regalo. claro. Si no el Sí, Fari sí, la construye- presión fabrica a- una bomba en nada. Pues escucha, podrías hablar con él en verdad. Perfecto, sí, si es que no me coge el teléfono porque estaba de reuniones el payo. Tú no le digas ni nada, no le tienes que dar información. Simplemente que quieres comprar una cosa y tú no puedes por alguna movida, ¿sabes? Claro, A ver, porque soy menor sabe- de edad, le voy a decir. Sabe a lo que se dedica. Bueno, Así pues que para bueno. guardar, para guardar la hierba. Eso es. Claro, claro, eso sí puedes decirle. Pues, después de la publicidad, Estoy de acuerdo. ¿No hay Claro. publicidad por los niños? nada, ahora que va a caerte un publicidad. rayo en la Mira, veas cabeza. las pipas. A mí a mí un rayo. Paro rayo por los niños. No te Ah, preocupes. que tú te llaman el pararrayos. Claro. ¿Y a mí sabes cómo me llaman? El ¿Cómo? parapayos. Lo has dicho. Otro nivel, me mata. Yo pensaba que te decían Chema el águila por los niños. Por cómo vuela. ¿Por qué? Por cómo vuela. Bueno, hombre. Como el Linda flipaba, he caído yo antes que él y todo. He caído justo en la Hostia. moto. Perfecto. Tengo que soltar el cuchillo que tengo por los niños. Que ya me han robado uno hoy. Bonito. Y los demás podéis cogerla luego. Y a Didi le voy a dar también. Nos tienen discriminados a los gitanos. ¿Por qué? Claro, pero eso es porque somos gitanos y se cree que vamos a robar por los niños. Claro. Sí, sí. No tienen Claro. nada cerrado eso con llave para que no les Claro, claro, por los niños. Dos minutos y reiniciamos. Nos vamos a publicidad. Por cierto, acá, ahora que hemos recuperado los contactos del teléfono, Sí. ¿tienes algo de información? Porque me ha preguntado el gallego, pero no sabíamos si alguien tiene contacto. Escúchame, de, Didi. En nota que vino a decir algo de carreras o algo así. Escúchate, dame tu número de teléfono. Eran chinos, eran de Taiwán. No me acuerdo. Me ha dicho Eran que- unos que- asiáticos que tenían un taller en el puerto, ¿te acuerdas? Ah, sí. Creo que sí. Si Toma ahí. tenemos el contacto, habría que informarse un poco, porque el gallego ya me lo lleva diciendo 2 días y a mí la Claro. mosca detrás de la oreja ya me está. ¿El qué? No, y que yo tengo El ganas, gallego coño. vino aquí unos notas aquí al barrio para carreras ilegales por los niños. Yo quiero de eso. Al principio de todo, joder, eran unos asiáticos que vinieron aquí, vinieron una vez solo y dijeron que se vinieron a presentar. No me acuerdo, tío, ahora. ¿Es la Connie-chan esa? No, No, Yumi se llama, creo, ¿eh? Yumi. Bueno, tened cuidado que va a llover, tápense por los Yumiko. niños.
Se llama Yumiko. ¿Por los niños? Pues a ver si. cantante, Yo mico por los niños. Yumiko. Pues bueno, ahora hablamos de eso. Vamos para adentro, venga, va. Un calor hoy, chaval. Hoy no, todos estos días, tío. Yo siento ser repetitivo, sé que soy repetitivo y que lo digo 40.000 veces, pero no me puedo controlar. Podía venir el invierno de una vez. Buah, te lo juro, tío. A mí tengo mi tarde o invierno. A mí me gusta la primavera. Que es ni frío ni calor. Punto intermedio. Algo normal. Incluso el otoño. Son las mejores épocas. El verano es asqueroso, tío. No sé cómo a la gente le puede gustar estar sudado todo el santo día. Cuando estás en el punto en que ni estando en pelotas estás bien, eso es calor excesivo a mí. Eso ya ahí ya pasa el punto. Podría decirse que hoy fue uno de los directos más aburridos desde que llevo haciendo directos, ¿eh? Por las circunstancias que se dieron, la verdad.
Lito. Si está tan al filo. Bueno. Ah, ¿sabe que yo tengo ese echando también? Mira. ¿Qué me dice? Mira. Míralo por los niños, claro. Pero tío, el tuyo lo metiste con lejía. Está desteñido. Es para que se vea menos. Ah. Claro. Dice el gallego que la Es chorra solo para de eso, la ¿ves? Monation. Sí. Escúchame, cámbiate de ropa, ¿no? Que has hecho un delito con esto. Yo no ¿Has hice hecho un nada. robo? Bueno, la lancha motora esa. Pero no llevaba la chaqueta. Ah, entonces vale. La gorra te lo compro. Y de todas formas no vive nadie, así que tampoco habría problema. Perfecto. Vale, nos vamos a procesar, ¿no? Vamos a por la hierba, ¿no? Hay que procesar. Vale, chavales. Métete en la radio. Vamos a sacar plantas. Hay que comprar bolsas, Hay que ir a por un coche. coches. Coche, Ay, qué valicia el chino, míralo. Parece ser chepas. Parece ser chepas, primo. Hay que robar vinículos. Madre mía, Madre mía, ¿ah? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿cómo estamos? Hay que robar los vinículos. A ver, más. Y coger las plantas y eso. Vale, somos 6, 7, ¿no? Meterse en 7. la radio. 4 en coches. radio. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dale, de lujo. Vale. Va a estar todo hasta las cejas, primo, me maten. Sí. ¿Y qué es esto? ¿Es un mono? Es un mono. No sé, tiene toda la cara de mono. Es Sí, va. un dragón mira, por los por ahí. niños. Es una cosa rara, tío, de esa de... Un dragón. Lo de adelante es un dragón. Es raro, sí. Voy a Pero por si un no, coche acá. si no- para un momento, si no hay pasta limpia, ¿cómo comprar las bolsas? Sí, hay, tenemos dinero, tenemos dinero. Ah, bueno. ¿Le has pasado un pañico con detergente a la pasta? Voy a poner un coche, ya vengo. Entonces,
Hola. No, Necesitamos ir a por un sultan, ¿no? ha ido chino. Ah, perfecto. ¿El Fari estaba por aquí o me ha parecido verlo? Sí, pues aquí atrás estaba, ¿no? Vale, Gallego, las plantas están en tu furgoneta. ¿Ves sacándolas? Ujú. En el almacén había plantas también, ¿eh? ¿Quedan? Sí, claro. Ah, escúchame, Martín, saca el móvil. ¿Quedan de ayer? Hoy... Si fuimos anoche nosotros. No, pero hay algunas. Yo he visto, o sea, yo hoy he pasado cuando me han robado. Yo he ido al almacén y había... Hay algunas plantas allí, ¿eh? Pues voy a cogerlas. No puedo ver la galería. ¿Dónde se ve la galería? Aquí. ¿Cómo quieres hacerlo? Está guapa, sí. ¿Qué vamos a llevar? ¿Cómo que cómo quieres hacerlo? ¿Qué vamos a llevar todo? ¿Vamos a llevar solo lo que Todo, podamos todo, llevar todo. cada uno? ¿Cuánto tenemos? Pues no lo sé, habrá 30 y pico en la furgoneta, imagino, 35 Pues así. eso. ¿Y cuántos vamos a procesar? ¿2? Nosotros dos, sí. Perfecto. Vale. ¿Llevas pipa? Sí. Vale, perfecto. Vacíate los bolsillos, déjate 15 huequecillos por los bolsillos. Ya tenemos Toma, Chema. furgoneta. Jusla, esa es muy grande, esa furgoneta muy plona, ¿eh? A ver. Está vacía y tiene mucho más de lo. Mira. ¿Pero qué me vas a dar? Madre mía. ¿Está cerrado? ¿Cómo que cerrado? Sí. Ah, no. Sí, es como la mía. Bueno, como la nuestra. Ah, sí. Ah, vale, mía. Bueno, con esto vamos a coger más cosas, vente, vamos a coger cosas. Si no, ¿tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿No quieres? Tengo, No, ¿quieres? tengo. Gracias. Vamos por cosas. Poco sola. Vale, claro. Bueno, no vas a ir a Industrias, a ver si hay. Como que vengo ahí. Había un Sultan ahí. Había un Sultan rojo ahí, atrás. Aquí a la derecha. Aquí. ¡Ey! Coge Sí, tú. ¿no? Sí. Vale. Lo loco. Y allá al fondo. Allá al fondo hay otro, negro. ¿Dónde está el gallego? Vamos a procesar Jesús. O sea, no tenéis nada de información, no acordáis de nada. No, yo no me acuerdo. A ver, recuerdo que estaban lejos y los tiroteaban un poco La más. hamburguesa me la has dado a mí. Creo, ¿no? ¿Ahora tienes tu Chema? Yo no tengo nada. No la Yo tienes. tengo mi puja y mis porros. No tengo yo hamburguesa, por los niños. Uy, por cierto, tengo que soltar la ganzúa avanzada. Otra vez, al suelo. Al suelo. Bien, Lo va a no coger pasa tú. nada con la envoltoria del Happy Meal. No va a ser la primera vez que me haga como una hamburguesa al suelo, ¿eh? Happy Meal, loco. Mañana me tiro. Voy a soltar la ganzúa por los niños. Vale. ¿Sabes? Espérate, que me entra hambre de verdad. Aguanta un porro y se te pasa. Vale, porros. Coge el porro, ¿eh? Porro, nada más que con uno. Vamos bien. Yo llevo 2 porros. Sí, pero como te fume otro te va a dar amarillo. Me va a dar un amarillo. O sea, cuando fuma al día. Calculable. Antes de que yo aquí granizado, no sé si lo han pillado aquí la gente. Y yo ayer también despego. No he contigo en el coche gallego. ¿Os han puesto mala? Me parece bien. Si os han puesto mala, os la ha pillado alguien. Vale. Bueno. Conduzco yo, ¿no?
Me da igual. ¿Miró en el almacén lo de la planta? ¿Están los maleteros cargados ya? Ya pues a sacar el dinero. No, hay que esperar. Listo, te he dado 900, chino. Yo tengo 1000 y pico en el banco. Ay, pues almacén todavía tiene que quedar, ¿Y dice mi primo el Chema Nada, conduciendo? nada, cogió Ahora toda. sí, primo. Nada, no he dicho nada. Escúchame, Didi, aquí cabes el coche. Voy, dame un segundo. Ahora con la Martina. Con los dos. Yo voy en mi moto. Vale, pues uno que vaya con Martina en la moto también. Tiene que ir sola, si no, no tira moto. Ah, vale. Te está llamando por lo gordo, Vamos al almacén, ¿no? Vale. Hay que cargar los maleteros. ¿Estáis en el camino ya para la lipa? ¿O estáis en almacén? Estamos en el almacén. No. Pero hay que pillarlo de la furgoneta del gallego solo, ¿no? ¿Verdad? Vamos allá. Ay. ¿Vamos para el Megamall? Arturo, estamos aquí en almacén. Ah, vale. Atlas, no vayas sola. Almacén. Claro, estamos en almacén. No vayas sola. Claro. Vamos a entrar tú y yo con la moto y ellos cubren uno desde cada montaña, un coche desde cada montaña, ¿o qué? Y si nos entra... Bueno, sí, vale. Vale. Abre la moto. ¿Puedes abrir la moto? Ay, Dios. Me la han chuado. No. Ah, vale. ¿Tienes una pulsera artesanal aquí? Sí, es un regalo. Y un machete en la guantera. Ven abajo. Espera, que me llaman en oculto. ¿Vale? Ok, listo. Gracias. Esto. Toma. ¿Tienes espacio? Sí, yo sí. Mucho.
Bueno, mucho. Me robaron el machete, tío, en el procesado. Joder. Pari, me robaron el machete. ¡Oh, madre mía, verdad que lo llevaba en moto tú! Sí, me abrieron la moto. ¿Cuándo? Anoche, en el procesado. Hostia, por los niños. Escúchame, ¿cómo te cabe un machete ahí? Un croquis. Abres la... Mira, ven, que te lo enseño. Ah, que se levanta. ¿Sabes? Ahí cabe un machete y No sé, el mi- machete si cabe, el casco no. y mis tarjetas. Vale, mis tarjetas, yo tengo que poner. Vale, Vale. ¿has visto? Ahí sí. Claro, Creía pues que me no se lo levantaba. robaron. Pues vaya mierda, también para mirar eso. Ya. Es una raza mala que tienen, ¿eh? Ya, mira que se la saben. Si es que rebuscados que son, ¿no? Yo a mí... Hacen falta 350 bolsas, son 3.500 pavos. Vale, si no tiene dinero. Sin problema. Pues quedamos en el, quedamos en el Megamall. Dime. Yo tengo 2000 pavos en mi cuenta si hace falta más. No te preocupes. Vamos, Fari. Vámonos, primico. Solo me has dado Procesa. 7, gallego? ¿Cómo? Que me diste 7 plantas. Ya, tienes ahí en la maleta de la moto. Ok. ¿Quién procesa que- por los niños? Quedamos en el Megamall. Ahora allí os vais los dos coches, uno para cada montaña, y entramos Kai y yo con la moto. No, porque yo vendrá por el lío, por si acaso. Claro. Mari, espero que no quieras tomar mujeres por los niños. Mira, tu madre, ¿cuánto? ¿Cuánto pide ella por Escucha, mujer mía? escucha, mi madre Jonky le faltan los dientes. Si la quiere, topa a ti por los niños. Madre mía, eso chupa muy bien, ¿eh? Madre mía, cómo hablan por la radio, loco. A ver si eres cerdo, me maten, ¿eh? Si van en el mismo coche. Ah, no. ¿Por qué van de dos en la moto? Que la moto no anda, tío. No sé. Para, que ha chocado azul tan rojo. Pues ya estamos. Que no verse al paso el payo. Nosotros le ganamos. Hombre. ¿Tienes tú el dinero? Pues claro. Vale, pues llegamos. Nosotros vamos un comprando. coche que va para allá, para el Megamall. Pues tenerla. No, Deportivo. Deportivo. Que venga. va a haber gente, ya que lo sepas, ¿eh? Pues tenerla. Ayer 3 veces que pasé por aquí, 3 veces que había gente. Ya te digo yo que... Nos viene detrás, ¿eh? Lleva neones rosas, dice Didi. Sí, ennacarado rosa por los niños y la rueda rosa, Perfecto. Vale, pues igual nos toca, ¿eh? Ahora pisamos, no te preocupes, ahora pisamos y disparamos. Bueno, bueno, relax. Adelanta. Droga. No ha adelantado, sí. Puede y les fusilamos. Esto irán a lo Darle que el van, ¿eh? harto, si no, por los niños. Ya, el alto 200 le voy a dar. Vale, atracamos si queréis, ¿eh? No lo enganchamos el coche. Ese coche va a 200 por los niños. ¿100? A 200. Como la de 300, pero a 200 por los niños. Madre mía, sí. 300 Nah, con pe- ellos. pero ya saben a dónde vamos. Van a estar esperando, ¿eh? Que me espere, ¿eh? Yo voy para allá. Nosotros avanzamos del Megamall, para pillar información Sí, por los sí, niños, sí, ver sí. si vemos algo. Vale.
Megamall. Está volviendo el coche rosa. Eso para dar el palo, cuidado. Se ha subido, han venido a buscar uno por los niños, A lo mejor hay que darle el paro, Ahí si podéis, en el Megamall. Está yendo para allá. ¿Cuántos son? 3 mínimo tienen que ser en el coche, yo creo. Que va, que va. Acaban de bajar el esto, se acaban de ir. Se acaban de ir, se acaban de ir. Fiestas que los pillan, loco, esos. Eso ya lo ves en Disney. Nah, pero igual han dado chivatazo, Pues no se puede pensar que vamos a plantar también, Sí, bueno, no sé. Ha recogido de todas maneras a alguien ahí, justo un poco más adelante del procesado, O sea que a lo mejor están por ahí o algo, o han estado. Sí, Porque puede ser. pues esa gente se dedica también a la droga. Acá. Bueno, nada, te los doy allí. No, para. Vamos tú y yo en la moto ya. Vale. Tierra, pay. Quedan en la guantera ahí aquí, ¿no? la mitad de las bolsas. Ok. Sí, sigue. Cuidadito que nos toca de darnos de palos. Ujú. Sí, ya te Escucha, digo. vamos a ir dejando las bolsas Entramos nosotros los en la primeros, moto, ¿vale? lo que se quede Sí. detrás. Para que me llaman en oculto. Sí, entramos nosotros a la montaña primero si queréis. ¿Sí? Llévetela por el lío. Perfecto. Nosotros por la No montaña estoy izquierda. ahora. Te aviso cuando esté, ¿vale? ¿Cuánto es en total? Vete despacio. Freno. Vale, perfecto. Perfecto, luego te aviso. Vale, thank you. Chao. Dime. Vete despacio, que entren ellos primero. Más Saque despacio que a la esto. izquierda. A la izquierda. Y los En la montaña no tenemos a nadie, o parece ¿Y que no esos? tenemos a nadie de momento. de Vale. enfrente. Hay una... Aquí hay moto. No, son ciclistas. Tira para arriba, por el monte. Por aquí. Sí. No hay ningún coche abajo. ¿El coche son Parece ellos? que está vacío. ¿Hay un coche Dale. bajando? Son ellos. Si no entramos de golpe todos. Nosotros vamos a subir por la montaña y bajamos. Sigue rato. No veo nadie, señores. Entramos No veo nosotros. nada. Entramos nosotros y limpiamos dentro del coche rojo. Ahí, vale. Sí, sigue. Y ahora vete bajando, con cuidado. Sí, tranquilo. Perfecto, Pasa yo nada, aviso si gallego. entra alguien. No, esté tranquilo. ¿El que está entrando sois vosotros? Sí, son ellos. Sí, estamos limpiando. Tira rato. Ahí. Sí, tranquilo, que no quiero pegarme, ¿no? Venga, y podéis bajar a procesar. Entramos. Subiros a la montaña. Cuidado con este, ¿Me has escuchado, Estamos gallego? nosotros aquí arriba en Sí. nuestro Voy lado a dejar la montaña. moto abierta y las vamos metiendo aquí. Sí. Pero, Vamos metiendo la droga ahí. Jesús. Me llevo yo este coche, ¿no? Que no os quedéis aquí abajo. Subiros No, arriba. sí, ya, pero Nos habíamos no sé. sentado también. Escucha, Primo, vente conmigo, hazme caso. ¿Quieres que vaya contigo? Venga. Ten cuidado con este, que este igual nos saca una pipa. ¿Este loco de aquí? Sí, el gordo. No veas. Ten cuidado con él, que a mí ya me lo sacó una vez. Un poco agresivo. Sordo, pero agresivo. Bueno, a la faena.
si vosotros los de coches subiendo. Sí. Perfecto. ¿Cuánto tenemos para procesar? ¿360? Sí, 350. Vale. Si veo algún coche o veo algún grupo de coches sospechoso parándose cerca o algo, aviso. Ponte en esa parte mejor enfrente, porque voy a abrir el No. maletero todo el rato. No, el tío ese no me puede dar más, espera. Yo me separo, tú No, tranquila. no pasa nada. Que sí, que se pone nervioso. Hazme caso. Ya está. Bien hecho. Pero no te recostes ahí que te va a emborronar. Esta ropa tengo que echar a la valla luego. Ya con la peste que huele. Hijo puta por los niños. Todo despejado. Ay, a la verga. Gallego, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? Pues pasear. Andando. Es que Cállate, macuca, y trabaja. yo me cojo los cogollos y me los voy embolsando por ahí, no me quedo aquí en la mesa. ¿Cuántos estáis procesando? 2. Listos. En ahí abajo al DID y por los niños y luego os ayudo. 3, ¿sí, no? Esto está bien cubierto. ¿Dónde está Didi? Encima del tejo amarillo. Escúchame, Didi, ponte a procesar con ellos. Para que veamos algo, dejáis de procesar todos y ya está. Ahora te...
¿Dónde va por los niños? Madre que te parió. Nos van a caer. Sí, va. Sí. Sí. Ayer sí, hoy no. Ayer, madre mía. Es que estáis loquísimos. Escúchame, que va. Estaba todo calculado. Ya, ya. Estaba todo calculado. Quedan 3. ¿Eh? Piri, 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 piri. Estaba ¿Quién todo es el calculado. Antón? ¿Qué sea por piri, piri, piri? Ya la No te estoy escuchando yo. escucho el... Piri, piri, ¿Qué? piri, piri. Piri, piri. Piri. ¿Qué dices? Que no te escucho. Quedan ahí otros 4. Pidi, Dime, que no te escucho, ¿qué has dicho? no me acuerdo lo que te estaba diciendo. Ah, que porque has dicho que estaba todo calculado. Anoche, porque no sé, lo veíamos un buen plan. A ver, No, fue buen plan, pero bueno, no era buen plan y yo os lo dije. Me hicisteis caso. Claro, pero seguro que si hubiese salido bien, ¿qué? Te hubieses O sea, callado. os habría dicho que tuvisteis suerte. No, pero suerte de qué, si era a las 9 de la mañana. tal cual. Aparte, Probabilidad había muy poca. exacto. Yo solo sé que... Ahora hay más probabilidad que a las 9 de la mañana. Obviamente, claro, vale, gracias. Entonces Pero- ahora sí sería suerte. Pero me refiero que ahora mismo es bastante más peligroso que hace un par de semanas. O que hace una semana. Claro, porque la calle está más picante, eso sí es verdad. Pues claro, y hay Pero más y- grupos de drogas. Ya pero lo viste tú escucha. ayer, ¿no fuiste por ahí? Ya, pero si nos caen a las 9 de la mañana, es que nos van a caer a todas ¿Cuántos horas. gramos van ya? Ya, pero no venís 3 solos. Eso es esa es la locura. Ya. De hecho, cuando vinimos había un coche, recuerdo. Nos queda poco. Necesito. No. No queda mucho, ¿no? No quiero. Bueno, tengo. ¿Cuántas quedan? A mí una. A mí 2,5. Vale, y no hay más, ¿no? No, lo que hay ahí en el maletero. El maletero está No hay vacío. nada en el maletero. ¿Y el primo? Hace bien. Que aún existe, ya no llega nada. Pero bueno. Hay que ir a plantar. A mí no me apetece, sinceramente. Pegarme otras 2 horas de plantado como ayer.
¿Qué te queda? ¿Una? Te digo. Sí. Vale. Queda una. Puedo ir bajando un coche para coger a Didi. Perfecto. ¿Te lo vas a llevar tú en la moto o qué? nosotros, Jesús. Perfecto. Vale, vale. ¿Eh? ¿Te lo llevas tú en la moto? Dime. Nosotros esperamos Sí. en la entrada. ¿El qué? ¿La droga, dices? Claro. Claro, sí, sí. A ver si cheja. Y después el motivo soy yo. La salida limpia está, ¿eh? Vamos. Bueno, después el motivo soy yo. Madre mía. ¿Qué? ¿Cómo va eso? Poco. Pues me la salí. Ahora, espera. Has puesto de rodillas, gordo cabrón, gallego, esta vez. No, hombre. Es que últimamente estoy pegarle tiro a gallego. Espera, espera. Salimos. Perfectos. Nosotros. Salimos por río, señores. Te vas a matar tú con esta tontería acá. Oh. ¿Cómo quedó la Martina? Que yo te pille confesado, Fari. ¿Te voy a procesarlo? Había como 340. ¿Qué? No, 350. O 350, sí, no lo sé. Tengo yo 10 más. ¿Cuánto teníamos, Gualala? Pues todo eso es lo que había. No, me le filo en Bochalo. ¿Cuánto tenemos? Esto, más 50 bolsas que hay en el almacén y 400 que son para los vagos. Vale, ¿se acaban los kilos? Se ve que sí. ¡Oh! Madre mía.
Los mosquitos de Dios. No deberías ir tan rápido. Dejamos acá atrás, es la que tiene la hierba, ¿eh? ¿Cómo que acá tenía María? ¿No había Claro. volado aquí en coche? No. Vale, María. Está Jesús por ahí detrás, pero... Vale, mira, pero eso yo no sabía. Ahí la va. Policía. Irás por detrás comisaría, Todavía en el barrio. Nosotros estamos aquí ya. Madre mía, si para eso cae detrás comisaría, yo respeta. ¿Quién puede guardar? Toma, Pari, por los niños, guarda el arma. Toma, chulo. Ven, toma. No te preocupes. ¿Nacha la tú la has enganchado? Sí. 100 y pico mil las pipas. ¿Has enganchado la cerámica? Bueno, pues ya no tenemos para el almacén, entonces. No, los niños. Ahí va. Ay, por los niños. Vayan por los niños. ¡Oh, soy Ana, Leo! Venga, hasta Buenas luego. noches, descanse, chulo. Buenas noches, mi guay, mi gallego guapo. ¿Tú estás en el Barça? ¿Qué pasó? No, no, nada. Sí, sí, yo estoy ahí. Vale, vale. ¿Te vas tú también? No. No, Yo me quedo un ratico por los niños. A ver, aquí falta una pipa. Escucha, yo voy a apartamento, luego nos vemos rato, ¿vale? Vale, que vaya bien. Perdón. ¿Qué le pasa? Le quería pegar. Mira, le quería pegar a ese por los niños. Pero es que. Sí, Garci. ¿Un hachazo al Chemo? ¿Lo quieres mandar al hospital? Sí. Dale. Se ha quedado más para Chemo. Míralo, en primera persona. ¿Qué haces? Corre, 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 Garci, corre. Te ibas a llevar un machetazo. ¿Dónde estás? Ay, la madre que nos parió. Sí, estuvo guay, estuvo guay. Salió guay el robo, salió guay el procesado. Yo no, ya la dejé ahí. Oye, falta una, ¿no? El Link, no, el Link creo que la ha soltado. Sí, el Link creo que sí. Didi, Dime. la pipa la dejaste allí, ¿no?
Sí, se lo dio a Fari. Ah, vale, pues entonces. El Didi se lo dio a Fari. Así que. Y yo también. Pero Somos 7. hay dos huequitos aquí, 2 cajones abiertos. Y antes A ver. quedaba uno libre, ¿no? Deja ver. A ver si. No, no quedaba ninguno libre antes. Ah, estaba así, creo, ¿eh? ¿Sí? Juraría que sí. Vale, vale. ¿Qué te parece mi camiseta por los niños? A ver. Ahí pone lo que es mi hermano. Cito. Parásito, Anton, Cortés. Está guapa, ¿eh? Está guapa, está. Está muy guapa, la Lo que no me verdad. gustan son los pantalones, que parezco medio tonto. Pero es que llevaba al gallego esperándome en la tienda de ropa 40 minutos por los niños. Como dice el Ah, tema de pero no bombero. lo pienso, pues. Sí. A ver, apago Eh. fuegos por los niños, si sirve de algo. Y los enciendes también. Voy a llamar a... Denme 20 minutos. ¿What? Enciendo fuego gallego. Bueno, pues supongo. ¿Queréis a lo que mejor. vendamos? Son 100 y pico. A ver cuánto tengo. Pasa, Yolo, gracias por la raid, tío. 647, estamos bien, 647. Pero esa pasta la necesitábamos para el. Sí, pero almacén. 45, no 647. Sí, 4 o 5 limpios. Que son 550 sucios. Buah, estamos en la mierda, ¿eh? Vamos a vender un poco. A lo mejor, bueno. Ojalá pudiese hacer más, tío. Vamos a ver si damos el palo a alguien. ¿Eh? Tendremos que llevar un arma, ¿no? Claro. Como queráis. Nos pasamos por Industrias a ver si le damos el palo a alguien. Pues bueno. El problema es que ahí suelen estar ahora mismo nada más que los vagos, vendiendo. Sí, no, y además que. A ver, eso. Yo lo haría para controlar territorio, pero no Pues yo con lo el haría para objetivo. recuperar lo que me robaron ayer. Pero no Que vas a fueron robar 2 una- pistolas y 400 bolsas de marihuana. Pero no vas a robar una mierda que el que está vendiendo llevará 20 bolsitas encima y un cuchillo. Déjame. O sea, déjame un momento. ¿Hola? Hola. A mi barrio. Listo, hasta ahora. Dime. Tienes la espalda chunga. Pero descansa, hombre. Ok, listo. Hasta ahora. Pues yo pienso sí, tío. Yo qué sé, si puestos a robar por. No robar, sino por marcar territorio, ¿sabes? Escúchame, Porque- podemos dar un palo gordo. Pero Sí, igual no. robar por vicio, Martín, al final te sale contraproducente por Claro. los niños, ¿eh? Porque generar más conflictos. Escúchame, a mí No, a mí el robaron conflicto, toda la vida. a mí el conflicto me da igual por los niños. Claro, si a mí, bueno, a mí no me han robado porque mi padre mandaba en el barrio por los niños. Pero bueno, Ayer me robaron mucho. Vale, yo lo. Hasta el machete de mi moto. que son unos tiesos por los niños. Todo. El móvil, la comida, todo. Llevaría una hamburguesa de esa rica por los niños, claro. Escucha, me compré un menú. Porque yo siempre voy al Burger Shot. Me compré un menú de los grandes. De hamburguesas grandes, patatas y bebida. Me costó 800. Pero lo que robaron ayer os está bien por haber hecho mal las cosas. Ahí ese punto no se puede ir 3 No. personas solas. Fíjate 20 bolsas. O vienen ya para acá. Viene ya el tipo. Ah. A ver, vamos a ir a vender, pero si vemos a alguien, yo le voy a dar el palo. ¿Qué quieres que te diga? Sí, dale. Es lo que hay. Estoy en modo diabla. Ya, pero Porque- piénsalo bien. ¿Y con qué finalidad? ¿Con qué Lo que tengo finalidad? yo- Pues quedarme su trabajo. Porque tengo yo una duda por los niños. O sea, Los vagos se mueven demasiado por aquí, por las fábricas, ¿no? a ver. No me molestan bien, ¿verdad? O sea. Yo lo no digo sé. porque me roban clientes por los niños muchas veces. Sí, Claro. te lo roban. Si están delante mía vendiendo en la fábrica por los niños. Eso lo voy a decir al Dylan. A ver, o llegar a una especie de trato con ellos, porque. A ver, territorio de Que al menos nos avisen. territorio no es nuestro, ¿sabes? Pero. No, y si nos cruzamos Está con en mi ellos. zona, que se vayan a su zona, sino que me avisen. Nos cruzamos con ellos, pero nunca nos robaron ni nada. A ver, Hombre, de faltaría momento respetan y respetamos.
Con ellos y con Claro, todo el mundo que me crucé. Porque yo creo que no nos roban precisamente porque saben quién coño vende la hierba. Porque a la mayoría, bueno, la mayoría no, pero mucha gente se la vendemos nosotros. Solo a los vagos. Bueno, ahora. Y el mortadela porque no quisimos, porque dejamos de venderle, porque si no seguiría comprando. Ya. Hay mucha gente que controla la droga, ¿eh? Yo Demasiado. solo sé que podríamos Sí, vender no. más, lo que pasa es que nos falta producción. Podríamos vender más, porque el mortadela nos compraría, el neo seguramente, Pero mortadela, ¿para qué nos va a comprar si la produce él? ¿De qué Pues vive? porque no tendrá tiempo para plantarla. No Y para, creo. procesarla. Hombre, yo lo haría, sinceramente. Yo si fuese un barrio más pequeño, yo no iba a ir a plantar y a procesar, ¿eh? Pero Yo escucha, se la si compraría a un vamos a barrio como terminar, nosotros. Igual le va de puta madre, no lo sabemos. Yo con ese no hablo. Igual tiene un montón de clientes, no sé. Es que no, tampoco lo sabemos. Sinceramente, Bueno, vale. los de negro y azul dijo que tenían toda la zona aquella de ellos Sí, que le eso compraba a dijeron. ellos. Igual es que nosotros no movemos la merca, ¿eh? Pensábamos que sí, pero es que hay demasiada gente. No, porque dejamos de hacer las cosas bien. Porque estábamos vendiéndola a todo el mundo. Y de repente Claro, pero también dejamos de porque había mucha producir y, gente. claro. Hubo una época Pasa- oscura por los niños. Lo que pasa es que hay que producir. Si no se produce, no se vende. Claro, produce. Yo creo que Ah. también habría que ver Y si un no- poco y si con no la me- gente de aquí, que de cerca nuestra, ¿sabes? Que si alguno se dedica al tema de la droga, que tengan en cuenta también que nosotros llevamos ya mucho tiempo con eso, ¿sabes? Sí, por eso digo. Y si no, a mí me la pela. Yo dejo de venderla a todo el mundo y vendo yo la hierba que le gano el triple. Así te lo digo. Yo no, lo que no me gusta, y ya lo dije desde un principio, es trabajar para otras personas. Porque al final estamos nosotros matándonos a plantar y a procesar y corriendo el riesgo que eso conlleva para que luego se lleven el beneficio a otros. Porque aún vendiendo la 90 es barato, porque le están sacando 300 programas. Ya, bueno, pero nos interesa también tener un resguardo. A mí me interesan los vagos porque ellos se dedican a las armas y sé que un cuchillo, si me hace falta, incluso no se lo voy a pagar, me pueden hasta regalar y las armas no van a hacer descuento. O sea, ese tipo de intereses está bien. Lo que Por no podemos ejemplo- hacer es trabajar para todo el mundo. Claro, por ejemplo, yo lo que te digo, yo haría como dijeron ayer los de la piscina vacía. Los que sean de aquí, de Barrios Bajos, que estén cerca de que nosotros seamos los que les proporcionan la marihuana. ¿Me entiendes? Sí, Que ya, que ya, por ejemplo, si el Mortadela, que viven ahí atrás y demás, no lo están produciendo ellos, yo aún así le comentaría, oye, tú vas a querer comprar, no vas a querer comprar, porque aunque es lo que dice Gallego, que aunque nosotros corramos el riesgo, a lo mejor también, dependiendo de las personas, pues le podemos hacer un precio u otro, ¿me entiendes? ¿Pero qué quiere subirlo? No No, subirlo, pero por ejemplo los vagos, por ejemplo, si compran en muchas cantidades, se lo puedes dejar más barato en un futuro, por lo que tú has dicho, por el tema de que nos conviene siempre con ellos estar bien, ¿sabes? Pero si ya la estamos regalando. no, me refiero al precio al que está, ¿me entiendes? En plan, no, obviamente más bajo no, más bajo sería una tontería. No sé, yo solo sé que ya para producir los 400 estos que quieren diarios es una burrada. No es que sea mucho, porque no es nada, en realidad se hace, pero trabajando todos, claro. Como fuimos ayer a plantar los tres, que sacamos para hacer 900 y al final pues pasó lo que pasó, por no haber hecho las cosas. Buenas. Hola, buenas. ¿Qué? Ah, pero siempre vengo de fábrica, sí. ¿Cómo andan, Reyes? Hombre, Neo, ¿qué tal? No me ¿Todo bien? acordaba ya. Venga, dejo esto acá en la guantera. Son 146. Todo. Sí. ¿Lo tienes? Pero no me lo des, no me lo des, no me lo des. Sí, dámelo. Sí, ahora sí, me asusté. Perfecto. Te lo dejo acá en la guantera para que no haya fallo.
tal? ¿Todo bien? Bien, la verdad, laburando acá. Non stop. Sí, la verdad que sí, anduvieron muchos ahí de vacaciones, así que literalmente me tuve que poner al hombro un poco las tiendas y toda la bola. Te entiendo. Bueno, Imagínate qué que verano. estamos a tope en las tiendas y los cosas. Sí, claro. A ver. Es una locura, ¿eh? Igual al reverendo pedo, bro. No sirve para nada eso. ¿Qué va? Puedo decir que soy una leyenda en roba tienda de peluquería, nada más. O sea, es una porquería. Sí, las peluquerías Pero- creo que son de lo que más pasta da ahora mismo. Sí, pues que no, ni idea, bro, cuánto dan. O sea, yo las robo y dejo todo ahí para después uno lo vende, ¿sabes? Pero nada, ¿ustedes cómo van con todo? Bien, vamos. Tirando. Bien, la verdad que sí, tranquilos. Trabajando, laburando. Un poco de todo. Está bien, está bien. Sí. Pues nada, me alegro, entonces. ¿Dónde está? ¿Agarraste las mismas? No, ¿Ahí en el maletero? maletero. Sí, sí. Van Defenderle a Neo. como locos, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Van como locos las Walter, ¿eh? No sé si ya las probaron. No. Sí, mucho mejor, ¿eh? Pero todo, o sea, el peso del arma es distinto, te mueves mucho mejor. O sea, Más distancia, más fuerza. sí, y tanto, y tanto. Están un poco caras, pero bueno, por el momento, Sí, ¿cuánto sale uno? 28.000 por el momento. 28. Pero va a bajar eso, ¿eh? O sea, lo tenemos pensado bajar en un tiempecito. Sí, Pero si otro lo consiguen más barata, yo le igualo el precio. En cuanto las bajéis, seguramente os hagamos un pedido más grande de 10 o así. Mínimo. Perfecto. Después les voy a mandar a un lugar, si pueden, para los pedidos grandes. Ujú. Pero todavía no. Ok. Perfecto. Es un punto como el de los muelles. Dime, Didi. Nuevo en el barrio, ok. ¿qué tal, Didi? No sé si te escucha. Creo que sí, ¿no? ¿Qué tal, Didi? Este es Neo. Nos proporciona armas. Bien. ¿Tú qué? Bien, laburando acá. Arma. Ah, me tengo que cobrar el médico el otro día, bro. Es verdad, cierto, ya se me olvidaba tú. Dame ¿Cuánto? 2K y a chuparla. Te lo doy en efectivo, en negro. En blanco esto, pues ahora es para el médico. ¿Tienes? Si no tenés, dame 2K 300. Vale, venga, va. En negro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Te doy 2.500 por las molestias. tío, fuiste Nada, rápido no y todo. pasa nada, bro. A ver, hacer lo posible. Ahora debería ser hasta más rápido, bro. Perfecto. La verdad. Que ¿Solo estuvimos ahí tenéis a hablando un uno? par de cositas. A ver, sí, por el momento sí. Pero cuanto más quieres, ¿sabes? No sé Hombre, qué. estaría que bien no- tres o cuatro. la Ya, verdad. ya, yo pensaba lo Puestos mismo, a pedir, pero claro. creo que no se excede, ¿sabes eso? Claro, claro. Ok. Si Está fuera bien, por está mí, te tengo lo que sea, ¿sabes? Un hospital de campaña. Sí, Exactamente. y tanto. Agradezcan que este es móvil, ¿sabes? Sí, sí, Puede sí. ir hasta cualquier lado. No, y sí, rápido, está bien. el otro día vinieron un momento, tío. Tardamos un ratito a veces porque, bueno, pues el pobre muchacho pues tiene ahí una vida media pausada gracias a mí. Pero bueno, No me te debe putear más. preocupes. El muchacho está vivo, así que no Sí, sirve. sí. Así que nada, Reyes, me voy que tengo que seguir dando vueltas. Agradezco que perfecto. vuelva a Vaya tener bien. los números de la gente porque me quería Sí, matar igual, estos tío. días, Que vaya bien. Una pregunta, Neo. Decime. ¿El tema de los muelles lo seguís necesitando o qué? Mira, los muelles se los seguimos aceptando, sí, claro. El tema es que yo solamente con las Walter y no sé si decirte con la cerámica te puedo hacer una rebaja. Si no te los compro, ¿sabes? Vale, Porque sí. ya la SNS y la MK2 te la estoy dejando al precio más Claro. bajo posible. Entonces no te Claro, la puedo claro. rebajar. No, pero sería para vendértelos o para Pero hacer hace rebajas algo, en las Walter. Si querés, hacemos algo. Juntate todos los que puedas hasta el viernes, ¿sabes? Y Sí, todos los viernes vengo yo y te busco los tal. Y si Sí, querés perfecto. armas, hacemos el trade y si no, te los pago. Maravilla, sí. No, digo para ir Parece bien. acumulándolos, claro. No Sí, estábamos, sí. no estábamos yendo a buscarlos porque no sabíamos si los necesitabas o no. No, a ver, siempre vienen bien. Y los muelles en mis manos son muelles, no son muelles en manos de otro, también te digo, ¿sabes? Perfecto. Así Vale, que mira. mientras más mejor. Venga, Reyes.
Venga, hasta luego. pronto. Chao, jefe. Hasta luego. Tengan cuidado que. ¿Qué? Ah, con el coche, imagino. Tengan cuidado, ¿qué? Con el coche, imagino, cuando salió. Sí, ¿no? A ver, voy a llamar. Le gusta mucho crear hypaneo. Tengan cuidado que qué. No, coño, vale. Vale, ok. No, era por sacar mis Walter a pasear, ¿o no? Dale, ok. Vale. ¿Qué decía? Nada, eso, te atropello. Vale. Voy a poner las Walter allí Ujú. y las otras ahí. Saca la MK2 y la SNS. Sí. Señores, me marcho a dormir la Polonia. Muy bien. Bueno, pues nada, descanse, caballero. Que vaya muy bien, Jesús. Mañana nos vemos. Y mañana nos vemos. Tened cuidadito si hacen En lo un que sea. rato. Sí. Adiós. Chao. Venga, anda. ¿Qué? ¿Queréis ir a vender o qué queréis hacer? Deberíamos, ¿no? ¿O qué? Un poco. En realidad, sí, hay que vender, y hay que robar, hay que hacer cosas, pero claro, está todo el mundo durmiendo. ¿Qué queráis? Vamos a vender un poco y si no, yo también me voy. Venga, Y un a paseíto. dormirla por hoy. A ver. Necesitamos 550.000 para el tema del almacén. Sí. Y hay... ¿qué? 500. 498, si hay 500. 50.000 pavos se podrían conseguir. El tema es si nos lo pueden blanquear. Y si lo vamos a comprar a nuestro nombre o a nombre de otro. Eso también hay que verlo. Ahora, eso hay que mirarlo. Sí, pero claro, el tiempo pasa. ¿Y qué pasa, Gallego? Yo No qué te sé. estreses. No te Me estreses, estreso, Gallego. claro que me estreso. Pues no te estreses. Que no Bueno, nos vamos a pues morir. nada. No nos va a pasar nada. Ah, si queréis vendemos un poco. Pues venga, yo qué sé, de chill. Vamos en el coche de aquí atrás ya. Pelados de gasolina todos, macho. Coge si quieres. Epa, esos coches están sin gasolina. ¿Le echamos o robamos otro? Le echamos. Total. ¿Tienes tú algo de pasta en Cogido efectivo? No. No tengo tarjeta tampoco. Pues vamos así. Yo qué sé, a ver si hay un sultán por ahí, me lo llevo. Vale. Este está un poco en la mierda también.
Buah, bajaros vosotros aquí, voy a coger el sultán aquí atrás. Ok. I feel you. What's wavy, baby? Holla at me. Shut the fuck up. Asco de peña aquí, tío. ¿Por qué? Los ratas todos muertos de hambre. Y Cuidado con Herbala. la moto, ¿Qué tal? en la otra esquina. ¿Qué onda, putos? Oh, this shit got no damn better. If he's been with that hoe again, I'll cut his ass up. ¿Les ha vendido a estos? Los de atrás, no, ya eso no. You driving me crazy. Hush. Guessing agents can suck my nuts, Bajo, voy arriba, que en el tejado hay mucha peñísima. Vale. Vete con él si quieres, arriba. A ver, me quedan 9. ¿A quién le has ofrecido? Estoy arriba tuya. ¿A esto les has ofrecido? ¿Cuáles? Estos de aquí de la esquina. Lo que está en... No. Es una moto, creo, o algo. ¿Dónde Ahí está? arriba, ahí arriba en el tejado. Donde está él hay un montón de gente también siempre. ¿Qué tejado? ¿Y en este edificio? Mira, ¿nunca subiste? No, Sube por estas escaleras, mira, ahí arriba, todo para arriba. pero ha subido el ya. Sí, pero si miras... Entonces. Para que mirases, ¿quieres?
¿Cuánto te Me queda? quedan 5 bolsitas. He vendido 15. Hay gente, gente. ¿Qué es esto? ¿Dónde? Voy bajando por el lateral, bueno, donde está, detrás tuya. Ese es el que estaba Tenemos- en la autopista. Tenemos El que está un con coche nosotros en la aquí. autopista. Bájate que... Pero Que nos estoy en vamos. el lateral donde estaba yo antes, ¿En el qué? no por donde subí, por el otro. Por el otro lado. Vale, por el otro quédate ahí, lado. quédate ahí. No va a dar el palo, bro. Y está el coche de los rosas, eso aquí. Sí, 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 sí. ¿Cuántos serán? 2. Llevarán pipa seguro, tío. Bueno, ¿quién coño va a vender hierba con una pipa en el bolsillo? O sea, a mí me han pegado de tiro vendiendo marihuana, ¿eh? ¿Vendisteis todo? No, me faltan 5. ¿Y tú, Didi? Yo sí lo acabo de apuntar. Cuatro y media. Yo a las 5 me voy a dormir, A las 5 me piro a dormir. Que mañana trabajo por la tarde. Oh. Qué pereza, Dios. Qué pocas ganas. Sí, he subido. He visto corriendo por ahí. Si tú vendes abajo, pues yo vendo arriba. Vale. ¿Quién te va con eso? Pues sí, tengo que sacarlo. Motivado. Cállate ya. Con motivada. Gallego, ¿tú te crees que me puede decir motivada? Pues estar motivado no es nada malo. ¿A que no? No puede ser otro. A ver. Mientras te lo diga con un tono respetuoso. Es que ha sido respetuoso, no se lo digo mala. Escucha, están los rosas, tú que... Dímelo, cojo una pipa y les caemos. Sí, A ver, pero no está. no están, vamos. Me voy para arriba. Ahí viene, Viene. ¿El rosa? Sí, y viene también otra moto detrás, ¿no? De ellos. Vale. Se van, ¿eh? 2. Y otro coche por la parte de adelante. Vámonos. Están Pero yo- detrás, fíjate. Llevaba un pañuelo blanco. Sí, pero son los dando la vuelta. rosas. Sí, fíjate detrás en el puente. Hay otros dos coches por allí. Bandana blanca llevaban estos. Sí, sí, por eso digo. El coche llevaba neones rosas, pero Dale, dale. qué raro. ¿Quién coño es esa gente? Hombre, pues los rosas. No sé. Son los mismos del que encontramos allí en el Megamall. Bueno, no. Sí, es el mismo coche. Hay uno, no sé, qué gente más rara. ¿Dónde vivían los rosas? En la playa. ¿Y qué coño hacen venir? Voy a preguntarles. Tenemos el Dark Chat con ellos, claro. Sí, sí, por eso. Pregúntale, ¿estáis vendiendo en, A ver qué me en dicen. industrias? Estos que voy a ir a su puta casa a venderles. No, ni Dios.
visto. Métete en el dark chat si quieres. Te digo a ti, Diego. Ya lo sé. Ah, vale. Bueno, no creo que se lo diga al gallego. Pues no creo, pues eso, si me respondes. Sí, son ellos. A ver. Te voy a decir, ¿no tenéis zona? Vete al barrio. Pero vamos a Que vender, depende ¿no? cómo me contestes, le voy a pegar. A ver si hay gente aquí, si no voy por el barrio. Y no hay nadie. Gallego, has visto cómo es. Después dice que no quiere que le diga motivado, pero depende cómo me diga, Escúchame. le voy a pegar. Escúchame, me tienen harta esos. Ya, pero bueno, no pasa No nada. pueden ir a su puto bar, porque tienen que venir aquí. Pues intentamos por claro. todos lados, Pues como todos. Ahora que va, a ver. A ver, las cosas como son. Aquí venden ellos, venden todo, Dios. Tose, tose. ¿Qué quieres que te diga? Nunca he visto a los rosas por nuestra zona, sinceramente. O tú sí. A los rosas no. Ah, pues ya está. Pero, a ver, pero todo Dios vendió por ahí. No, pues voy a ir yo a su zona a vender, porque me sale a mí del chocho. Esa zona es buena para vender. Famoso psicópata, mírala, con un cuchillito en la mano. Estoy modo Cualquiera se diabla acerca, hoy. ¿sabes? Modo diabla. Vamos a su zona, a la playa. Ellos viven por el concesionario, ¿no? Sí, un poco más cerca. En plan, la recta de la tienda de ropa. Esto no voy a contestarles. Mierda. Ay, vaya. Madre mía, son las 4:30, no tengo sueño porque ¿No tiene sueño? estoy rotísimo. No. Pero sí. Es que antes me quedé traspuesta porque me puse Sí. la llamada de mi abuela y me estaba aburriendo muchísimo. A mí me dolía toda la cabeza. ¿Sí o qué? Sí. Y me estaba quedando más para allá que para acá. Me tendría que haber dormido ahí, en verdad. ¿Estos? Y se pira. Hay dos patrullas detrás, ten cuidado. Yo que le iba a parar para hacer el parte amistoso y se dio la fuga. Pero el patrulla no viene. No, estaban allí. Yo te digo, esta zona para vender, el Una pie. puta mierda. El Pierre sí, es una mierda. No, por eso. Ok, let's go. Yo quiero ir al gym. Ok. Ponerme fuerte. ¿Más? Sí, ¿Para qué quieres ponerte vuelta? porque me gusta a mí ponerme fuerte. ¿Qué pasa? Vale, vale. ¿Tú no vas al gimnasio? Sí, pero yo ya estoy ¿Y por fuerte. qué vas?
Pero a ti fuerte, yo no tengo que ir. Bueno, pues si no mantienes lo fuerte que estás, te pondrás plácido. Fofo. Fofo, Fofito. eso. Pero flácido, ¿no? Sí, plácido también. No tiene nada que ver. Sí, Porque lo dices tú, ¿no? sí. Vale, vale. Pero por lo menos fueron sinceros, yo que sé. Sí. Súper. Lo agradezco, la verdad. ¿Unas pizzas o qué? Pizzería Manser. Vamos a ver. Una La pizzería. ¿qué hay ahí? Están vendiendo ahora en el pie. ¿También? ¿Quién? Acaba de salir el coche, sí. ¿Ves? Que venden. Ay, ¿Pero quién ellos? Ujú. ¿Al mismo coche? Mano, Sí, pero claro. what? están laburando a tope. Sí, laburando. O A ver dando si- vueltas y al que esté vendiendo le cae. Ese Quítate el coche, GPS, loco. ese coche es como el mío. Ese coche vale una pasta y tunearlo vale una pasta que flipas. Así que trabajar tiene que estar Escúchame, trabajando. Que esos, te lo juro que, no sé, no me caen bien. Tendríamos que, ¿te acuerdas cuando les ayudamos a salir del pozo? Sí, claro. Y... Pues tendríamos que haberles caído siempre, hasta echarlos de aquí. qué bueno. Mala gente, de verdad. Escúchame, me caen mal. Yo creo que hicimos lo correcto. Ayer no eran muy simpáticos en el bar. También es que el Willow, pero bueno. A ver, que Willow. Es que Claro, claro, es- nos todo trataron depende. igual. Es que, yo me bajo. La gente te suele tratar como los trates. A mí solo me habéis buscado ruina en este barrio. Ey, ey. A mí no me echa la culpa. La gente no compra un carajo. A mí sí. Enhorabuena. Hay que dejarse. Que sí. ¿Eh? No se lo voy a repetir. Ah, mira la parejita. ¿A esos no lo vendes o qué? Sí, voy. Voy. Espera. ¿Dónde estáis? En el pie. Somos un coitus interruptus. Hay una cita ahí. ¿Cómo? Sí, lo hemos visto. Les acabamos de cortar el rayo. Ah, vale. Sí, yo también lo vi. Bueno, Le iba a vender, pero igual querían. no podía. Estaba ocupado mirando por la ventana un rato de ahí del pie. Mira esto. Señorita, ¿qué? Hola. ¿Qué No tal? le va a ¿Cómo comprar. estás? ¿Cuánto te juegas? Dale, chula, ahí tienes. Por hablar. Sí, ahora se lo doy a mi compa, sí, por bocón. Sí. Le voy. Gracias. Vaya bien. ¿Cuánto te ha comprado? 3. Sí, 5. Sí. Me quedan 13, que sí. Ahora, ¿sabéis que hay gente viviendo por ahí, por el Leaf Invade también? O sea, hay gente por todos lados. Es que Sí. se ha mudado mucha gente. Pero es que van Claro. con pañuelos rojos y como ¿También? chocolate, sí. Mira, sí. Hostia. ¿Esto no era la otra, lo que tú querías ver o algo así? Sí, los de la piscina están. Ujú.
Ese ya habían venido al barrio a hablar una vez, eran de armas, ¿no? Ah, sí. No me acuerdo. Sí. Se presentaron ahí en el bar, que no querían el número, no querían dar chat, que no querían dar chat ni nada, que eso. Chardat. Tan, 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 pam, pam. El chardat. Y si va a universidad, a lo mejor. Van con un perfil. Lo habla mi profe. Van con un perfil muy bajo, ¿sabes? ¿Tu profe de qué? Tu profe ya no es profe. De conocimiento del medio. Sí. ¿De qué medios? No es medio Desde de la droga. calle. Aquí. Claro, sí, aquí Yo la universidad, sí. pelirrosa. Vale. Tiranas. Hostia, no me jodas. No es mentira. En la ambulancia. te lo juro. Ok. No sé si en la ambulancia, creo que en la Borgi. Que vengan. Tenemos detrás a personas vendiendo. Joder, macho. ¿Ves ¿De lo dónde que te viene- digo de yo? dónde viene el coche negro? Ahí detrás Claro, está. universidad. Porque Gente creo que rosa, no. creo. ¿Ves lo que te digo yo, Oka? Que Pero este hay, chaval, pero esto. hay muchísimo movimiento, hay muchísima gente Hola. nueva. Hay muchísima gente con la droga ahora mismo. No sé de dónde salieron, pero Las 5 de la mañana casi. Qué locura. Hostia, mira mi trabajo. Está abierto. ¿El qué? ¿Trabajas en el Vanilla? No, le he conseguido trabajo a Jesús allí. Ah, sí, es puto. Pero él no quería. Yo le dije que yo iba a ser puto y él dijo, pues yo también. Y al final, pues, lo encasqueté a él y yo no. claro, Has hecho una todo el cosa día. lleva a la otra. Sí. Le he dicho que seguridad. Bueno, seguridad ni tan mal. Claro. Mira, los junkies. Mira, 3 junkies. ¡Me bajo! Ay, ¿qué pasa? Guapísimo. Mira que te viene uno ahí. Te lo ha robado. ¿Tenéis algo de beber? No. Que si tengo ganas de beber o que si tengo algo de beber. Si tienes algo de beber, Ah, no. pues... Bueno, vamos, aguanta un poco. Ah, que es ella poniendo música, estaba flipando. ¿De dónde sale esta música? Bueno, tampoco mentían con que venden por todos lados, por lo que se ve. Locura. No están las calles. Si ya te digo que yo que lo que vi yo esta semana no tiene sentido. No lo había visto hasta ahora, ¿eh? En el punto de procesado y por la calle y por todos lados. Bueno, vamos a terminar de vender esto en nuestra casa, en Industrias, porque casi no tenemos gasolina. Como tengamos que escapar, Mira cuánto gente. ¡Ay, junkies! en el hospital no. No. Si hay por aquí paramos, pero... No tiene pinta. A estas horas... Hay un garito de gente rara ahí adelante. ¿Un qué? Por aquí hay muchos garitos, mira. Estas terrazas a veces están llenas.
Sí, esta calle también. Pues nada. Una katana, soy un samurái. En fin, Será ¿En fin? O en principio. en fin, será fin. Claro. Ah, Yo no, ah. también te digo, no me extraña que nos vengan a vender aquí, ¿eh? Con la cantidad de gente que hay siempre aquí. Es que es el Una- mejor sitio para vender. Una persona. Corre, corre, que se asusta. ¿Dónde? Mira, ya viene él aquí. Coño, lo tienes en la ventanilla. No. No, que me va a pegar. Y mira, el policía ese sí que está en la ventana. Va siguiendo el sultán ese, ten cuidado que viene detrás. Sí. Hostia. Hasta luego. Se lo perdió, seguro. Vamos a ver si hay gente aquí atrás, macho. Yo no entiendo ya dónde está la gente. Durmiendo son las 5 de la mañana. Sí. Última visita aquí arriba a mis colegas del botellón. A ver si están. Me quedan 10 bolsitas. A mí 13. Hay suerte, no hay suerte, no hay suerte, sí que hay suerte. Sí. Sí, sí, sí. De noche aquí siempre están aquí. Yo creo que quedan para follar o algo. ¿Han follado? O para beber. Bueno. Ay, ¡Ay, madre de Dios! ¡Ay, madre de Dios! 11 horitas de directo. Claro. La mitad del tiempo fue en stand-by. Mira cómo vende, mira cómo vende. Sí, sí. ¿Cuánto te queda? 9. ¡Ey, pendejo! ¿Quieres pleito? Mira que le pega. Pendejo, ¿quieres pleito? Que se reí. De lo que te dijo ese. ¿Qué me dijo? Te llamó pendejo. ¿Quieres pleito? Ah, pues yo no. No, me quedan 7. Ostras, qué remontada, loco. Voy a ir al gimnasio ahora. ¿Ahora al gimnasio? Sí. ¿Estás bien de la cabeza? Sí. No mucho. La puerta me está poniendo negra. ¿Qué va? Joder, macho, baja. O sea, para.
¿Qué haces? Casi lo atropellan. Sí. ¿Qué hace? No sé. No, ok, yo pensé que estaban robando. Una disculpa, ¿Qué pasa? Yo pensé que la morra quería ir ayuda para robar, no. Nada, no te preocupes. No, no, estamos en conjunto. Ah, pero no, es que luego vi al compa y me di cuenta. Permiso. Dale, dale. Venga. Vaya bien. ¿Tú te das cuenta de cómo nos respeta la peña? Que va solo, amigo. No, a mí por lo, Tú es que por lo vives en el general. mundo de Yuppie, Esto Pues en la yo no, calle. pues yo no tengo Ayuda. conflictos, a mí me respetan. ¿Qué quieres Es que te que, diga? es que vive en el mundo de Yuppie, te dice. Después dice que no está motivado, loco. A mí me respetan, me conocen, saben quién soy. ¿Qué? Saben quién soy y saben que con nosotros no se pueden meter. Ese me iba a ayudar a pegaros, en verdad. Me ha caído bien. Yo escuché hablar de ellos una vez, la bandana de México, sí. Pero nunca la he visto. Yo creo que tuvimos un conflicto, o algo pasó con esa bandana. Yo no, ¿eh? Sí, que le preguntáramos al Mortadela que ellos usaban la bandera de México en la cara. Ah, sí. ¿No Igual te acuerdas? Junior, ¿eh? Sí, creo que Junior. Algo había pasado, no me acuerdo. Bueno, resuelto el problema. Pero bueno. El perro acabó la rabia. Es un Ahí está. Tienes ahí a tres. Hostia, pero aquí está el Lester, darle caña, que puede venir gente. He dicho, pégale. No le voy a pegar. No, porque casi te lo comes. Bueno, pues eso que se lleva. Uy, perdón. ¿Por qué le pega? ¡Arranca! Ahora te van a pegar a ti. ¡Gallego! Toma, y encima los dos. No, que te jodan. Mira, Se están pegando entre ellos. Se están pegando entre ellos. Ay, la madre que me parió ya. Esto no tiene sentido. Le gustaste al otro, ¿eh? Saltó a defenderte como un... Vamos. Ya ves. Es piques entre compañeros de trabajo. Claro. Me quedan 5. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto habíais cogido? Yo 40. Joder. ¿Qué? En plan, 20 vendí antes y Mira, otras esto. 20. Pues yo 30. Why can't you look where you're going, stupid? Qué raro. Me jodan. ¿No te compró? Sí, uno. Joder. Qué miseria. Me quedan 8 todavía. No vendo. Pues se nos acaba, Ocho. se nos acaba la gasolina. Yo... Oyo. ¿Qué? Dicho. 8. Ah, Es verdad, no tenemos gasofa. Ya, como tengamos que escapar, verás tú. Qué risas. corriendo. Hostia, no, que ya no anda. Acaba de fallar. Bueno, pues. Vamos para el voy a barrio. cambiar. La gasolina y yo no nos llevamos bien. Me tengo que comprar un coche eléctrico. ¿Dónde está tu coche, por cierto? En el garaje. En el garaje de mi casa. Ujú. Aún no viste mi casa, ¿no? No. Qué mal me parece. A mí también me parece mal. ¿Qué? Que me tienes que enseñar. Pues ven, está aquí. ¿Sabéis que me compré una casa aquí en el bloque? Sí.
Bueno, 40, sí, igual 80, a ver si venderíamos de hierba. Bueno, yo qué sé, es una mierda, pero... ¿Cuánto vendimos en total? 70. Bueno, yo no he terminado. Bueno, está bien. Unos 14.000 o así, imagino que habremos sacado. Me faltan 8. Ahí le va. Motivada, mira, mira. Sí, sí, sí. Cállate. ¿Pero qué te pasa? Me voy allí enfrente. Ahí le va, que se va andando, ya le da igual todo. Ah, pero... Pero le quedaba poco, ¿no? 8. Allí la electricidad a lo mejor le vende algo, ¿no? O a lo mejor le va a la policía y le pilla. Mírala. Ah, estamos viendo una delincuente vendiendo enfrente del barrio. Mira, mira. Cáele, Son los cáele. trabajadores. L. ¿Qué cojones serán esos de la bandana de México en la cara? Tú? Por lo mejor será gente trabajadora en Mortadela, ¿no? No, no, ¿O en de lo- Mortadela habían dicho que Mortadela? no, que ellos no usaban la máscara de México, que ellos van siempre de celeste, que no cambian los colores. Y me lo creo. Es raro, no sé quiénes serán. Pero los vagos también son igual, esos van de amarillo, esos no cambian los colores. Voy a la parte trasera del barrio. Ok. No, no sé, la verdad, de dónde coño salen. Se les ve poco nada, más bien. No se les ve. Claro, Yo de hecho es la primera vez que los veo. Sabe Dios, es que hay muchísima gente por las calles, tío. Sí, es que como eso es lo que te he dicho del Infinite. Ahora hay que tener más cuidado todavía. Antes andábamos bastante más tranquilos porque no había mucho movimiento de drogas por las calles, pero últimamente, madre mía. Sí, ahora casi todo. Sí, sí, no, tenemos demasiada competencia. Antes digamos que teníamos un monopolio, no había gente vendiendo por las calles. Y ahora está por todos lados. O sea, ya he visto ahora, fuimos un rato y cuánta gente nos cruzamos. Sí. Tanto Una mundo. barbaridad. Madre mía, No, qué locura. que está complicada la cosa. Ya por encima, bueno, nosotros tampoco estamos en nuestro mejor momento. Toca remar. Pero tampoco estamos tan mal, coño. No, a ver, mal no estamos, pero estábamos mejor. Ya estuvimos mejor. Sí. Pero bueno, ahora mira, no tenemos conflictos abiertos. Yo intentaría no abrir conflictos durante una temporada para hacer una buena base de economía. Y luego ya, si hay que darse de putazos, nos damos de putazos con quien sea. Pues sí. Que básicamente es lo que están haciendo los otros, lo que estuvieron haciendo los otros hasta ahora. Es que sí. Pues bueno, a ver, vamos viendo, lo que diga la jefa. K. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Estás? Tiene armario. Buenas.
Anda, ocupadillo. Pues justo me pillas que me iba a ir a dormir. ¿Tenéis algo? ¿Eh? ¿Tenéis algo? ¿De qué? Verde. Ah, tengo que ver. ¿Cuánto querías? Que no sé cuánto tiene. Pues te digo, espera un segundo. A ver. Listo. Has apuntado todo lo tuyo, ¿no? Sí. Vale, pues No sé, recoge te la podría prueba. vender... No sé, 100 gramos como mucho ya. Un poco. Sí, pero es que ahora mismo acabamos de hacer una venta y no... aún tenemos que trabajar. Mañana igual te puedo tener otros 100 si quieres. Entiendo. ¿Y ¿Cómo lo ves? esa cosa no la puedo plantar yo, güey? Buah, plantar... No sé, tendría que hablarlo aquí con la gente, con los que llevan eso. Pero plantar igual sí, lo que no puedes va a ser es procesarlo. Entiendo. Porque procesar es inviable. Ujú. Así que no sé, te lo podría consultar. A ver si te interesa, no sé, a lo mejor trabajar para nosotros o así. No sé. Pero el procesar, ¿cómo va para eso? El procesado es un sitio muy complicado. Es un sitio que si vas solo vas a perder todo, vamos. Ya te lo digo yo. Es muy jodido. Inviable. Pero bueno, no sé, es que no sé, tengo que consultar si podrías incluso. Es que no sé si ni siquiera si es factible. Pero bueno. Lo puedo hablar aquí con la gente y a ver, se lo comento y a ver qué me dicen. Yo ya te digo, yo no mando al final, soy uno más. Entonces se lo puedo comentar y a ver qué me dicen. De lo que sea te digo. ¿Quieres entonces esos 100 gramillos o qué? 100 gramos pues no poco, eso me lo ventilo en 2 segundos. Ya, Con sí, eso me lo hago nada, y luego ¿qué hago? A ver, no sé, dame un minuto, te llamo ahora. Venga. Acá. Me está llamando uno de los camellitos estos que tengo ahí, que le vendía hierba de antes, que quiere coger hierba. ¿Cuánto quiere? Le dije 100 y me dice que es poco, que eso no le llega a nada. Bueno, pues que se lo meta por el culo. O sea, Ya. Y me estuvo preguntando si no podría plantar él, que si no sé qué, no sé cuánto, que si... Y yo le dije, tú estás flipado, ¿plantar o me plantar? Como mucho igual te da trabajo a alguien. Pero no sé. no sé, es que No sé. plantar... Yo si quieres le digo que le vendemos ahora, no sé, 150 o 200 gramos. Véndele 200 si quiere, vamos a ir al gimnasio y a plantar nosotros. Le vendo 200, pero así te lo conoces tú, que venga aquí, estate tú aquí. Al chaval ese, ¿te parece? ¿Cómo se llama? El tío a mí se me presentó como AK. Ni idea. No sé, ¿quieres que le diga que venga por aquí? No, aquí no. Al No, barrio aquí ya tiene venido, ¿eh? Aquí, ¿por qué ha venido al barrio? Ahí a la entrada, coño, a comprar. Muy buena idea, la verdad. Podrías haber quedado con él en otro sitio. Yo. Sí, yo no quedé con él. Sí, la primera vez que quedamos con él estaban todos, estaba el flaco y todo. Eran él cómo apareció por ahí? él y dos más. Vinieron a... No sé si lo había sido por... Es que no me acuerdo. Si Ju o si Chema o no sé. Alguien los conoció. No me acuerdo.
Bueno, aquí dentro no. Como mucho, ahora que sabe dónde vivimos, detrás. Claro, claro. No lo vamos a traer. No, aquí dentro nunca he entrado. Armario si tenemos todo. Aquí dentro nunca he entrado. Y me deja con la palabra. Se mete por el garaje, te parece normal. Sí, mira, ahí está. No me dejas con la palabra en la boca. Perdón. No. Ay, sí. Perdón. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Quieres hablar con él? ¿No quieres hablar con él? Venga, quedamos con él ahí delante. Llévale la esa, ¿no? Enfrente del depósito. Venderé 200 si quieres. Vale. Escucha. Dime. La venta es tuya, quédate la pasta, ¿eh? Bueno, Quédate la diferencia. ¿Cuánto se lo vendes? a 90. Bueno, pues A todos. ¿Qué va? Se lo meto para ahí, da igual. quédate 10 pavos por bolsa de diferencia, claro que sí. Vale. Es tu negocio. Vamos a ver. Dime, Roy. Sí, mira, que me dice que te puedo vender 200, pero te tengo que... También, es que desde la última vez que te vendí ya no me acuerdo a qué precio te la estaba vendiendo, pero el precio cambió. Sí, pero el precio cambió. Ahora lo estamos vendiendo a 90 mínimo. ¿Por Es el qué? porque es el precio más barato que podemos dar. A todo el mundo, no solo a ti, Es a todo el mundo, sí. El 90 es lo mínimo que la estamos vendiendo. Estamos Pero pidiendo... si anteriormente lo vendían a un deseo como que en vez de bajar suben, no entiendo. Ya, te sube lo que te dan a ti también en la calle, cuanto más vendes. Sí, ya, por pero eso tiene que ver. La cosa está así, estamos vendiéndola a 100 y a 90 es el precio mínimo que ofrecemos. O sea, Sí. si te interesa, y si no, es lo que hay, tío. Yo ahí no mando. Gallego, ¿quieres venir al gimnasio? Yo soy un mandado. Pues no sé, mira tú y dime. No sé. Gallego, aprieta el botón de la radio y luego habla. Es que, yo sé. Yo Bueno. quiero las cosas a un precio mínimo que lo bajen, no que lo suban. Eso ya que lo suban, sí, Sí. todo es un Estoy poco hablando un más, momento. pero no sé. Sí, yo te entiendo, pero los precios en la calle cambiaron y la situación cambió y bueno, pues no es lo mismo, nos vamos adaptando, macho. Nosotros al final pues tenemos que ver también el beneficio para nosotros. Ya, sí, eso lo entiendo, pero sí. Y ya te digo, y no solo a ti, y hay gente que compra muchísimo, pero muchísimo más, pero bastante más. Y se le subió el precio y lo entendieron, la gente lo entiende, es lo que hay. No sé. Así que no sé, míralo tú. Si te interesa, dime algo. Si no, pues no pasa nada tampoco. Ok. Vale. Ok. Venga, tío. Claro. Chao. Ven empanado. No se entera de nada. Te están diciendo que subió, pues subió, es lo que hay. Parece te lo regalo. No, acá yo no voy a ir al gimnasio. ¿Y eso? Pues no me apetece, me voy a ir a dormir, creo. Aquí en Vago. ¿Eh? Nosotros vamos a ir a plantar. Pero no estáis en el gimnasio. Bueno, pero estamos haciendo de todo. Madre mía. Plantarle las plantas ahí atrás, en la playa, y mientras crecen vais al gimnasio. Estoy comprando. Yo necesito beber algo, me voy a desmayar. Te compro algo de beber. Vale. Madre mía. Ah, el pavo ese ya tiene...
No sé, el rol de paradillo. Se le nota en la forma de hablar. Pero, tío, ¿qué me estás contando? No, se la voy a vender más barata que de lo que se la vendo a una banda. Ya le estoy haciendo un favor que te cagas vendiéndosela a 90. ¿Qué me está contando? De 90 no lo bajo. Estar yo trabajando para que se forren los demás. Y yo sin un puto duro en la cuenta. Me faltaba, hombre. Ah, de un camellito. ¿De quién hablas? De un camello que me compraba hierba antes. Y me estaba rompiendo la cabeza. Lleva un mes, un par de semanas rompiéndome la cabeza para comprar hierba. No le estábamos vendiendo por la situación en la que estábamos. El ACA, sí. Y de repente ahora me dice, no, es que me lo vendes a 90, antes me lo vendías a 70. Pues sí que el precio normal es que bajase, no que subiese. Bueno, tío, es lo que hay. Vale el mismo que me la rompe a mí. Y ya, ahora ya le corté, ya le dije, mira, tío, es lo que hay. Te lo doy a 90, si la quieres bien, y si no la quieres, pues es lo que hay. Busca por ahí, a ver, que busque por ahí a ver quién se la vende más barata. Y si se la vende más barata, que la compre. O sea, a mí que me coño me cuenta. Yo no voy a estar... Lo mismo que le dije acá y a lo que llevo diciendo. ¿Ese qué? Ese nada, que me dice algo, que se lo tiene que pensar. Yo no me rompa la cabeza, ya le dije, tío, a mí no me marees la cabeza. Ya me está calentando ese. No, es que antes me dice, no, es que antes me lo dejabas a 70 y ahora a 90. Y yo, bueno, pues tío, es lo que hay, la vida cambia. La quieres bien y si no, pues no pasa nada. Pues se come una mierda entonces. Claro, fue lo que le dije. Eso sí, macho. Eso es lo que le expliqué ya a todo el mundo desde un principio. No podemos vender la hierba al precio a lo que le estábamos vendiendo. Es que yo paso de estar perdiendo el tiempo implantando, arriesgándome todo ese trabajo, luego procesando y todo ese tiempo que conlleva para que luego venderle la hierba regalada a otra persona y que se lleve el beneficio esa otra persona. Es que no tiene puto sentido. Porque para eso, no, tío. Es que de hecho estoy por coger la pasta que tenemos, buscar alguna banda de drogas de estas y comprarle la hierba a 80 o a 90 o a lo que la o a lo que la vendan. Tío, que yo luego la vendo por 300. Hago un por 3. Sin tener que ir a plantar, sin tener que ir a procesar. Es que, no sé, yo lo veo así, vamos. Yo no plantaría. ¿Cuánto te cuesta el full tuning de tu coche? 140.000. No puedes decírmelo, Stopkia. Eso sería MG. Y llevo la bebida. No, pero es así, joder. A ver, al final yo entiendo a la gente a las bandas que están comprando hierba en vez de plantarla y procesarla. Es mucho más seguro, es beneficio, es negocio, no te arriesgas, no te van a dar el palo. Bueno, sí, te pueden dar el palo, pero bueno, digamos que es diferente. Sin embargo, de la otra forma, tienes que perder el tiempo en plantar, pierdes mínimo 2 horas plantando. Luego, ir a procesar, que es otro tiempo, y riesgo de que te den el palo. Es mucho chollo. Y mucho riesgo. Toma, galleguito. Sí. Voy. Dame, por favor. Muchas gracias. Ahí ¿Qué tienes. cola? ¿De dónde compraste esto? ¿En el burger? ¿Tú no sabes que ella es VIP en el burger? Claro, yo siempre voy al burger. Todos los días. Amiga, vale, entiendo. Me encanta. Va 3 veces al día, más o menos. Joder.
Que son muy Opa. simpáticos. Como que te aprovechen. Mire acá, estoy pensando yo. A ver, ¿qué has pensado? Pensando pensamientos. Si en vez de plantar y procesar, no buscamos por ahí alguna banda pringada que nos plante y procese por nosotros y le compramos la hierba a 80 o a 70 o lo que la vendan. Y no ir a procesar. Y no ir a procesar y dedicarnos solo a vender, full vender. Me puse eso, ¿no? O sea, como mucho le Pues doy pussy, no, es semillas a la gente que me plante. Y es ya lo voy más- yo a procesar. Es lo más inteligente, en realidad, No, que es lo que está. Escucha, ¿cómo? Que no vamos a ir a pagarle a una banda. Si le estamos dando dinero de la otra forma, vendiéndosela. Pero no es lo mismo, ¿no? De coña, o sea, yo quiero mi propia marihuana, no voy a hacer... No. Y yo también, pero es para que, para que entiendas la situación. Pero que, escucha, Gallo, tenemos 500.000 pavos, tenemos más de 10 pipas. O sea, ¿qué te pasa? No te preocupes. Bueno, estamos en la mierda, ¿eh? O sea, hemos estado mejor, ya lo sé, pero Sí. que no estamos hundidos en la miseria. No nos van a caer al barrio hoy. No, Mm. obviamente. ¿Qué es lo que te preocupa? Yo te escucho. A ver. Que tenemos que ganar más. Es que Porque estás- para lo que trabajamos no ganamos lo suficiente. Bueno, Gallego, tú sabes, le pregunto a los vagos a ver cuánto dinero tienen. ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta? ¿Cuánto dinero tiene el otro? ¿Cuánto dinero tengo yo? ¿Cuánto dinero tienen Pero- todos los del ¿Y barrio? para qué quiero dinero en la cuenta? También te digo. Coño, pues la gente querrá comprarse sus coches, tener sus Pues cosas. pues que venda marihuana. Y se bueno, queda un hacen. porcentaje. Claro. ¿Cuál es el problema? Pues que no lo hacen. Pues si no lo hacen, no tienen dinero. Bueno, claro. Yo me voy a meter a punto. Pues déjeselo bien claro, porque nadie lo está haciendo. La gente que vende está metiendo todo para ahí, no se están quedando con nada. Listo, mañana yo se lo digo a la gente. Así Que los se quede motivas, sin dinero. que los motivas para que trabajen. ¿Qué pasó cuando aquel día? ¿Te acuerdas aquel día? Aquel día vendió todo Dios, se vendió una borrada. ¿Qué pasó aquel día? El día que propusiste eso. Ah, bueno, vale, pues mañana lo propongo de vuelta. Pero No escucha, sé. no te preocupes, o sea, hay que trabajar, obviamente hay que trabajar, pero no estamos en la miseria, ¿eh? No, lo sé, ya lo sé. Pero hay que trabajar. No te preocupes, sí, hay que trabajar. De hecho, yo creo que estamos Porque yo- trabajando. Sí, pero es que yo no entiendo cómo hace la gente, porque no es trabajando en otros locales, no creo que sea trabajando limpio. Pero yo miro a otras bandas por ahí que hay por ahí que se les ven que tienen pasta, porque se les ve que tienen pasta, porque tienen coches como el mío tuneado y eso vale una pasta. Y eran unos mierdas, los rosas, por ejemplo. Ese coche son 140.000 Han pavos. pedido dinero a su familia de otro país y se lo han dado. No lo sé. No sé. O eso, bueno, o puede ser que no tengan un puto duro ahorrado en la cuenta y lo tengan todo invertido ahí, pues, también puede ser. Exacto. No sé. Solo sé que trabajo mucho y no veo beneficio ni para mí ni para el barrio. Pero beneficio, o sea, ¿no te parece poco haber comprado 5 pipas y tener medio millón? Un poco más de medio millón. Yo creo que tendríamos que tener El más. almacén lo vamos a comprar porque tenemos un problema con la policía. No porque... Claro. Por nada, ¿sabes? Si no sería Porque es lo mucho más dinero. inteligente. Sí, claro. Cosas que no... Bueno, lo que hay. Pero si Sí, no sí, tendríamos sí, mucho más dinero. Sí, no me quejo. Simplemente me gustaría ver un poco más de... Bueno, de riqueza. Digámoslo así. Estamos un poco Ah, tiesos somos todos. gente de calle, o sea, ricos, Claro. bueno. Bueno, Pues, ¿qué no, haremos rico para es ser ricos? rico relativo. Pero me da bastante... ¿Necesitas dinero para algo? No, si yo ya todo lo que necesito, ya sabes, siempre lo cojo y lo digo. No, yo no tengo necesidad. Si necesito reparar el coche, o se paga de aquí o lo paga alguien. Eso no es el problema. Vale. Bueno. De todas Además, formas, además que ya mañana- te dije Sí. que yo tengo mi reserva en casa, coño. No Lo tengo sé, en lo dinero, sé. pero lo tengo en hierba. Mañana recuérdame si se me olvida que le diga a los chicos eso. Que hablaremos. Sí, bueno, Pero, o sea, piénsalo bien. Te hago saber que eres el único preocupado. Tipo, nadie me ha dicho estamos muy mal. Yo tampoco noto que estemos muy mal. Claro. Tampoco... Sí, no, si yo no noto que estemos fatal, muriéndonos de hambre, no nos estamos muriendo de hambre, estamos bien, coño. Pero te que creo recuerdo- que podríamos estar un poco mejor. Obviamente, siempre se puede estar un poco mejor, pero te recuerdo que la semana pasada, ¿cuántos Sí, tiroteos perdimos? sí, lo sé. ¿Cinco? Sí, ¿Seis? sí.
Sí, lo sé, sí, lo sé. Todos, perdimos todos. Ya, ya. Porque la Purple nos dejó en la mierda. Claro. Por eso Entonces, digo que tuvimos tiempos mejores. Claro que sí. Entonces nos estamos recuperando de un bache. Ya está. Claro. Sí, 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 sí. Sí, estoy de acuerdo. Que no te preocupes, yo me voy a plantar, para que veas. Pero ahora irnos a descansar. Mañana es otro día, No. hombre. Vamos, yo voy a ir a plantar. ¿Tú vas a plantar? Sí. Vamos a plantar. Sí, sí, yo también voy, pero... ¿Ah, vienes? Sí, claro, no vais a ir solos. No pasa nada. Pero... Que bueno. No sé. Será que estoy cansado. No me hagas mucho caso. No, pero mañana hablamos con los chicos, no te preocupes. El flaco también no piensa que estemos mal. A ver, flaco, bueno, no sé si sabe lo que hay ahora mismo. Flaco, digo flaco. Ah. ¿Pero qué pasó con...? Que no me ha Esa- dicho nada de que esté preocupado por el barrio. Me refiero, que no... Ah. ¿Sabes? No, si yo preocupado no estoy. Simplemente es eso, que estamos saliendo de un bache, que tuvimos tiempos mejores. Y Claro. que me jode, pues bueno, no me jode. Que me gustaría que estuviésemos un poco mejor todos. Ya, te entiendo. A ver, es que lo de la hierba creo que los chicos no lo saben. Tienes razón. Y es dinero que te puedes sacar, es que te puedes sacar Claro, mucho. mucho. dinero. Que Claro, antes de estar aquí era mu- camello y... mucho no, es que te daban mucho pero dinero. y así también a ver si nos damos cuenta de que estamos, yo creo que le sigo diciendo que la estamos vendiendo muy barata. No podemos venderla más cara porque Ya. los vagos se nos van a ir. No, ya, y que los demás también la estarán vendiendo más barata, pero es que no es inteligente. Porque el que la compra le está sacando el triple en la calle, coño, es que no tiene sentido. Ya, pero bueno, ahora mismo está sin mercado. Ya, pero si el mercado no está compensado. Ya, Que me pienso lo dices mismo. que me dices antes que en la calle te pagaban 150, una cosa así, cuando empezamos, pues aún vale. Aún tiene sentido. Pero es que ahora subió el precio de la hierba. En la calle la están vendiendo mucho más cara. Ya lo sé. Entonces nosotros que estamos perdiendo dinero. A ver, perdiendo. Perdiendo no, tampoco. pero regalándolo. Bueno, Porque si dijésemos que Tampoco. si dijésemos que es exponencial, que nosotros le vendemos, tuviésemos la capacidad de producción y nosotros le vendiésemos 400 hoy, por poner un ejemplo, y ellos lo venden y sacan el triple y mañana nos compran el doble, entonces sí, estaríamos ganando más, pero es que siempre nos compran lo mismo, todos. y también gallego que nosotros vendemos más nosotros mismos que a los barrios. O sea, si estuviésemos trabajando para venderle a los barrios, créeme que tendríamos la mitad de dinero. Hombre, O sea, claro. literalmente, vendemos solo a un barrio. Hombre, que claro, no- pero es que 100 bolsas vendida al barrio, vendida a otro barrio, son 9.000 pavos. 100 bolsas vendidas por mí son 30.000 pavos. Ya, pero es que el día que compremos las pistolas a ese barrio van a ser, pues, miles de euros menos. Se llama negocio, no pasa nada, uno por otro. Bueno, ¿Sabes? esperemos que sea así. Claro que sí. Yo es que no me fío de nadie. Ah, créeme que sí. Ya está. Porque con el Neo también al principio era así, le vendíamos 500 todos los días. Le vendíamos 500 todos los días y ¿qué descuento nos hizo en las armas? Ninguno. Yo ya te dije que Eneo no. Y bueno, ya está. Lo que hay, Neo es un caso aparte. La verdad. A ese le compramos y chao, pescado. Vamos a Bueno. No tenemos pasta. ¿sabes? No hay pasta. Que hay que comprar. No tenemos El maceta. que fabrica es el que debería ganar más. A ver, que nosotros ganamos mucho, ¿eh? No queda nada. No sé si quedará algo allí, pero creo que no. Nada. No, seguro. Bueno, porque ayer compré lo justo. El que fabrica es el... Nosotros ganamos mucho, que a nosotros cada gramo, cada bolsita, nos cuesta 15 pavos. Y lo estamos vendiendo a 90. Le ganamos muchísimo. Pero es que el que la compra le está ganando muchísimo también. No sé si me explico. Y nosotros pasamos el riesgo de plantarla, riesgo de procesarla. Es complicado.
Pero bueno. Y cuanto más venden, más sube el precio, claro. O blanqueamos o si no, no se puede hacer nada. Neo no blanquea, sí, ¿no? No, Marwin. Marwin, llámalo a ver si está. ¿Y qué mierdas? Pero es que Marwin es el gordito que secuestramos ayer, es de él. No sé yo si... No sé cómo estará la cosa ahí. Marwin está en modo avión. Me va a tocar llamar a los moraos esos. Bueno, Mm, ¿Pero cuánta pasta tenemos aquí? medio millón. Sí, pues para que nos hagan buen precio habría que blanquear el medio millón. ¿Y tú te fías de ese peña como para darle medio millón? ¿Pero qué te crees que se lo van a quedar? Gallego, por Dios. Y es que si se lo quedan tienen un puto problema porque le vamos a caer al barrio. O sea, No sé, Gallego no es sé. su negocio. Bueno, pues dale, yo qué sé. Creo que estás cansado, Gallego. No me fío de Cansado. nadie. Sí. Creo que estás cansado. Creo que lo suyo es dormir. Hay días y días, no te No, preocupes. no, que yo me fío. Si tú yo lo que digas tú va a misa, venga, dale. Venga, dale, que sea lo que Dios quiera. Claro, claro. Y no se van a quedar nuestro dinero, Gallego. Vale. Perdí el número, la verdad, creo. Estamos jodidos. No me acuerdo de cómo se llama. Yo no tengo. Pero escucha, Neo sí blanquea, yo creo. No, 100%. diría que no. Diría que casi 100% que no, pero no estoy 100% seguro. Es que tengo muchos contactos. Atsuken, Blanquear, si es medio millón nos dejan un 15%. Carlos el Perico, Cata. Fua. Y Darcha no tenemos, creo. Pues creo que no, la verdad. Y algunos de Badu Central. Yo no, solo Mira, conozco voy a llamar a este al que es Marwin. Modo avión, tú muerto. Pues tenemos que conseguir blanqueo, contacto de blanqueo, ¿eh? Marwin este, que encima habiendo secuestrado a uno de los suyos, tenemos que tener otra baza. Estaba Cata, pero Cata no sé qué fue de ella. Cata se ha ido... Se devolvió a Argentina, Cata. ¿Qué dices? Sí, Joder. sí, boludo. Pues es que Voy a mierda. preguntar a los vagos a ver si saben algo. Mira, está Ilan. Me llamas a estas horas. ¿Cuánto dinero tenéis ahora mismo? A la Yo, cuenta. Sí. 300. Yo también, 300. Vale. Oye, pues tenemos un montón. Tenemos 900 entre los Sí. tres. Sí. Claro. Sí. ¿Y con cuántas macetas podemos comprar? Eso da para plantar 15 plantas. Pues mira, de locos. ¿Cómo que de algo, locos? la Que ayer verdad. ayer Así plantamos no 90. para. Tío. Hay que ver el lado positivo a las cosas. Siempre, claro. Luego soy yo el positivo. La madre que os parió. No, tú eres el negativo. No, hoy en tal caso, normalmente me llaman positivo, no sé, no entiendo. Claro, pero hoy está negativo. Has dicho lo del dinero, has dicho. Hoy está negativo. Hoy estoy pensativo, que no sé, que es diferente. También. Hoy está quemado. Los family nos dirán a quién blanquean. No podrán dar A ver, contacto. si quieres, le pregunto a mi colega, a ver si me lo Pues dice. sí, podrías preguntarle, a ver, un contacto. Sí. A estas horas no creo que haya nadie. A estas horas para blanquear, no sé yo. No me digas, te digo. ¿Eh? No me digas, te digo. Eh,
Estoy intentando pensar, recordar, pero yo creo que solo No, vas a teníamos vender esos un dos, ¿eh? poquito más. Hombre, el Mortacela nos había dicho que tenía un contacto que dejaba al 15, pero no sé quién era. A Mortadela le hablé y no me contestó. Mortadela que le follen también al cochino. Mortadela. Sí. Ah, ya, normal. Cochino, sí. ¿Qué pasa? ¿Que ya tira la caña a tus amigas? No tengo amiga. Bueno, Ah. sí, pero... Pensaba que Ania era tu amiga. Y lo es. Ah, vale. A ver, pero me refiero. Joder, en plan, sí. Lo conozco ¿Por de qué? eso, de que la han tirado a casi todas. A Ania también. Sí, Claro, se le ve, se le nota. pero bueno.